Cuando queréis. ¿Se me oye? Vale, empezamos. La de la SEFA. Os puse mi mejor sonrisa y ni casi. Vale, bueno, vamos a empezar porque la tarde, o sea, el contenido es extenso y la experiencia que tenemos del curso anterior es que resultó largo y productivísimo. Entonces, para que no perdáis nada del beneficio del curso, pues vamos a empezar. Primero, agradecimiento por estar aquí, por cambiar una tarde de primavera por una tarde de trabajo. Los que trabajamos en sanidad sabemos que esto es una exigencia, es decir, es una obligación, una exigencia, una necesidad dedicarnos un poco a la formación. Yo creo que además esto es marca de calidad del sistema público, así que de nuevo agradecimiento. Y lo tercero es, como llevo mucho recorrido en esto, ya soy casi un abuelo farmacéutico, soy historia viva de la farmacia, pues cuando empezamos en los años 90, en los primeros años 90, con el uso racional de medicamentos, nos encontramos en un escenario en que el dolor no se trataba adecuadamente, los antiinflamatorios se usaban de una forma totalmente irracional y respecto a los opiáceos nos encontrábamos en una situación que había muchísimas restricciones, un uso marginal, mucho miedo al uso, se venía de un histórico de abuso de drogas en España, entonces había como un caparazón que impedía el uso o que dificultaba el acceso y el uso de los opiáceos. El escenario cambió, ahora hay muchísima más racionalidad, hay más armas terapéuticas y nos encontramos con un escenario de uso de opiáceos totalmente distinto. En este momento, precisamente lo que hay es un gran acceso. Galicia está a la cabeza en España en el uso de fentanilo transdérmico, estamos lanzados en el uso de tapentador, es decir, estamos en los primeros puestos en el uso de opiáceos. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que no se usen correctamente, nos preocupa que el paciente no obtenga el máximo beneficio y sobre todo nos preocupa que lleguemos a tener un escenario como el de otros países donde se está produciendo un problema iatrogénico muy importante. Sé que no es así y sé que todavía se puede atajar ese sobreconsumo, pero sobre todo lo que queremos es máximo beneficio y mínimo riesgo. Y bueno, agradecer también a los ponentes que el otro día lo hicieron tan bien que tienen las mejores puntuaciones que vi yo en una evaluación del curso de ACIS. Ya no quiero decir más, pero sé que os va a resultar una tarde muy productiva. Y paso la palabra ahora a Silvia. Nada, por mi parte, lo mismo, agradecer la implicación que los ponentes han tenido, lo vais a ver, han trabajado muy duro, tenéis mucha documentación para que si en el curso no queda lo suficientemente claro podáis consultar la información tanto de las presentaciones como de un texto que acompaña las presentaciones que es explícito sobre el contenido y también vais a tener los casos clínicos. En estos momentos la documentación está disponible en ACIS. Agradeceros a vosotros que estéis aquí por compartir vuestras preocupaciones, que sabéis que esta actividad de formación forma parte de una línea estratégica de la Subdirección de Farmacia, que es las prácticas seguras en el uso de medicamentos y que hemos empezado el año pasado como una actualización del programa de palimedicados. Este año hemos querido seguir con los mismos criterios que identifica pacientes con potenciales problemas de seguridad, añadiendo solamente un criterio nuevo que está basado en opioides para reforzar, ¿vale?, las intervenciones y la revisión de pacientes que queremos que se realice en opioides. No es solo una preocupación de Galicia, el uso de opioides, como sabéis, es una preocupación nacional. Uno de vosotros estáis en un grupo de trabajo que a nivel nacional se va a iniciar de forma inminente y queremos que vosotros podéis aportar
los farmacéuticos, porque sois mayoría los que estáis aquí, aunque también tenemos médicos con nosotros, pero creo que conjuntamente podemos mejorar el uso de los opioides. Y por nuestra parte, pues nada, mostrar la satisfacción por vuestra acogida y por vuestro interés. Gracias. Hola a todos, espero que me permitáis daros la charla desde aquí abajo. Soy Paula Antelo Pais, soy médico de familia en el Centro de Salud de Frades. Voy a hablaros un poquito de estos 5 ítems, ¿vale? De la evaluación del dolor, los tipos e intensidad, la evaluación de las alternativas farmacológicas y no farmacológicas y el papel que tienen los coadyuvantes, la evaluación clínica del paciente antes de iniciar un tratamiento con opioides, qué herramientas de ayuda podemos utilizar, tratamientos anteriores y riesgo asociado al uso de opioides y finalmente os hablaré un poquito del establecimiento de objetivos y expectativas y la información al paciente. Para empezar a situarnos un poco, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial. El paciente tipo suele ser una mujer mayor de 51 años y con un dolor de tipo osteoarticular degenerativo. La prevalencia de dolor crónico en Europa es de un 19%, un 50% está tratado insuficientemente. En España es de un 17% y un tercio de estos persistirá el resto de sus vidas. Existen ya algún estudio más reciente donde se recoge que la lumbalgia crónica ya llega a un 27% de dolor no controlado. Para definir un poco el dolor crónico no oncológico, hablaremos de aquel dolor que dura más de 3 meses, más de 5 días a la semana, de una intensidad de moderado a severo y que afecta a la capacidad funcional del paciente. Bien, empezamos con la evaluación del dolor, el tipo y la intensidad. Podemos hablar de dolor de diferentes tipos, según la evolución, según el pronóstico, según la distribución, según el curso, según la etiopatogenia. Vamos a empezar entonces según la evolución. Si se trata de un dolor agudo, hablaremos de un dolor de menos de 3 meses. Ese dolor tiene habitualmente una finalidad protectora y mejorará cuando mejore la causa, ¿vale? El dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses. Es más bien una enfermedad que un síntoma, ¿vale? Y muchas veces ya pierde la finalidad que tenía, la finalidad de protección. En cuanto al pronóstico vital del paciente, podemos hablar de dolor crónico no oncológico o dolor crónico oncológico. Según la distribución, si el dolor es congruente con el territorio dañado, hablaríamos de un dolor irradiado, que es el típico como el dolor neuropático, o si es un dolor que no es coherente con el daño nervioso, hablaríamos de un dolor referido. Este suele ser un dolor nociceptivo que puede ser somático o visceral y se caracteriza por presentar hiperestesia, hiperalgesia cutánea y o muscular. En cuanto al curso del dolor, tenemos 2 tipos de dolor, un dolor continuo o un dolor intermitente. El dolor continuo lo podemos tener bien controlado o no controlado. Entre el dolor no controlado, salientaros el dolor irruptivo. Es un tipo de dolor importante a la hora del tratamiento. Es un dolor que se produce en un dolor crónico ya controlado, ¿vale? Es la exacerbación de episodios de exacerbación de dolor. Tienen características de un inicio rápido, de una duración de 1 minuto a 4 horas, llega a ser de moderado a intenso, pueden tener una frecuencia de 1 a 4 episodios
y puede darse tanto en el dolor crónico oncológico como en el dolor crónico no oncológico, pero es más típico del dolor crónico oncológico. Este tipo de dolor al final tiene repercusiones a nivel tanto psicológico como a nivel funcional del paciente. En cuanto a la etiopatogenia del dolor, puede ser nociceptivo o neuropático. Esto fue una pregunta de la OPE de enfermería recientemente. Creo que no hay nadie de enfermería, pero si no, lo reconocería. Nociceptivo es aquel dolor que se recibe a través de los receptores nociceptivos, tiene un objetivo protector, puede ser tanto somático como visceral. La diferencia es que el somático va a ser un dolor más agudo, bien localizado. Sin embargo, el visceral va a ser un dolor de más difícil localización, es un dolor más sordo. Y habitualmente va acompañado de cortejo neurovegetativo. Después tenemos el dolor neuropático. Es un dolor que en la consulta de atención primaria a veces es difícil de llegar a su diagnóstico. Es un dolor que se recibe a través del sistema nervioso periférico, central o simpático. Tiene unas características específicas, es decir, es un dolor eléctrico, quemante. A veces tiene crisis lancinantes, produce disestesias, alodinia. Tenemos distintas escalas que nos ayudan a valorarlo o a llegar a su diagnóstico. Entre ellas os hablaré ahora del cuestionario de N4. Después podemos tener un dolor mixto que combine nociceptivo y neuropático o uno de características psicogénico. Este es el cuestionario de N4 que os hablaba para la detección del dolor neuropático. Es positivo cuando 3 de estos 10 ítems son positivos. ¿Vale? Consiste en 4 preguntas que van a intentar discernir un poco cómo es ese tipo de dolor. Bien, en cuanto a la intensidad del dolor, la mayoría de vosotros conoceréis esta diapositiva. En 1948 ya se hablaba de la intensidad del dolor y se categorizaba con la escala categórica verbal a través de adjetivos: ausencia de dolor, dolor leve, dolor moderado o dolor intenso. Después, más tarde, aparecería la escala numérica verbal y en 1976 Hutchinson lanzaría la escala visual analógica, que después se completó numéricamente, lo que permitía aumentar la sensibilidad de esta escala. Existe algún otro tipo de escalas, como la de expresión facial de Wong-Baker, que es muy útil en pacientes con alteraciones psiquiátricas o en pacientes de edad infantil. Esto sería una escala para ver qué impacto tiene el dolor de nuestro paciente en su vida diaria, en su funcionalidad, ¿vale? A mayor puntuación, peor está el paciente. La escala de Painath es una escala que se ideó para pacientes con demencia, ¿vale? Es para aquellos pacientes que no pueden expresarse verbalmente y se va a fijar en una serie de constantes como la respiración, la vocalización negativa, la expresión facial, el lenguaje corporal o la capacidad de alivio del dolor. Vamos al siguiente punto. Evaluación, alternativas farmacológicas y no farmacológicas y el papel de los coadyuvantes. Tratamiento no farmacológico del dolor crónico no oncológico, pues debemos abordar aspectos tanto psicológicos como funcionales del dolor. También debemos recordarle a nuestro paciente un estilo de vida saludable, lo que incluye la dieta, el peso, la actividad física adaptada al paciente y unas pautas de sueño, técnicas físicas y técnicas psicoeducativas. En cuanto a las terapias no farmacológicas en enfermedades musculoesqueléticas, aquí hablamos de dolor crónico generalizado, lumbalgia crónica, osteoartritis o artritis reumatoide. Como podéis ver, la actividad física, la educación del paciente, la terapia cognitivo-conductual y el programa de ejercicio tiene aspectos beneficiosos en el control del dolor de nuestros pacientes. En cuanto a la eficacia a corto y largo plazo y la rentabilidad de las técnicas físicas, salientaros la termoterapia como eficacia a corto plazo y las terapias electroterápicas como el TENS. Técnicas psicoeducativas. Es muy importante la información al paciente, sobre todo nosotros en primaria. Muchas veces el gestionar un poco lo que es el dolor va a depender de lo que le transmitamos al paciente. Debemos darle una información clara y pactar con él. Debemos darle, si podemos, información en folletos o, si tienen acceso, pues a webs. Entre otras técnicas psicoeducativas tenemos la relajación. El dolor produce contractura
la contractura produce más dolor. Pues debemos intentar romper ese círculo. Otras técnicas cognitivo-conductuales, reconceptualizar el dolor, ¿vale? Intentarlo hacer cambiar la visión que tiene el paciente de ese dolor, hacerle entender que es un problema manejable, aunque tampoco podemos prometerle que vayamos a hacer desaparecer ese dolor. Detectar las relaciones e influencias que hay entre los factores psicosociales y el dolor. Educación, normalizar las creencias. Hacer estrategias de afrontamiento activas, relajación, respiración profunda, atención y autoverbalización de ese dolor. Trabajar en equipo terapéutico y trabajar en comunicación y intentar modificar los contenidos mentales que tiene el paciente acerca del dolor, verbalizando, como habíamos dicho antes, y haciendo que exprese su experiencia emocional. En cuanto al tratamiento farmacológico, todos conocéis la escalera analgésica y el ascensor terapéutico, ambos vigentes en la actualidad. ¿Cuándo vamos a utilizar uno u otro? Pues habitualmente podemos utilizarlos indistintamente. Es verdad que cuando tengamos un paciente con un control del dolor deficitario o difícil, mejor dicho, utilizaremos el ascensor terapéutico. Entramos en materia. Analgésicos, antipirécticos y AINES. Nos sirven para el alivio del dolor nociceptivo somático y visceral. Habitualmente los prescribimos en un dolor de intensidad leve moderado o un dolor moderado severo como coadyuvantes. Han demostrado eficacia en dolor musculoesquelético tanto en la lumbalgia como en la artrosis de rodilla como en caderas y manos. Sabéis que tanto sus acciones farmacológicas como sus efectos adversos son a través de la COX y tienen techo analgésico, como norma general, menor dosis efectiva, el menor tiempo posible. Tener claro que ningún AINE es más eficaz que otro por vía oral, pero va a depender del paciente porque cada uno va a tener una respuesta individual diferente. Y en cuanto a los AINES tópicos, hay algún estudio que ha demostrado beneficio en artrosis de manos y de rodillas, un máximo de 4 semanas, y obviamente son más seguros y mejor tolerados que los AINES por vía sistémica. ¿Efectos adversos de los AINES? Pues a nivel renal, a nivel digestivo, tanto tracto digestivo alto como tracto digestivo inferior, y a nivel cardiovascular. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Pues debemos evitar la triple whammy, ¿vale? Asociar un antihipertensivo de tipo IECA o ARA2, un diurético y un AINE, evitar utilizar AINES en insuficiencia renal. En cuanto al tracto digestivo, intentar seguir los criterios de gastroprotección y en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, valorar el riesgo-beneficio. Los criterios de gastroprotección, la mayoría ya lo sabéis, y habitualmente lo que solemos es utilizar un IVP tipo omeprazol, tanto para los de riesgo alto como para los de riesgo medio. En cuanto a los tipos de analgésicos tipo antiinflamatorio, tenemos el paracetamol, de eficacia y seguridad comprobada, mejora el dolor con su uso pautado, seguro sobre todo en ancianos y con nefropatía, pero no nos podemos olvidar que tiene riesgo de hepatotoxicidad gastrointestinal y cardiovascular en dosis mayores de 3 gramos al día. El ibuprofeno es menos gastrolesivo y cardiolesivo que otros AINES a dosis menores de 1.200 miligramos al día. El diclofenaco tiene un buen perfil gastrointestinal, pero su perfil de riesgo cardiovascular es peor que otros AINES. Cuanto al naproxeno, lo contrario, tiene un mejor perfil de riesgo cardiovascular, pero su riesgo gastrointestinal es alto. También tendríamos la indometacina y el ketoprofeno, que lo utilizamos más en un dolor postoperatorio, y los coxips, tanto el etorocoxib como el lecoxib, que son inhibidores selectivos, tienen bajo riesgo gastrointestinal, un riesgo cardiovascular similar a otros AINES y están indicados en enfermedad inflamatoria intestinal. Seguimos con los opioides débiles. Los utilizamos habitualmente en un dolor nociceptivo de intensidad moderado no controlado, tienen techo analgésico y se pueden asociar a los de la escala anterior, analgésicos y AINES. El tramadol tiene un doble mecanismo de acción, tanto a nivel opioide como a través de la interacción con los receptores Mu, como inhibición de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Es de primera elección frente a codeína por sus menores efectos cardiovasculares y menor mortalidad.
Existen combinaciones, como todos sabéis, incluso ahora las guías pues ya recomiendan para el tratamiento de dolor moderado las combinaciones fijas de tramadol con paracetamol. Después tendríamos la codeína, que además de analgésico es antitusígeno y antidiarreico. Sus efectos secundarios, sobre todo el estreñimiento, no está recomendada en ancianos por aumentar el riesgo cardiovascular y existen combinaciones en el mercado con paracetamol o con ibuprofeno. Con ibuprofeno no se recomienda en el dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico. Opioides potentes. Habitualmente prescritos en dolor moderado e intenso o en dolor no controlado con fármacos de los anteriores escalones. Su efectividad a largo plazo es controvertida. No hay estudios de seguridad más allá de 1 año y no hay estudios de eficacia más allá de 12 semanas. Generalmente no tienen dosis techo. Esta dosis va a verse limitada tanto por la toxicidad como por los efectos adversos. Vía oral de elección, salvo que el paciente tenga contraindicaciones o para el paciente sea más cómodo posológicamente. Haremos un ajuste individualizado y progresivo de la dosis hasta una dosis mínima eficaz y no utilizaremos opioides mayores y opioides menores al mismo tiempo. El uso de opioides a dosis superiores de 90 a 100 de equivalente de morfina debe hacernos plantear que revisemos de nuevo al paciente y valoremos derivarlos a unidades del dolor. En cuanto a los opioides potentes, la morfina, referencia, cualquier vía de administración. Os voy a dar así unos tips de cada uno. La metadona, fármaco que habitualmente se utiliza en el tratamiento de la adicción. Deberíamos dejar su manejo por expertos, para gente que esté habituada a utilizarla, ya que tiene una gran variabilidad individual y interacciona con varios fármacos. Oxicodona, indicada en dolor neuropático, produce menos alucinaciones y prurito que morfina, y existe una combinación con naloxona que está dirigida al estreñimiento. ¿Qué pasa? Que realmente su biodisponibilidad real es de un 2% y al final a efectos de estreñimiento no es tan eficaz como debería. Hidromorfona no se recomienda ni en pacientes con insuficiencia hepática ni renal y tiene neurotoxicidad. El fentanilo transdérmico, indicado en pacientes, lo que decíamos antes, con disfagia, insuficiencia renal o aquellos que prefieran como comodidad posológica. Hay que tener cuidado con las situaciones que aumentan su absorción, fiebre, calor. Es 100 veces más potente que la morfina y produce menos estreñimiento. Buprenorfina es de 25 a 50 veces más potente que la morfina, tiene una comodidad posológica, como veis, tiene bajo potencial de adicción y se puede utilizar ajustando en insuficiencia renal. Fentanilo oral o nasal, uno de los tips que nos traen hoy aquí. Se desaconseja su uso en dolor crónico no oncológico, ya que tiene una elevada potencia y rapidez de acción, lo que va a hacer que tenga más riesgo de abuso y de adicción. Y el tapentadol está indicado en dolor nociceptivo, neuropático y mixto, tiene un doble mecanismo, receptor Mu e inhibidor de noradrenalina, y podríamos utilizar la insuficiencia renal leve, moderada e insuficiencia hepática. ¿Cuánto a efectos adversos de los opioides? Existen efectos adversos iniciales que suelen ser transitorios, que desaparecen con la tolerancia, como pueden ser tanto las náuseas, los vómitos, la somnolencia, pero existen otros que no van a desaparecer porque no tienen ese mecanismo de tolerancia, como es el estreñimiento. Otras reacciones adversas menos frecuentes pero peligrosas es la depresión respiratoria, y con el tratamiento prolongado a largo plazo se ha visto casos de inmunodepresión, posible hipogonadismo y trastornos del sueño. ¿Qué vamos a hacer? Es importante que nos anticipemos tanto a las náuseas como al estreñimiento, y si no mejora el paciente debemos revisar el tratamiento y valorar hacer una rotación de opioides. ¿Cuándo haremos esa rotación de opioides? Cuando el dolor esté controlado pero los efectos secundarios sean intolerables, cuando el dolor no esté controlado y sea imposible aumentar dosis por efectos secundarios, y cuando el dolor no esté controlado a pesar de una escalada analgésica rápida.
¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a sumar el consumo total de opioides diario, pero no nos olvidaremos nunca de los rescates. Los rescates van incluidos en esa cuenta. Buscaremos dosis equivalentes de morfina y calcularemos la dosis equivalente del fármaco al que vamos a rotar. Si vamos a cambiar un opioide a un opioide que no sea fentanilo, reduciremos la dosis de un 25 a un 50%. Y si cambiamos a fentanilo, mantendremos la dosis. Valoraremos si precisa rescates y los fijaremos en un 5 a 15% de la dosis total diaria del nuevo fármaco. Esta es una tabla que os pongo de equivalencias, pero a veces pues, es mucho más fácil recurrir a determinadas calculadoras. En atención primaria tenemos esta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que se llama Semergen Cantabria, y introduciendo la dosis del fármaco podemos hacer la conversión. Siempre es una conversión total, es decir, acordaros de que hay que reducir ese porcentaje que hablábamos antes. En cuanto a los coadyuvantes, tenemos antidepresivos tricíclicos o duales y fármacos antiepilépticos. Entre los tricíclicos, el conocido por excelencia es la amitriptilina, que inhibe la recaptación de la serotonina y noradrenalina, está contraindicada en ancianos y su uso es limitado por sus efectos secundarios. En cuanto a los antidepresivos duales, también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, y la duloxetina podríamos utilizarla como primera opción en una neuropatía diabética. Fármacos antiepilépticos bloquean los canales de calcio y sodio, lo que hacen es disminuir la excitabilidad neuronal, y tendríamos la gabapentina y la pregabalina. En cuanto a la carbamazepina, sería de primera elección en la neuralgia del trigémino. Otros coadyuvantes que utilizamos muy frecuentemente, pero no tienen demostrado recomendación: benzodiazepinas y miorrelajantes, corticoides y vitaminas del grupo B. Los corticoides tienen su excepción en pacientes que sufren una compresión neurógena. No nos olvidaremos nunca de utilizar laxantes y antieméticos por los efectos secundarios que hablábamos anteriormente. El tratamiento del dolor neuropático es un tratamiento diferente al dolor que estábamos hablando hasta este momento. Va a tener su propia escalera analgésica adaptada y nos recomiendan habitualmente iniciar el tratamiento en monoterapia. Tendremos fármacos de primera línea y de segunda línea. Entre los de primera línea, los antidepresivos, los antiepilépticos que habíamos hablado hasta ahora. Evaluación clínica del paciente antes de empezarle con un opioide. ¿Y qué herramientas nos pueden ayudar? Haremos una anamnesis completa, como habitualmente hacemos con el resto de pacientes. Fijarnos en las alergias medicamentosas y sobre todo en los hábitos tóxicos de nuestro paciente. Veremos sus antecedentes personales y familiares, sobre todo patologías que tengan riesgo de depresión respiratoria, es decir, un paciente con un SAOS, un paciente con problemas respiratorios, cardiovasculares, obesidad. Revisaremos sus tratamientos farmacológicos previos, veremos el estado cognitivo, emocional y funcional de nuestro paciente, y en cuanto a la anamnesis, nos centraremos en cuándo comenzó el dolor, en qué momento, cuál es la frecuencia, si interrumpe el sueño, la calidad de vida, cuál es su localización e irradiación, las características, como hablábamos anteriormente, la intensidad. Para ello utilizaremos las escalas que hemos nombrado previamente, el tipo de dolor, si es neuropático, noceceptivo o mixto, porque nos va a condicionar el tipo de tratamiento que vamos a hacer para ese dolor, la influencia que este dolor tiene a nivel emocional y funcional del paciente, sus creencias y sus expectativas, que son importantes, y si ha conseguido control con otros tratamientos previos. Bien, en cuanto a la exploración física, constantes, exploración por aparatos y exploración del síndrome doloroso, tanto a nivel somatosensorial como del sistema motor. Haremos una valoración psicosocial. Aquí empezamos a hablar ya del posible mal uso o abuso de fármacos y un cuestionario de valoración del riesgo de adicción a opioides. Recomendaciones al iniciar el tratamiento. Lo que decíamos, revisar las condiciones clínicas del paciente, informarle sobre los beneficios, riesgos y efectos adversos de los opioides, ¿vale? Explicarle lo que es un opioide, un consentimiento informado tanto verbal o escrito, que habitualmente no hacemos, y la selección del opioide, la vía de administración y la dosis de mantenimiento en función de las características y de la respuesta del tratamiento del paciente. Este es un consentimiento informado que está recogido en la revista de la Sociedad Española de Dolor.
Me ha gustado particularmente porque tiene en negrita las explicaciones que yo creo que debemos darle a nuestros pacientes sobre lo que es un opioide, ¿no? Porque muchas veces yo creo que los prescribimos, pero no les damos esa información a nuestro paciente de lo que realmente está tomando. Entonces, dice, los opioides se usan para reducir su dolor y mejorar su calidad de vida, tienen efectos secundarios que generalmente pueden controlarse, tienen riesgo de adicción, los riesgos se pueden evitar colaborando activamente, si interrumpe la medicación puede experimentar un síndrome de abstinencia, la sobredosis no es frecuente, pero el paciente y la familia deben conocer los síntomas y la medicación para un paciente puede ser muy peligrosa para otros, ¿vale? Se trata de educar a nuestro paciente de que sepa qué fármaco está tomando, qué efectos adversos y los riesgos que entraña su mal uso. Durante el tratamiento deberíamos citar a nuestros pacientes periódicamente. Dependiendo de las guías que miremos, pues hablan de unos periodos u otros, pero una vez que pautamos un opioide, lo recomendable sería ver al paciente en 1 o 2 semanas y después, como mínimo, verlo cada 3 meses. ¿Qué vamos a ver durante el tratamiento? Pues si hay una adecuada analgesia, si el paciente es capaz de realizar actividades de la vida diaria, los efectos adversos y las conductas aberrantes. De las conductas aberrantes, estas de aquí. Pues que el paciente se quede sin medicación en poco tiempo de forma reiterada, que solicite recetas a varios médicos diferentes, que pierda frecuentemente estas recetas, que se solicite frecuentemente aumento de dosis o que él mismo aumente la dosis sin consultarlo con un médico, que haga abuso de otras sustancias como el alcohol u otras drogas, que centre las consultas habitualmente en los opioides, que tenga que frecuentar servicios de urgencias o que rechace de forma sistemática otros fármacos que no sean opioides. ¿Qué podríamos hacer en estos pacientes? Pues análisis de orina para ver si estos pacientes están tomando de forma correcta y están adheridos correctamente al tratamiento. También recomiendan hacerlo en todos los pacientes, es decir, podríamos hacerlo en todos los pacientes al inicio y después de forma rutinaria cada cierto tiempo, o solo centrarnos en los pacientes aquellos que consideramos de riesgo que tienen conductas aberrantes. Esta escala es una escala para identificar esas conductas aberrantes. Se llama COM y tiene 17 ítems. Nos puede servir a lo largo del tratamiento para ir viendo qué paciente puede estar empezando a hacer alguna conducta fuera de lo normal, pero nunca debe sustituir el juicio clínico de cada profesional. En cuanto a la retirada del tratamiento con opioides, no debemos considerar un opioide un tratamiento a largo plazo o de por vida. ¿Cuándo estaría indicado retirarlo? Cuando no sea eficaz, cuando aparezcan efectos adversos graves e intolerables, cuando tengamos sospecha de un uso indebido, como hablábamos anteriormente, o cuando el paciente nos lo solicite. ¿Cómo lo haremos? Iremos poco a poco. Iremos disminuyendo más lentamente cuanto más tiempo lleve el paciente con ese opioide. Disminuiremos un 10% cada semana o un 25% cada 2-3 semanas. Esta escala, esta herramienta, la Opioid Risk Tool, esta escala la utilizaremos antes de empezar el tratamiento con opioides. Nos va a dar una pista de qué pacientes pueden acabar con un riesgo por mal uso de opioides. Valora antecedentes familiares de abusos de sustancias, antecedentes personales de abuso de sustancias, pacientes entre 16 y 45 años les dan más puntuación, a pacientes que han tenido antecedentes de abuso sexual o de enfermedad psiquiátrica. Si la puntuación es de 1 a 3 hablaremos de un riesgo bajo, si es de 4 a 7 de un riesgo moderado y si es de mayor de 8 de un riesgo alto. ¿Qué haremos en los pacientes con riesgo moderado? Valoraremos riesgo-beneficio y haremos una monitorización cuidadosa de nuestro paciente. En los de riesgo alto, en estos pacientes deberíamos intentar evitar, si es posible, la prescripción de opioides. El manager opioide es una herramienta más completa que la anterior, ya que la incluye, en la que nos va a servir tanto para el inicio del tratamiento, para hacer un checklist antes de empezar el tratamiento, para ver el riesgo, es donde incluye el ORT, y para seleccionar el fármaco que queremos, el opioide que queremos. También nos tiene aquí un recuadrito
donde nos da unos ítems sobre aquellos pacientes que tienen más riesgo de sobredosis. Esta sería en la primera consulta, tendríamos los distintos fármacos y registraríamos las dosis en las que empezamos, los efectos secundarios, complicaciones, etc. Durante el mantenimiento haríamos una monitorización del tratamiento y podríamos hacer rotación de opioides con las escaleras que tenemos aquí al lado. Y también nos recuerda cuándo suspender un opioide y cuando un paciente tiene un comportamiento anormal con el uso de opioides. Como hemos hablado al principio de la sesión, y es lo que nos trae aquí, cada vez tenemos una percepción, aunque es baja tanto entre los profesionales sanitarios como los pacientes, de que hay un riesgo asociado al uso de opioides. En otros países han tenido problemas con ellos y aquí hoy vamos a intentar buscar alguna solución o algo que podamos mejorar para el uso de este tipo de tratamiento. Como podéis ver en la primera gráfica, a partir de 2007 es cuando se dispara el uso de analgésicos opioides en España y uno de los fármacos más utilizados es el tramadol en combinación. ¿Qué riesgo tiene el uso de opioides? Producir hiperalgesia, síndrome de neurotoxicidad, intoxicación aguda, el trastorno por consumo de opiáceos según la DSM-5, tolerancia, dependencia, adicción y pseudoadicción. Estos son los criterios diagnósticos de alteraciones en el uso de opioides, que más adelante os hablarán con calma. Y estas son las conductas aberrantes que podemos asociar a opioides. Tolerancia, dependencia física, psíquica, mal uso de los opioides, abuso, adicción o pseudoadicción. Establecer objetivos y expectativas, información al paciente. Yo creo que de mi sesión es lo más importante que os tenéis que quedar. Es importante informar al paciente, llegar a un objetivo con él, para poder manejar bien ese dolor. Explicarle que vamos a buscar aliviar el dolor, pero es que es muy probable que no desaparezca por completo porque no existe un fármaco mágico. Transmitiríamos que nuestro objetivo principal es mejorar tanto la función física como emocional, además del dolor y de la calidad de vida. Y consideraremos un buen objetivo terapéutico cuando mejoraremos en las escalas tanto de funcionalidad como de dolor un 30%. Consensuaremos con el paciente cómo y cuándo se van a suspender estos analgésicos opioides y, lo que decíamos antes, informar al paciente qué es un opioide, qué efectos adversos, qué pretendemos conseguir con ellos y qué complicaciones pueden surgir. El consentimiento informado. Mensajes para llevar para casa, y ya termino. Evaluación clínica del paciente antes de iniciar el tratamiento con opioides. La utilidad de las herramientas de ayuda como el Opioid Risk Tool. Informar al paciente y establecer objetivos. Vía oral para iniciar el tratamiento, salvo preferencias del paciente o condiciones clínicas del paciente. Ajustaremos individualizadamente la dosis e iremos subiendo progresivamente hasta una dosis mínima eficaz. Revisaremos periódicamente a nuestros pacientes, tanto para detectar la eficacia, ver efectos adversos o conductas aberrantes. Utilizaremos la morfina como agente de referencia. No se recomienda el uso de concomitante de opioides mayores y menores y se desaconsejan las formulaciones de fentanilo orales y nasales en el dolor crónico no oncológico. Dosis mayores de 90 a 100 miligramos día de morfina o de equivalentes requieren una reevaluación de nuestro paciente y valorar si hay que derivarlo en unidades de dolor. Evitaremos la prescripción de buprenorfina con otros opioides por el riesgo de síndrome de abstinencia, de eso os hablará Mar más adelante, y la metadona solo manejada por profesionales familiarizados. Bien, esta es mi bibliografía y gracias por vuestra atención una tarde como hoy. No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis exponer. Creo que está todo claro. Os dejo con Mar.
Bueno, pues yo voy a hablaros un poco de los analgésicos opioides, las características farmacológicas e incidir un poco en las prácticas seguras con los opioides. Bueno, los analgésicos opioides son un grupo de fármacos que tienen afinidad por el receptor opioide. En la década de los 70 es cuando se descubre el receptor opioide, una molécula que se encuentra en las neuronas del sistema nervioso, mayoritariamente el central, a la que se fija de forma selectiva no solo la morfina, sino el resto de analgésicos opiáceos. Es decir, que cuantos productos alivien el dolor previa fijación a estos receptores se llaman analgésicos opioides. Una cosa son los opiáceos, que son los derivados del opio, y otra los opioides, que es cualquier sustancia exógena o endógena con afinidad por esos receptores. Como consecuencia de la activación de estos receptores, van a causar analgesia de elevada intensidad, mayoritariamente sobre el sistema nervioso central. El estímulo de estos receptores va a reducir la actividad neuronal y la neurotransmisión de neurotransmisores excitadores, tanto en las vías ascendentes de la transmisión del dolor como en las descendentes inhibitorias. Estos receptores se encuentran en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y tejidos exocrinos y paracrinos. Conocemos la existencia de 4 receptores opioides: el mu, el delta, el kappa y el ORL1. Este último, el ORL1, no tiene afinidad por los opioides convencionales y se cree que está relacionado con los procesos de hiperalgesia. La activación de unos u otros receptores va a marcar los efectos tóxicos y terapéuticos de los productos. La activación del receptor mu va a causar analgesia supraespinal, sedación, náuseas, vómitos, estreñimiento, depresión respiratoria, dependencia. Kappa va a ser el principal vehículo de la analgesia espinal y va a producir depresión respiratoria más débil. Y delta va a producir analgesia débil supraespinal y va a actuar sobre los receptores opioides de la musculatura gastrointestinal. Por tanto, conocer qué receptor va a ser activado por un producto nos va a dar sus características terapéuticas y tóxicas. Esta es una manera de clasificar los opioides en función del receptor que activan. Tenemos los agonistas puros. Los agonistas puros se caracterizan porque no tienen techo analgésico, es decir, tienen máxima actividad intrínseca. Su grado de analgesia crece ilimitadamente con la dosis. La limitación van a ser las reacciones adversas: depresión respiratoria, perturbación cognitiva, coma. Esto también deciros que es en la teoría, porque luego Pablo nos va a explicar muy bien que en la práctica clínica real no es cierto que el grado de analgesia crezca ilimitadamente con la dosis. Después tenemos los agonistas antagonistas, van a producir menos depresión respiratoria, menos presión sobre las vías biliares, menos estreñimiento, pero van a producir efectos disfóricos y psicotomiméticos y están en desuso. Tenemos los agonistas parciales. Los agonistas parciales, cuyo representante es la buprenorfina, lo que van a tener es muchísima afinidad por los receptores, pero menor actividad intrínseca, es decir, van a tener techo terapéutico. Van a ser antagonistas del receptor kappa y sobre mu van a ser agonistas parciales o incluso antagonistas en presencia de otro receptor mu. Y después tenemos los antagonistas. Los antagonistas van a tener afinidad por los receptores, pero no van a tener actividad intrínseca. Entonces, tenemos aquí dos, que son la naloxona, que se usa en las intoxicaciones agudas, y la naltresona, que se usa en los procesos de deshabituación. Otra manera de clasificar los opioides es según su potencia. Tenemos los opioides débiles, como la codeína y el tramadol, y los opioides fuertes, que aquí los tenemos. Oye, me oigo fatal. Me da la sensación de que si hablo aquí, oigo muchísimo. Y si hago así, no se me oye nada. No sé si me oís. Es porque... Vale. Claro, no me lo puse. Claro, tenía una sensación como... Yo también de la tril, por eso. Claro. Tenía una sensación extrañísima. Es que si no, te voy a poner de este lado. Porque como siempre que te vas a girar por este lado.
Me da la sensación que tenía que hablar aquí encima. No, a ver, encima no, pero cada vez que te gires para el otro lado Sí, es el problema. me da la sensación de que no sé ya nada. Vale, te lo abro. Vale. Bueno, ahora ya tengo otra sensación. Es que tenía una sensación que cada vez... Claro, es que cuando hacía así me daba la sensación de que no sabía nada y de repente tenía como que comerme el micrófono. Bueno, era la clasificación de los opioides. Ahora pasamos. El efecto clínico de los opioides es la analgesia y es lo que justifica su uso. Van a disminuir además la percepción desagradable del dolor. Eso hace que la analgesia de opioides sea tan poderosa. Y luego tenemos los efectos adversos, tenemos los frecuentes. Entre los frecuentes tenemos los digestivos y la somnolencia y la sedación. Los digestivos van a ser las náuseas, los vómitos y el estreñimiento. A las náuseas y a los vómitos se adquiere tolerancia rápida. Se pueden tratar con domperidona o metoclopramida y normalmente con 5 días de tratamiento se soluciona. Sin embargo, al estreñimiento no se adquiere tolerancia y hay que tratar de manera precoz el estreñimiento inducido por opioides. También durante los primeros días producen somnolencia y sedación, pero la tolerancia también es rápida y en los primeros días se pasa. Y dentro de los efectos adversos menos frecuentes tenemos el más grave, que es la depresión respiratoria. Aumenta con el sueño y disminuye con el dolor. La probabilidad de aparición de depresión respiratoria es mayor en aquellos pacientes con mayor trabajo respiratorio. Se desarrolla tolerancia, no tan rápida como veíamos anteriormente, pero sí se desarrolla. De hecho, la posibilidad de aparición de depresión respiratoria es mayor en aquellos pacientes que inician el tratamiento con opioides. Los pacientes debilitados, los pacientes ancianos y los pacientes con patología respiratoria tienen más riesgo de este efecto adverso. Entre otros efectos adversos están los cardiovasculares, vasodilatación, hipotensión, bradicardia, sobre el sistema nervioso central, euforia, disforia, embotamiento, van a producir también retención urinaria, pruritus y sudoración, impotencia, disminución de la libido. Todos sus efectos adversos van a ser previsibles porque es por la activación de los receptores. Con respecto a las interacciones de los opioides, bueno, desde el punto de vista de las interacciones farmacocinéticas, los opioides son sustratos, pero no van a ser ni inhibidores ni inductores del citocromo P450. Cuando se sospeche una interacción por esta vía, se deben usar la morfina o la hidromorfona, también el tapentadol. Y dentro de las interacciones farmacocinéticas tenemos las conocidas por todos, que es la interacción con otros fármacos depresores del sistema nervioso central, porque va a aumentar el riesgo de depresión del sistema nervioso central. Pero quería centrarme un poco en otras dos interacciones de tipo farmacodinámico con otros dos grupos de fármacos que últimamente se están usando mucho. Una es con la gabapentina y la pregabalina. Bueno, la gabapentina se ha recomendado ahora el Comité de Farmacovigilancia de la EMA incluir en su ficha técnica que ya solo la gabapentina por sí sola puede producir depresión respiratoria. En la ficha técnica en este momento nos avisa que la interacción con morfina aumenta el riesgo de depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, y hay que tener precaución al usarlos conjuntamente. La pregabalina también en ficha técnica ya nos indica la combinación con oxicodona que produce insuficiencia respiratoria. Entonces hay que tener especial precaución en la combinación de estos fármacos con opioides, hay que reducir la dosis. Y otra interacción de tipo farmacodinámico es con los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ya que pueden producir síndrome serotoninérgico. Está descrito en la ficha técnica de tramadol, tapentadol, fentanilo e hidromorfona. Y en el boletín ahora del mes de enero de la Agencia Española del Medicamento nos avisa del riesgo de síndrome serotoninérgico con la administración concomitante de oxicodona con fármacos serotoninérgicos, ya que pueden provocar toxicidad por serotonina. El síndrome serotoninérgico es un proceso grave que puede poner en riesgo la vida del paciente, por tanto hay que tener precaución en el uso de estos antidepresivos en combinación con opioides. Siempre hay que reducir dosis. Dime. Cualquiera de ellos, principalmente oxicodona, pero Sí, fentanilo. oxicodona está más
No. Con la oxicodona hasta ahora no estaba descrito. En el resto de que os he dicho, tramadol, tapentadol, fentanil, hidromorfona, está descrito ya en ficha técnica. La oxicodona no lo tenía, pero ahora en el boletín de la agencia, ya os digo, del mes de enero de este año, enero del 2019, ya avisa sobre ese posible síndrome, aumento de riesgo de síndrome serotoninérgico. Bueno, una vez que he acabado un poco con un repaso así rápido de la farmacología de los opioides, quería hablarles del primer criterio de prácticas seguras con opioides, que es evitar la prescripción de buprenorfina en pacientes en tratamiento con otros opioides. Os decía antes que la buprenorfina es un agonista parcial, con mucha afinidad por los receptores, pero con menor capacidad intrínseca. Entonces, la buprenorfina sobre el receptor kappa es antagonista y sobre mu es agonista parcial o antagonista en presencia de otro receptor mu. De tal forma que si nosotros tenemos a un paciente con un agonista, por ejemplo, con morfina, y le añadimos buprenorfina, la buprenorfina se va a comportar como un antagonista, es decir, prácticamente como si le diéramos al paciente naloxona. La buprenorfina va a desplazar a la morfina de los receptores y se va a unir ella. Como tiene menor actividad intrínseca, puede provocar aumento del dolor y síndrome de abstinencia. Entonces siempre hay que evitar añadir buprenorfina a un paciente que está a tratamiento con agonistas puros. Y otro de los criterios de prácticas seguras es evitar la prescripción concomitante de opioides mayores y menores. Los opioides menores son, menor potencia, los mayores mayor potencia, y esto no hay sinergia entre ellos. Esto queda perfectamente descrito en la escalera analgésica de la OMS, donde se ve los fármacos del primer escalón, que son los AINES, los del segundo escalón, los opioides débiles, tercer escalón, opioides potentes. La combinación de primer y segundo escalón tienen sinergia, primer escalón y tercer escalón también tienen sinergia, pero no usar fármacos del segundo escalón y tercer escalón, ya que no hay sinergia entre ellos. Entonces hay que evitar esa combinación. Bueno, ahora voy a empezar un poco a describiros un poco las características farmacológicas de cada uno de los opioides. La morfina es el agonista mu por excelencia y de referencia. A su buena eficacia analgésica se une su buena hidrosolubilidad, que hace que lo podamos administrar por todas las vías. Su biodisponibilidad es baja, pero es lo suficiente para poder ser administrado por vía oral. Pero hay gran variabilidad de las concentraciones plasmáticas, gran variabilidad individual. Fijaros en la biodisponibilidad, puede variar entre un 15% o un 60%, siempre hay que individualizar la dosis. Su duración de acción es de unas 4 horas, pero esta se solventa con las formulaciones RETAR. Su metabolismo hepático va a dar lugar a dos metabolitos activos, uno, la morfina 3-glucurónido y la morfina 6-glucurónido. La morfina 3-glucurónido no es activa sobre receptores mu, pero sí va a ser activa sobre los NMDA, y eso va a producir hiperexcitabilidad neuronal, es decir, que este metabolito va a ser el responsable de la neurotoxicidad de la morfina. Y luego el otro metabolito va a ser activo sobre receptores mu y tiene eliminación renal, por tanto, en caso de insuficiencia renal se puede acumular y producir toxicidad. La morfina hay que reducir dosis en insuficiencia renal, insuficiencia hepática grave y en edad avanzada, y tener en cuenta siempre que hay gran variabilidad de las concentraciones plasmáticas. La oxicodona tiene mayor biodisponibilidad de morfina debido a su mayor liposolubilidad y menor efecto del primer paso hepático. Va a tener menor variación de concentraciones plasmáticas, es decir, la ingesta alimentaria y la edad no van a influir en las concentraciones plasmáticas. Su metabolismo hepático es a partir del citocromo P450 2D6 y 3A4. Con los fármacos inhibidores de estas isoenzimas hay que reducir dosis porque podría aumentar las concentraciones plasmáticas de oxicodona, como por ejemplo con los antifúngicos azoles, los macrólidos, inhibidores de proteasa. Hay que tener cuidado con esta combinación. En caso de insuficiencia renal e insuficiencia hepática hay que reducir dosis porque las concentraciones plasmáticas pueden verse alteradas en comparación con insuficiencia hepática o insuficiencia renal normal. Tiene mayor potencial de abuso que la morfina.
y se cree que es debido a la farmacocinética de los comprimidos de liberación retardada, que son bifásicos. Es decir, un tercio de la dosis se va a liberar en los primeros 20 minutos y el resto se va a liberar durante las siguientes 12 horas. Esto hace que en caso de reducción de dosis o con un cambio a otro opioide que puedan aparecer síntomas de dolor o de síndrome de abstinencia con más facilidad que con otros opioides. Existe una combinación en el mercado que es de oxicodona enalosona para aliviar el estreñimiento, aprovechando el antagonismo de la nalosona en los receptores opioides intestinales, pero la biodisponibilidad de la nalosona es bajísima, es de un 2%, lo cual hace que su efecto sea muy bajo. La dosis máxima es de 40 a 20 cada 12 horas, que serían 80 miligramos, 20 miligramos. En caso de insuficiencia hepática podría aumentar la exposición a la nalosona. La hidromorfona es 5 veces más potente que morfina, vía oral y solo fórmulas de liberación retardada. Tiene metabolismo hepático que da lugar a un metabolito que tiene efecto neuroexcitatorio, al igual que la morfina tiene metabolito activo que puede producir hiperexcitabilidad neuronal, tiene eliminación renal y hay que reducir dosis en pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática y de edad avanzada. Fentanilo. Por su gran liposolubilidad entra y sale con rapidez del sistema nervioso central. Tiene un gran paso por membranas biológicas. Esto le va a dar un rápido comienzo de acción, una enorme potencia y una corta duración de acción. Su metabolismo es hepático. Ojo, por tanto, con los fármacos inhibidores de estos isoenzimas, ya que aumentan las concentraciones de fentanilo. Habría que reducir la dosis. En edad avanzada, en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática, la dosis de fentanilo se debe empezar con 12 microgramos. En dosis única, su duración de acción es de 2 horas, pero en dosis repetida se acumulan los depósitos de lípidos y esto hace que su semivida se prolongue. Lo tenemos comercializado por vía intravenosa, transdérmica y transmucosa, oral y nasal. Por vía transdérmica, en el parche de fentanilo, el fentanilo se va liberando a velocidad constante hasta las 12-15 horas, que es cuando alcanza concentraciones terapéuticas. Y se sigue liberando lentamente hasta las 48-60 horas, que es cuando empieza a disminuir. Esto hace que los parches los podamos aplicar cada 72 horas. Hay gran variabilidad individual. El fentanilo está indicado en dolor basal persistente y prolongado, y aunque en la mayoría de las guías de práctica clínica se aconseja la vía oral, en los últimos años ha aumentado muchísimo su uso, quizás debido a la adherencia. Lo que está claro es que no debe usarse ni en dolor inestable y debe usarse además en pacientes que sepamos que tienen tolerancia a los opioides. Hay que aconsejar a los pacientes con la correcta utilización de los parches, porque como decía antes Paula, el calor aumenta la absorción y puede dar lugar a una sobredosis, por ejemplo, que el paciente tenga fiebre o un paciente mayor que se ponga una manta eléctrica. El fentanilo transmucoso tiene una rapidísima absorción en 5-10 minutos y su duración es de unos 20 minutos. Y la indicación es dolor irruptivo del paciente oncológico que aparece sobre una base de dolor persistente. Es decir, el fentanilo transmucoso no se puede usar en monoterapia. El fentanilo de liberación rápida sin tratamiento de mantenimiento del dolor crónico de origen oncológico. Tenemos aquí dos notas informativas de la agencia. Una es sobre los parches transdérmicos de fentanilo y el riesgo de exposición accidental en personas no usuarias de los parches, es decir, hay que instruir a los pacientes en cómo ponerse el parche, dónde ponerlo, evitar la transferencia a otras personas y en el momento de retirarlo doblar el parche para evitar la exposición accidental. Y luego también en las fórmulas de fentanilo transmucoso nasal, las dos presentaciones que hay no son intercambiables, ya que su farmacocinética es diferente, el grado de absorción es diferente y no se pueden intercambiar. Y vamos a la tercera de los criterios de prácticas seguras,
que es evitar la prescripción de fentanilo de liberación rápida para el dolor irruptivo en pacientes sin tratamiento de mantenimiento previo para el dolor crónico oncológico. Yo aquí quiero enseñaros esta nota informativa donde advierte de que el fentanilo de liberación rápida, la importancia de respetar las condiciones de uso autorizadas. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de abuso, de dependencia y de sobredosis, y también de hiperalgesia. No sé si visteis el otro día que en Estados Unidos condenaron a una empresa farmacéutica por promocionar el uso de fentanilo transmucoso en dolor crónico no oncológico, ya que ha habido un aumento de la sobredosis y de la muerte de pacientes. Entonces siempre evitarlo, darlo en monoterapia y en pacientes oncológicos con tratamiento de mantenimiento. Buprenorfina es muy liposoluble, tenemos la vía parenteral transdérmica y transmucosa, los comprimidos sublinguales, tiene efecto techo y menor capacidad de dependencia. Se elimina por las heces, esto hace que en caso de insuficiencia renal no haya que reducir la dosis. Entonces, en edad avanzada y en insuficiencia renal no hace falta ajuste de dosis. También en este caso hay que tener cuidado con la exposición de los parches al calor, porque también aumenta la absorción de la buprenorfina. El tramadol. El tramadol tiene un mecanismo de acción dual. Es agonista de mu, kappa y delta y a la vez es inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y favorece la liberación de serotonina. Esto lo hace útil en dolor nociceptivo y neuropático. Tiene dosis techo, que es de 400 miligramos al día. Tiene buena absorción oral, su biodisponibilidad por vía oral es casi del 70%. Metabolismo hepático a partir de estos isoenzimas, por tanto, ojo en combinación con fármacos inhibidores. En insuficiencia renal y hepática grave no se debe usar, pero en insuficiencia renal leve moderada o hepática leve moderada y en mayores de 75 años lo que se aconseja es alargar el intervalo. Se encuentra comercializado, bueno, su duración es de 6 horas, pero tenemos formulaciones de liberación retardada de 12 y 24 horas. Se encuentra comercializado con paracetamol. La combinación paracetamol-tramadol se considera primera línea de tratamiento en la mayoría de las guías clínicas. Y ahora también lo tenemos comercializado con dexketoprofeno. Y hay que tener cuidado en combinación con los antidepresivos que veíamos antes, porque pueden dar lugar a síndrome serotoninérgico. Además tiene ese mecanismo de acción dual, lo cual aumentaría la toxicidad por serotonina. El tapentadol también tiene un mecanismo de acción dual, es agonista mu y inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Lo cual lo hace útiles en dolor nociceptivo y neuropático. Tiene dosis techo de 500 miligramos al día debido a su acción sobre la noradrenalina. Su biodisponibilidad es más baja que el tramadol, ya que tiene un efecto del primer paso importante. En edad avanzada y en insuficiencia renal no hace falta ajustar la dosis. En insuficiencia hepática moderada se debe empezar con la dosis de 25 miligramos. Al igual que el tramadol en insuficiencia renal y hepática graves no se recomienda. Y también hay que tener precaución en el síndrome, precaución no en el síndrome, sino en combinación con fármacos antidepresivos, porque puede dar lugar a síndrome serotoninérgico. Tiene un bajo potencial de interacciones farmacocinéticas. Cuando os hablaba antes de las interacciones farmacocinéticas de los opioides, os decía que los más adecuados serían la morfina y la hidromorfona, y en este caso también el tapentadol. Esta es una revisión del mes de marzo del SACIL, que hace una revisión sobre el uso del tapentadol. Ya nos dicen que en dolor crónico el beneficio a largo plazo de cualquier opioide es controvertido, que en dolor crónico nociceptivo la eficacia del tapentadol es muy limitada, los estudios presentan deficiencias metodológicas que impiden apoyar su uso en este tipo de dolor, que en dolor crónico neuropático puede ser una alternativa de tercera línea, pero en primera línea está la mitriptilina, duloxetina, gabapentina y pregabalina, y que en dolor oncológico el tapentadol es un opioide más, pero es menos eficiente que las alternativas, y aconseja evitar la asociación con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de la recaptación de serotonina y noradrenalina, por lo que hablábamos antes, por su mecanismo de acción dual.
La metadona es agonista mu y antagonista del receptor NMDA del glutamato, lo cual va a ser útil para tratar el dolor neuropático. Tiene menor sensibilización del sistema opioide, disminuye la euforia y la sedación de otros opioides. Tiene un metabolismo hepático intenso, ojo con los fármacos inhibidores, y se acumula en los depósitos de lípidos, lo cual le da una semivida muy prolongada. Su inicio lento de acción, su pico de acción y esa semivida tan prolongada hace que deban ser prescritos por facultativos acostumbrados a manejar la metadona. En caso de insuficiencia renal o insuficiencia hepática hay que reducir dosis y hay que tener cuidado también porque prolonga el intervalo QT, por tanto precaución si se combinan con fármacos que pueden aumentar el intervalo QT. Y la codeína, que tiene menor potencia y dependencia que la morfina, su metabolismo da lugar a un 5 o 10% de morfina, tiene mejor tolerancia gástrica que el tramadol, pero produce más estreñimiento y lo tenemos solo o combinado con AINES por vía oral. Bueno, creo que voy bien de tiempo. Ahora voy a hablar un poco de la titulación, el rescate y el riesgo de sobredosis. Sobre todo voy a hablar de titulación y rescate en dolor crónico no oncológico. Entonces, primero, a la hora de prescribir un opioide tendremos que asegurarnos de que se cumplen los criterios de utilización, como antes nos explicó Paula, que no haya contraindicaciones, que el balance beneficio-riesgo se prevea que sea favorable. Lo ideal es negociar un plan de tratamiento con el paciente en el que el objetivo sea el alivio del dolor, la mejora funcional y el control de las reacciones adversas. Iniciaremos la titulación con dosis bajas e iremos subiendo lentamente hasta el control del dolor o que los efectos adversos nos hagan reducir la dosis o cambiar a otro opioide. En la mayoría de las guías de práctica clínica se aconseja la titulación con fórmulas de liberación rápida. Ese es lo que se aconseja, aunque en algunos casos también se puede hacer con fórmulas de liberación retardada. En dolor crónico no oncológico se aconseja evitar los rescates. Como normas generales, diremos que en caso de incremento de dosis tenemos que asegurarnos que la nueva dosis sea segura para el paciente y, por ejemplo, en caso de morfina o oxicodona, la dosis no puede ser mayor del 50% de la dosis total diaria. En el caso de un cambio a otro opioide, calcular la dosis equianalgésica y reducir la dosis de un 25 a un 50% para evitar una sobredosis. Y en caso de retirada, cuanto más tiempo lleve el paciente a tratamiento con opioides, más lenta debe ser la retirada y no se debe reducir más de un 25-50% a la semana. Bueno, en el caso de la morfina, en el dolor crónico no oncológico, lo ideal, la dosis máxima recomendable es de 40 miligramos al día y el aumento de dosis deberíamos esperar 7 días. Si iniciamos partiendo de primer escalón de AINES, podremos iniciar con esta dosis, o si iniciamos partiendo de un segundo escalón de opioides débiles con esta dosis, hasta control del dolor. El incremento de dosis nunca debe pasar del 50% y en caso de pacientes ancianos lo máximo un 25%. En el momento que tengamos controlado el dolor, varios días sin dolor, podemos pasar a una fórmula de liberación retardada, que es el total de la dosis diaria en 2 tomas, cada 12 horas. Otra forma es empezar con fórmulas de liberación retardada. Iniciaríamos con fórmulas de liberación retardada, en este caso también dosis máxima 40 miligramos, pero para aumentar dosis se convendría esperar 14 días y no antes de 2 días. El mínimo tiempo para aumentar la dosis, 2 días. En caso de rescate, de que necesitáramos un rescate, el 15% de la dosis diaria total, y si más de 3 veces al día aumentaríamos la dosis, como aquí nos pone. En el caso de la oxicodona, dolor crónico no oncológico, la dosis máxima con la que se recomienda iniciar es de 30 miligramos y el tiempo recomendable para aumentar dosis es de 7 días. Iniciaríamos con la fórmula de liberación rápida hasta control del dolor, los incrementos entre un 25 y un 50% como máximo. En el momento que tengamos controlado el dolor, podemos pasar a fórmulas de liberación retardada, que es lo mismo, la dosis total diaria dividido entre 2, es decir, 2 tomas, una cada 12 horas.
Podríamos iniciar también con fórmula de liberación retardada y en este caso deberíamos esperar 14 días para aumentar dosis y un mínimo de 2 días para poder aumentarla, es decir, dejar pasar 2 días para aumentar dosis y lo recomendable 14 días. En caso de rescate, si más de 2-3 rescates al día, aumentaríamos la dosis. La hidromorfona, en España solo existe fórmulas de liberación retardada, entonces si iniciamos con hidromorfona, empezaríamos con la fórmula de liberación retardada, dosis máxima recomendable 8 miligramos y esperar 14 días para aumentar la dosis y nunca antes de 4 días, no antes de 4 días. En caso de incremento de dosis se puede hacer de un 25 o un 100% hasta control del dolor. Otra forma es iniciar con morfina o oxicodona, es decir, con fórmulas de liberación rápida y una vez que tengamos controlado el dolor, calcular la dosis equivalente de hidromorfona. En caso de rescate, como no tenemos hidromorfona de liberación rápida, pues haríamos el rescate preferentemente con morfina, entre un 10-25% de la dosis total diaria. Si 2 o 3 veces al día, pues aumentaríamos la dosis. En el caso del fentanilo, bueno, ya hemos dicho antes que en el fentanilo lo ideal es usarlo, lo recomendable es usarlo en pacientes que ya sabemos que tienen tolerancia al fentanilo. Iniciaríamos con una dosis baja de 12, 25, bueno, en general la de 12, para iniciar tratamiento. El parche se pone cada 3 días. Hay que tener en cuenta que las primeras 12-15 horas no es efectivo porque alcanza concentraciones terapéuticas entre las 12 y 15 horas y en caso de incremento de dosis incrementaríamos entre 12 y 25 microgramos hasta control del dolor. Podemos también iniciar con fórmulas de liberación rápida como morfina o oxicodona y como hemos visto antes, y una vez que tenemos controlado el dolor podemos pasar a los parches de fentanilo. En caso de rescate, estamos hablando de dolor crónico no oncológico, no podemos usar fentanilo transmucoso ya que no tiene la indicación, es decir, tendríamos que hacer un rescate con morfina. Puse ahí morfina o oxicodona, pero bueno, el de elección es la morfina, el 15% de la dosis total diaria, si más de 3 veces al día, aumentar la dosis, como veíamos aquí. Buprenorfina, empezaríamos con el parche de 35, pongo 3-4 días porque el Transtec y el Feliben, que son las 2 marcas comercializadas, uno es cada 3 días y el otro cada 4 días. Hay que tener en cuenta que las primeras 24 horas no es efectivo porque tarda 24 horas en alcanzar concentraciones terapéuticas. En caso de no alivio de dolor, subir al siguiente parche, subir dosis. Esto lo comenté también el otro día, el tema del rescate, porque me he encontrado algunos autores que hacían los rescates con oxicodona y con morfina. Pero bueno, la mayoría de la bibliografía nos indica que el rescate hay que hacerlo con la buprenorfina sublingual, porque como hablábamos antes, la buprenorfina tiene muchísima afinidad por los receptores, entonces si le damos una morfina, la morfina no va a desplazar a la buprenorfina del receptor y entonces es como si no le diésemos nada. Era lo contrario que hablábamos antes, es decir, un paciente con un agonista mu, si le añadimos una buprenorfina, le podemos aumentar el dolor o provocar un síndrome de abstinencia. En este caso, si nosotros tenemos al paciente con buprenorfina y rescatamos, en vez de con buprenorfina, con una morfina, no va a desplazar a la buprenorfina del receptor y no le va a hacer nada. Y luego también aquí está el tramadol y el tapentadol. El tapentadol es fácil de triturar, la verdad es que se está usando muchísimo el tapentadol. Yo también deciros que en la consulta es uno de los fármacos que más me devuelven con las cajas casi sin usar. Pero bueno, eso es algo anecdótico que me pasa a mí en la consulta, no sé si también pasará en otras, pero es de los fármacos que más devuelven habiendo usado pues, poquísimas dosis. Se inicia con 25-50 miligramos, es de liberación retard, cada 12 horas y los incrementos de dosis cada 3 días en dosis de 50 miligramos. Como decíamos antes, tiene una dosis máxima por el efecto sobre la noradrenalina, que es de 500 miligramos cada 24 horas.
Y el tramadol lo podemos, bueno, en pacientes ancianos veréis, el tramadol tiene muchos efectos digestivos, entonces muchas veces se aconseja iniciar con dosis muy bajas, incluso lo hay comercializado en solución. Tenemos fórmulas de liberación rápida hasta 50 miligramos, se aconseja que los aumentos de dosis no sean mayores de 50 miligramos día, hasta control del dolor. Y también podemos iniciar con las fórmulas de liberación retar, empezando por la dosis de 50 miligramos cada 12 horas y los aumentos de dosis cada 50 miligramos. Y vamos con el último criterio de prácticas seguras en el uso de opioides, que es evitar dosis equivalente de morfina mayor de 90 miligramos al día, es decir, morfina equivalente, durante más de 6 meses en dolor crónico oncológico, no oncológico. La evidencia de eficacia y seguridad en el tratamiento a largo plazo con opioides en dolor crónico no oncológico es limitada, y cuanto mayor sea la dosis de más de 90 miligramos al día, aumenta el riesgo de sobredosis. La diferencia, por ejemplo, de tener a un paciente con una dosis de 20 miligramos o equivalente al día de morfina a mayor de 90, aumenta 9 veces el riesgo de sobredosis. Dentro de los factores que influyen en la sobredosis, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, están las dosis altas de opioides. Por eso la importancia de evitar dosis mayores. Si dosis mayores y dolor no controlado, si mal control, va a valorar la derivación a la unidad del dolor. Entre los factores que influyen en la sobredosis, lo que decíamos antes, las dosis altas de opioides, y los débiles tienen bajo riesgo, es decir, que los opioides potentes mayor riesgo y las dosis altas mayor riesgo. Dentro de los factores del paciente tenemos la edad avanzada, que sea consumidor habitual de benzodiazepinas, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, el EPOC, los trastornos del sueño, la apnea del sueño, todo lo que pueda afectar al trabajo respiratorio, y deterioro cognitivo, ya que aumenta todo el riesgo de sobredosis. Y los factores del sistema, como es una evaluación incompleta del paciente, que la titulación sea excesivamente rápida, combinación con otros fármacos que aumentan el riesgo de sobredosis, de depresión del sistema nervioso central, error en la dosis, información insuficiente al paciente. Bueno, que el paciente no crea que los opioides son gominolas, es decir, que no lo toma como un medicamento que no tiene mayor importancia. Y una vez terminado con esto, quería hablaros un poquito de la adherencia. Sabéis que la adherencia es una de las primeras causas de fallo terapéutico, va a influir en la salud del paciente, en su calidad de vida, y va a tener repercusiones tanto clínicas como económicas. Entonces, cuando tenemos un paciente que ante un fallo terapéutico con un tratamiento para el dolor, lo primero que vamos a tener que revisar es la adherencia. Nosotros lo vemos muchísimas veces en las consultas, pacientes, por ejemplo, que se le prescribe un tramadol, paracetamol para 4 meses, el paciente vuelve a consulta diciendo que continúa con dolor. Y si desplegamos el árbol de prescripción, nos encontramos que ha cogido igual en esos 4 meses 2 envases. Entonces siempre hay que revisar la adherencia antes de subir dosis y antes de añadir un nuevo fármaco para tratar el dolor. La mala adherencia tiene muchísimas causas, y entre ellas es la falta de información al paciente, que muchas veces no es que no le hayamos dado información al paciente, es que él no la reciba. Hay estudios que dicen que el paciente se queda con un 20% de lo que nosotros le transmitimos. Entonces, cuando prescribamos un opioide a un paciente, hay que asegurarse de que el paciente entiende que es un tratamiento pautado, no a demanda. Es decir, que el tratamiento es para 24 horas, para poder aliviar su dolor. Es decir, el paciente tiene que entender que es para el dolor y que es pautado, y hay que explicarle también las reacciones adversas que pueda tener. Entonces, pues bueno, implementar prácticas seguras en el tratamiento con opioides va a minimizar los riesgos de estos fármacos, unos fármacos que a su vez son muy beneficiosos para el paciente, ya que alivian el dolor y mejoran su calidad de vida. Y ya está, muchas gracias. Y si queréis hacer alguna pregunta, si no ya va Pablo, como queráis. No sé si es el momento, si es a vosotras y si la vais a responder más tarde. Yo tengo 2 preguntas. Sí. Una en el paciente
paciente joven, con dolor, oncológico, le ponemos un fármaco de este tipo y conduce. Y conduce, bueno, hay hasta taxistas, ¿no? Que así conducen. Ya. Control de tráfico. Sabéis que ahora hacen este control en la cavidad bucal para consumo de benzodiazepinas o de afetas. ¿Qué pasa en ese caso? ¿No? Que se detecta que claro, está en tratamiento. Nos van a bombardear haciendo informes. Esos informes sirven porque yo he tenido alguna experiencia en que no. O sea, no conduzcan. A ver, la respuesta es no conduzca. Pues vamos a ver. ¿Qué pasa? No sé si tenéis contemplado ese caso. Pues vale, ancianito. Ancianito, dolores óseos. Antes hay mesacaldeiros, ahora nos retraemos mucho en prescribir AINES, nos vamos a este tipo de fármacos. Imposible retirárselo a los 6 meses, porque ese dolor es para toda la vida. Y están muy agradecidos con este tipo de fármacos, no tanto el anciano, que a lo mejor no sabe identificar el parche y la solución a su dolor, pero os puedo asegurar que los cuidadores lo viven ya sin los parches de fentanilo. Entonces, no sé si, quiero decir que cuando prescribimos esto, yo no lo veo como un plazo de 6 meses. Mira, en la siguiente charla Pablo va a explicar muy bien las estrategias para reducir dosis y para retirada de opioides. La causa es el dolor, una apatía de huesos, Sí. no se cura. Sí, sí. No se cura, entonces... Con todas las enfermedades crónicas que no llegamos a la curación. Claro. Lo que pasa es que intentar evitar no causa más daño. Claro, sí, mejorar la funcionalidad. Es un poco eso. Y referente, quiero dar una anotación referente a lo que dices de control de tráfico. Yo tengo entendido que básicamente se trata de detectar heroína y uno de los metabolitos de heroína es la codeína, con lo que la codeína pudiera dar falso positivo. Los conductores profesionales hay que tener mucho cuidado referente al uso, porque tienen sedación. Y entonces, habría que ver un poco, probablemente lo que suele hacer es cuando se empieza un tratamiento, no debe conducir y valorar un poco la tolerancia. Sí, la tolerancia, porque la sedación tiene tolerancia. Los medicamentos que puedan estar asociados, evitar. Por ejemplo, buprenorfina no da positivo, y yo creo que se podrían dar codeína. No utilizan el síndrome de metadona, me parece que no. Y recomiendan que lleven un informe médico de tratamiento. Sí, bueno, eso siempre. El informe tiene que estar basado en que el paciente, con la dosis adecuada, indicada y tal, no produce ningún efecto secundario ni sedación para la hora de conducir. O sea, objetivable y observable. Si no, te la juegas. Yo creo que es un poco así. Pero esto habitualmente no lo solemos hacer en primaria, que realmente debería hacerlo, es el que valora que pide el carnet de conducir. En primaria habitualmente lo que hacemos, no sé si hay aquí tratamientos de primaria, es hacer un informe con los antecedentes del paciente, los tratamientos que toma, pero no somos quien para valorar la capacidad de... Claro. Yo estoy hablando de que si es apto o no apto. Lo que sí está claro es que yo tengo una responsabilidad sobre lo que le voy a dar a una persona que sé que va a conducir. O sea, en el momento de darle una dosis y no espero a valorar qué es lo que ocurre a cabo de una hora y el tío va a coger el coche y a las 4 horas se picha, que un poco es, tengo que informarle de que, o sea, durante un periodo de tiempo tal. Pero yo no voy a, o sea, nosotros no vamos a dar lo que es el apto o no apto para conducir, eso está claro, pero debemos informar tanto al paciente como incluso si nos lo pide. Y otra cosa es que
igual estaba bien intentar hacer alguna iniciativa con eso, de hacer alguna circular, algo de información sobre cuál es exactamente la situación legal, ¿no? De eso, porque sinceramente no sé muy bien. Eso está muy extendido. Claro. Y efectivamente con estos fármacos no se debería tomar. Como fluoxetilo, como benzodiazepinas. El tema es que, claro, la ley recae cuando tienes un accidente, cuando tienes un problema, ¿no? Y a veces el paciente pues alega que tiene falta de información, que alguien le dijo, pero realmente es algo que, Este o el otro. Que los pacientes no deberían de conducir. O sea, lo que está claro, y eso sí que es importante que lo tengan presente, es que tienen que saber que como tengan un accidente, lo que sea, lo van a tener bastante complicado para explicar qué hacían, y sobre todo para decir, no fue un accidente, no fue culpa mía. Lo del accidente cuando tomas 20 miligramos de oxicodona cada 12 es difícil de justificar, ¿eh? Claro, todo depende luego es como todo, pues si a la compañía de seguro le da igual y no se mete en historias, pues cuela, pero cuela. Quiero decir que es importante que quede claro eso, porque a veces asumimos que como nunca pasa nada, no pasa porque no tiene que pasar, y pues, como lo de pagar el IVA, yo qué sé, no pasa nada, pero es que no, sí que pasa, ¿no? Sí. En el de, bueno, sí, no, me explico. No, en este en concreto creo que también aparece en el de, a ver, es que hay dos consentimientos de la Sociedad Española de Dolor. Se inició primero con un consentimiento para una sugerencia de consentimiento para dar a los pacientes que tomaban opioides de acción ultrarrápida, fuera de indicación, o sea, en dolor crónico no oncológico, y luego salió este consentimiento en general para uso de opioides precisamente para situaciones como esta, que el paciente atendiera. Claro, seguramente porque algún problema tuvieron con algún paciente que fue a montarse a la unidad en plan, a mí ¿por qué coño no me dijiste que esto no se podía hacer, ¿no? Pero bueno. Perdona, pero entonces se quedaría cubierto, digamos, el facultativo que lo prescribe. El facultativo sí. Claro. Bueno, sí. No, a ver, no, quiero decir, si tú dices, a ver, si tú haces firmar a un paciente por escrito que le has informado de que no puede conducir y el paciente conduce, quiero decir, el paciente te dirá misa, pero no es responsabilidad tuya. Claro, el problema es si tú le has prescrito algo y no se lo has dicho, y él dice que no se lo has dicho, y no figura en ningún sitio que no se lo has dicho. Claro, hombre, no creo que ningún juez te vaya a meter ningún problema por eso, pero técnicamente te podría denunciar. Y dice, a mí nadie me ha dicho esto. A ver, no colaría porque lo primero que le puedes decir tú es, pues si le pone el prospecto, haberte leído el prospecto. Entonces, igual sales por ahí, pero bueno, técnicamente, esto, bueno, de los opioides y de cualquier fármaco, debemos informar de los riesgos y de los problemas que tiene, todos, quiero decir, no sé si con algún otro podrías decir lo mismo, ¿no? Pero en general, con los estupes, no, por mucho que luego se transija, no puedes conducir, y si tienes un accidente, claro, luego justifícalo, y sobre todo si eres un transportista, pues ahí ya es como, bueno, ¿qué? ¿No? Bueno, lo primero me presento, aunque ya lo comentamos un poquito al principio. Mi nombre es Pablo López, trabajo en la Unidad de Dolor de Santiago y os voy a hablar un poquito de uso racional de opioides, así en general, ¿vale? Voy a intentar no meterme mucho en todo y os voy a hablar de muchas cosas, voy a ir picando de uno en otro, pero espero que no se haga muy pesada la charla, ¿vale? Como vamos a hablar de uso racional, pues os tengo que hablar de muchas cosas que tienen que ver precisamente con este uso racional, ¿no? Y veréis que voy hablando de distintas cosas. Lo primero, la coordinación de niveles, que para mí es lo más importante, porque donde más descontrol hay con el tema de los opioides, bueno, casi de todo, pero sobre todo de los opioides, es precisamente con la mala coordinación que hay con los niveles asistenciales, y que pues un paciente va a su médico de atención primaria y le pone un fármaco, luego va a urgencias y le ponen otro, y va a urgencias y le ponen otro, y va a urgencias y le ponen otro, va a un especialista y se lo cambia, porque además parece que no somos buenos médicos si no le cambiamos un fármaco a un paciente que llega con dolor porque tiene dolor, ¿no? Y nos parece que eso es lo más correcto, y puede serlo o no, lógicamente, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dicen pues una serie de documentos que muchas veces desafortunadamente igual no hemos aplicado como nos gustaría, pero que están ahí, ¿no? Tanto a nivel del Sistema Nacional de Salud como a nivel del SERGAS, ¿vale? Bien, dentro de la coordinación de niveles, otro punto muy importante son las transiciones asistenciales, que ahora afortunadamente parece que vuelven a estar muy de moda hablar de esto, y eso está muy bien, pero que también es otro gran problema, ¿no? Y que es un gran problema en muchas cosas, pero también en el dolor, porque muchas veces el paciente igual sale del hospital con una pauta concreta analgésica,
que le pone el especialista, pero el especialista de atención hospitalaria, pero que luego va a su médico de familia y tampoco no figura, no le he hecho las recetas, no le he puesto, no tal, o va con una dosis ajustada en teoría, y te diré yo lo que es ajustada, y luego tampoco nadie se preocupa de ajustarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque vais a ver, por ejemplo, en pacientes quirúrgicos que se les da de alta con una pauta analgésica que igual solo necesitan el primer día, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa... Esto aquí, no sé si decir que se controla un poco mejor, quiero engañarme a mí mismo y pensar que lo controlamos mejor, pero fue una de las grandes fuentes de problemas en Estados Unidos. Porque además muchos pacientes luego perdían porque no tenían cobertura sanitaria de eso, perdían el control médico, entonces de repente se quedaban sin fármaco, ¿no? Aquí pasa una cosa un poquito distinta, porque como nunca, jamás se les va a dejar de prescribir el fármaco, siguen con él, pues, per secula seculorum y ya veremos, ¿no? Luego esto es importante. Bueno, seguimos un poquito hablando de temas de uso racional, ¿no? Yo me gusta mucho poner esta gráfica, una gráfica similar, para enfatizar en un tema. Siempre decimos, del dolor no sabemos, es que no sabemos la incidencia real de dolor. Bueno, es verdad, no sabemos la incidencia real del dolor crónico, pero sí tenemos algún dato que creo que nos debería hacer pensar un poquito. Esto que tenéis aquí es una gráfica sacada con datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, ¿vale? 2017, y son datos de Galicia, fijaros. Dolor lumbar crónico, entendiendo por crónico 12 meses, 27% de la población mayor de 15 años. Es el principal problema de salud, ¿vale? Pero es que esto es la lumbalgia, esto es la artrosis, que son 25,93, y la cervicalgia, que no la veo, aquí, 19,50, ¿vale? O sea, primero, tercero y sexto, ¿vale? Fijaros la proporción de importancia que le damos a los problemas entre estos y este, por ejemplo, ¿no? Que fue el que usamos el otro día como ejemplo. Bien, son problemas que tienen un impacto mucho mayor en la mortalidad precoz, perdón, y es normal que se sobredimensione, pero ojo a las diferencias, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos presente que quizá no le damos la importancia que se deba a los problemas de dolor crónico. Bien, sobre un poquito el enfoque que hacemos del tratamiento. No me voy a poner a hablar otra vez de la pirámide, de la escalera analgésica, que ya se habló, pero sí que quiero matizar dos cosas en una y en otra, ¿vale? Lo primero aquí, ya lo comento un poquito en nuestra compañera ahora cuando hizo la pregunta, que hemos pasado de un escenario en el que los AINE era lo mejor que había, a un cierto modo proscribirlos un poco, ¿no? Y eso a su vez, llevó a que como que liberalizamos el consumo de opioides y como que eso es lo mejor que hay y no tiene ningún problema, ¿no? En algún momento nos daremos cuenta de que también tiene su problema. Si estamos hablando de uso racional es fundamental que entendamos que esto es una cuestión de beneficio-riesgo, ¿no? Y que lo que no tiene mucho sentido, poniéndonos en un extremo, que nos encerillemos en pensar que tengamos una paciente mayor, una paciente con artrosis, por ejemplo, 80 y tantos años, y le quitemos, sin una disfunción renal, pero por el riesgo, le quitemos el AINE y luego no nos preocupe que tenga un parche de 100 de fentanilo, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema. Por eso quiero enfatizar la importancia aquí del uso racional de opioides, ¿vale? Luego otro tema es que nosotros digamos que no debemos asumir que el tratamiento con opioides es un tratamiento crónico y que debamos reevaluarlo siempre, no significa que no pueda seguir, un poquito contestando lo que decías antes, pero que nunca debemos conformarnos con que siga ahí, ¿vale? Eso puede significar que al final siga igual, puede significar que cada vez le vamos poniendo un poquito menos de dosis, puede significar que suba o puede significar que incluso lo paremos, pero lo que no podemos es ajustarlo y que ahí quede, ¿vale? Eso es muy importante. A ver, esto es aplicable a muchas otras cosas, ¿no? Pero hay muchos tratamientos que quedan ahí. Yo, por ejemplo, comentaba el otro día como ejemplo de esto, un editorial que salió hace poquito en Llama sobre los betabloqueantes y cómo se había generado una especie de epidemia de uso, bueno, que los americanos son muy exagerados, así con las frases que usan, con los betabloqueantes en los síndromes coronarios agudos, porque tenías personas que tenían un síndrome coronario agudo, se le cascaba un betabloqueante y luego daba igual que tuviera una depresión miocárdica o que hiciera Ironmans, que siga con el betabloqueante igual, ¿no? Bueno, pues va un poquito en esta línea, ¿no? Bien, en cuanto a la parte del dolor neuropático, lo que quiero enfatizar aquí, en la misma línea, uso racional, ¿vale? Es que los fármacos de primera línea en el dolor neuropático son estos, ¿vale? No son los opioides. Y con esto no significa que los opioides no tengan evidencia, no se deban usar, sino que los fármacos de primera línea son estos.
Esto sería lo primero que deberíamos usar. Cada uno tiene su indicación en su escenario, no vamos a entrar en eso, pero esto es la primera línea en el tratamiento del dolor neuropático, ¿vale? Luego, si queremos hacer un buen uso racional, pues en algún momento tendrán que salir, tenemos que sacarlos de la chistera, ¿no? Bueno, en cuanto al uso, yo le he dado una pequeña vuelta a esto del tema del uso de opioides, ¿vale? Y con los datos que teníamos de los DDDs, lo que he hecho es separarlos un poquito para que saquemos un poquito conclusiones. Lo primero que quiero dejar muy claro es que la mayor parte del aumento en DDDs, y de hecho si os fijáis la línea bastante paralela, se debe a los opioides menores. Sobre todo tramadol y sobre todo en combinación. Si os fijáis, esto es tramadol combi en general y esto ahora es tramadol paracetamol y esquetoprofeno, están separados a partir de aquí, ¿no? Pero bueno, si os fijáis, la mayor parte del aumento es esto, lo cual no significa que no aumente los opioides mayores. Y luego otro punto muy importante que tenéis que tener presentes es que estos son DDDs, ¿vale? Y una DDD de tramadol son 300 miligramos y una DDD de morfina son 100 miligramos, que eso no es ni mucho menos psiquianalgésico, ¿vale? Con lo cual, aunque esto parezca que aumenta poquito, ojo con la cuenta de la abuela, ¿vale? Bien. De hecho, tanto están aumentando que hay una cosa que llama mucho la atención, por eso lo pongo aquí, que los analgésicos son el 7º grupo en consumo en oficina. Estos son datos de oficina de farmacia, ¿vale? Informe 2017 sobre 2016, 7º en consumo, ¿vale? En gasto, perdón. Y 5º, o sea, solo el fentanilo solito supone el 1,7% del gasto. Es el 5º en gasto sanitario. Solo el fentanilo, el solito, ¿vale? Y es muy curioso porque si os fijáis, ¿vale? Que esto llama todavía más atención, consume el 1,7% de los recursos, generando solo, el 16% de los DDDs. ¿No? Es bastante curioso esto, ¿no? Bueno, pues algo pasa ahí, no está claro, pero bueno, lo pongo como dato total. Luego, otro punto muy importante, que ya lo introdujo Mar, es que hemos aprendido, y es así, que los opioides mayores son fármacos sin texto analgésico, ¿no? Entonces, cuanto más, mejor. Siempre vas, por más que subas, siempre vas a conseguir un efecto analgésico. Y esto en dolor agudo es cierto. Yo lo digo siempre, yo soy anestesista y os puedo garantizar que con un tubo puesto podéis subir todo lo que os dé la gana, que siempre al final se termine consiguiendo controlar el dolor, ¿vale? Perdón. Pero lo cierto es que el dolor crónico no se comportan así, no se comportan como fármacos sin techo. Y eso lo vemos todos, ¿no? Subes, cada vez necesita más y cada vez el paciente se queja de más dolor y sobre todo de un dolor más difuso, que eso tiene su sentido y hablaremos después de eso, ¿vale? Esto es importante. Porque hay que saber parar, ¿vale? No podemos entender que esto, es decir, que un fármaco no tenga techo, supone que nunca debemos parar de subir dosis, y yo creo que es uno de los principales errores, enormes errores que hemos cometido con los opioides, y uno de los principales motivos por los que han dejado de ser tan efectivos como eran o como deberían ser, ¿vale? Y fijaros, os pongo un ejemplo, no voy a hablar mucho de artículos, pero sí os voy a nombrar una cosilla. No os preocupéis, sé que no se lee, no se trata de que se lea, me interesa que se vea la sombra, ¿vale? Esto es un artículo publicado en diciembre de 2018, sí, en JAMA, es una revisión sistemática sobre tratamiento de dolor crónico no oncológico con opioides durante 12 meses y resultado, ¿vale? Bien, si os fijáis, todo está a favor de los opioides, ¿no? Todos los puntitos, por eso os lo puse aquí, aunque no se vean los números, ¿no? Todo está a favor de opioides, esto es muy positivo y tiene un resultado muy bueno, y es estadísticamente muy significativo, pero fijaros la media. Hemos conseguido con todo esto, o sea, durante 12 meses, una disminución media del dolor de 0,69 puntos. Eso está en centímetros de EVA. Sabéis que el EVA es la escalita hasta que mides de 0 a 10 el dolor. Un punto. No llega ni a un punto. 0,69 de media. Esto es un poco ruinoso, ¿no? El resultado. Si nos vamos a la calidad de vida, esto es SF36, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es una escala de actividad que puntúa sobre 100. 2 puntos sobre 100 a los 12 meses. Eso sí, estadísticamente es muy significativo, que no os quepa duda, pero menuda, ¿no?, potencia de efecto, un poco churro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, la que saca el propio metaanálisis y la que yo creo que debemos tomar. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Que no debemos usar los opioides porque no valen para nada? No. Que debemos entender que a largo plazo tienen el efecto que tienen, ¿vale? Y hay que
equilibrar las dosis y equilibrar las dosis con el resultado de cada paciente, con lo que estamos consiguiendo, hacer un uso racional. De eso se trata el uso racional, ¿no? De entender que tiene un efecto y eso es lo que buscamos, no seguir subiendo buscando algo que no vamos a encontrar. Para que realmente esto, claro, si el paciente tiene una dosis muy bajita de opioide, un opioide menor, o una dosis muy baja de opioide mayor, pues igual te merece la pena ir a por esta media. Pero lógicamente, si tienes a la mitad de tu cupo con parches de 50, pues esto es una absoluta ruina, porque los efectos secundarios que te cuesta esto, el coste de esto en efectos secundarios, es muy alto, ¿vale? Muy bien, y luego otro punto que quiero comentar, en el texto que os dejé lo desarrollé bastante, me enrollé un poquito, bueno, quise hacer un resumen, pero es verdad que puede ser un poquito turrón, pero quería hablar un poquito de lo que es la sensibilización central y de cómo los opioides, que ahora parece que como que son el máximo defensor y el mejor fármaco para tratar la sensibilización central, eso no es así. Por eso lo puse en el texto, ¿no? Si lo queréis leerlo bien, y si no, pues mira, yo entiendo que es un tema un poco para friki, pero creo que merece la pena enterarse, ¿vale? Si os dais cuenta, ya sabíamos desde hace muchos años, muchísimos años, que los opioides tenían un efecto analgésico, pero también un efecto proalgésico, ¿vale? Eso se sabe desde hace muchísimos años y se nos olvidó por el camino y asumimos que solo tenían efecto analgésico, y que cuanto más subieras, pues no iba a pasar nunca nada y solamente iban a analgesiar. Y eso era mentira y lo sabíamos desde el principio, ¿no? Es verdad que en dolor crónico tardó mucho en saltar un poquito la liebre con todo eso, a pesar de que en el manejo de dolor perioperatorio llevan años saliendo artículos de hiperalgesia mediada por opioides, de reducción de opioides en la cirugía, etcétera, etcétera. Pero bueno, de una serie de moléculas que se usan, que si la ketamina, que si las perfusiones de litio, magnesio, etcétera, para evitar la hiperalgesia. Pero en dolor crónico todavía estamos empezando ahora a verlo y a entender que esto del uso excesivo de opioides a veces también lleva aumento de dolor, ¿vale? Bueno, luego vamos a seguir un poquito sobre todo esto, pero vamos a hablar realmente de lo que tenemos que hablar, que son las recomendaciones para hacer un uso racional, ¿vale? Hay tropecientas guías, tropecientos protocolos. Yo lo que quería era ser práctico, entonces para hacer algo práctico y lo más sináptico posible, voy a usar estas guías, que son las guías del CDC americano, publicadas en 2016, que tienen una particularidad para mí muy interesante para una charla y para transmitir información, que es que son 12 recomendaciones muy concretas, que luego se desarrollan, pero que esencialmente son 12 puntos fáciles de recordar, ¿vale? Entonces, yo creo que es mucho más práctico verlo así, porque si os ponéis a leer la del Sistema Nacional de Salud, yo lo he intentado un par de veces y me he quedado antes de... porque se llega al punto de que tiene casi una hoja de recomendaciones para cada fármaco. Es arduo de ver. Está bien profundizar en ella y está bien ojearla, pero lo que es para tener las ideas generales, coge un poquito, ¿no? Bueno, punto número 1. Los opioides no son fármacos de primera línea. Si acaso, en el manejo del dolor intraoperatorio. En una cirugía, vale, pero en todo lo demás no son fármacos de primera línea, ¿vale? Si vamos a usar un ascensor analgésico y vamos a usarlos desde el principio porque el paciente está muy mal, vale, pero hay que tener claro que no son fármacos de primera línea. Luego hay que hacer todo lo demás, ¿vale? Es un ascensor, no un teletransportador, ¿vale? Estamos en Star Trek, que pasamos de un lado a otro y nos olvidamos de todo lo que hay en medio, ¿vale? O sea, esto es importante. No son fármacos de primera línea y si los usamos en primera línea porque el paciente está fatal, no nos olvidemos de lo anterior, ¿vale? Tanto de las medidas no farmacológicas como de las farmacológicas, ¿vale? Por eso hay que combinarlas con ellos, ¿no? Bueno, esto ya es un poco obvio lo que acabo de decir, ¿no? Punto número 2. Hay que establecer objetivos para el control de dolor, pero también para la mejoría de función. Estamos hablando de dolor crónico. No podemos asumir lo que asumimos en dolor agudo, que es que, bueno, si le pasa el dolor, ya en cuanto le pasa el dolor, pues volverá a trabajar y volverá a ser él otra vez. No, pero esto es un dolor crónico. Eso ya no funciona así. Luego hay que poner objetivos para las dos cosas. Y si vosotros aumentáis una dosis a un paciente, no es para que tenga menos dolor, sino para que se mueva más y tenga menos dolor, ¿vale? Y esto hay que hablarlo con el paciente y hay que medirlo, digamos, ¿no? Hay que ponerlo encima de la mesa y ver los resultados. Porque si os dais cuenta, y realmente lo hacéis así, cuando vayáis subiendo dosis os daréis cuenta de que muchos pacientes que antes les subiríais la dosis no tiene sentido subírsela porque no disminuye el dolor
o si lo hace a costa de que dejen de hacer nada, o sea, de que le pongan contras a su casa y ya no entre ni la luz dentro, ¿no? ¿Vale? Punto número 3, valorar la balanza riesgo-beneficio al inicio del tratamiento y periódicamente, porque varía. Fijaros, el ejemplo del estudio que os puse antes, del metaanálisis es muy útil para esto, porque si veis cualquier estudio sobre dolor agudo, el resultado es muchísimo mejor, porque en el agudo la balanza riesgo-beneficio de los opioides en general es bastante buena. Podríamos matizarlo muchísimo, pero vale, en general es bastante buena. El problema es cuando esto se cronifica, cuando va a más. Ahí es donde empieza a fallar un poco. Por eso hay que seguir valorándola después, no asumir lo que decíamos antes, no asumir que como es un dolor crónico, necesito una dosis crónica que va a ser la misma dosis crónica en el mismo escenario. A ver, la patología crónica no va así, sería mucho más fácil, ojalá, pero no va así, ¿no? ¿Vale? Es un poquito a lo que se refiere. Siempre replantearse que igual el escenario ha cambiado, ¿vale? Punto 4. Ajuste inicial de dosis con fármacos de liberación inmediata, ¿vale? ¿Para qué? Para tener como pilar del tratamiento la dosis mínima eficaz desde el principio, ¿vale? Si empezamos con fármacos de liberación prolongada o muy prolongada, es mucho más difícil afinar esto, ¿vale? La forma ideal aquí, o el escenario típico aquí, que era lo que se hacía muy bien al principio, con el dolor oncológico, perdón, es hacerlo con morfina, no porque sea mejor ni peor, sino porque pues en nuestra mente como que es más lógico, ¿no? Empezar ajustando con Sevredol, dosis pequeñas, tal, y cuando más o menos veas lo que va tomando el paciente, ajustas un poco a las pautas de liberación prolongada, ¿no? Un poco también lo que hacemos con el tramadol en ese sentido, pues le das un poquito de demanda al paciente y si ves que tira mucho del tramadol, pues le pones un poquito de tramadol liberación retard. Eso como que lo tenemos muy claro en algunos fármacos, pero luego en otros, en principio, pues un parche no es la mejor alternativa para hacer un ajuste inicial de dosis, ¿no? No tiene mucho sentido, porque en el fondo, claro, el paciente va a decir, ¿qué tal? Muy bien, pero ¿qué? A ver, claro, si te pasas de dosis te va a decir muy bien, y cuanto más te pases te va a decir mejor, pero ¿cuál es la dosis mínima, no? Bien. Punto número 5, que viene muy a colación del anterior, uso de la dosis mínima efectiva, ¿vale? Esto tiene que ser así en cada individuo, es decir, buscar la dosis mínima eficaz de cada individuo, pero además, claro, es bueno tener unas referencias, ¿no? de lo que podría ser una dosis equilibrada, una dosis alta, una dosis mega alta, y es de lo que os voy a hablar un poquito, ¿no? Habitualmente lo que se tiende a hacer es, a lo largo del tiempo se van definiendo unas dosis, que serían un corte en torno a 50 miligramos de dosis de equivalente de morfina bioral al día, lo que llamamos DEM, que es mucho más fácil de decir y de escribir, ¿vale? En torno a 50, esto sería una horquilla, digamos, de dosis normal. Hasta esto sería una horquilla de dosis normal y bien equilibrada. Esto dicho globalmente, porque luego cada paciente tendrá el equilibrio que tenga, ¿vale? Pero esto sería una referencia de dosis normal. El corte de 90 ya sería una referencia de dosis alta, ¿vale? Y para eso os pongo esto aquí. El corte de 200 es el corte de la dosis sin evidencia clínica, sin evidencia de ningún tipo de ensayo clínico, ¿vale? Vale, ¿por qué os pongo esto aquí? Porque independientemente de que luego uséis dosis más altas, yo las uso, solo faltaría que yo dijera esto, ¿no? Que no uséis nunca una dosis mayor de 200 miligramos de morfina, vosotros me diréis, tú lo que eres es un hipócrita, ¿no? Pero bueno, independientemente de que luego muchos lo usemos, es importante saber dónde nos movemos y si estamos usando una dosis alta, que seamos conscientes de que usamos una dosis alta. Y busquemos otras alternativas, y si no las encontramos, por lo menos sepamos que tenemos una dosis alta. Porque la sensación que tenemos muchas veces es que sucede demasiado a menudo que estamos en dosis altas y no somos ni conscientes de que estamos en dosis altas. Y ese es uno de los grandes peligros del no uso racional de opioides, ¿vale? Perdón. Punto número 6. Prescribir pautas cortas para dolor agudo, ¿vale? Esto es como un aviso no muy centrado, pero como muy típico para pacientes posquirúrgicos, porque es muy fácil poner, oye, pues es un dolor agudo, le pongo algo fuerte porque lo acabo de operar, va a necesitar un fármaco potente y luego ahí queda, ¿no? ¿Vale? Ojo, porque uno de los escenarios que más se va a describir de problemas relacionados con los opioides, posiblemente en los siguientes años, es la tendencia que en cada dolor agudo intenso tender a poner siempre opioide
quizá demasiado pronto, quizá demasiado alegre, ¿no? No digo que se haga, pero es el peligro, porque esto va a generar tarde o temprano una cierta mayor tendencia a cronificación del dolor y desde luego una cierta mayor tendencia a mantener esos tratamientos, ¿vale? En todo caso, si se hace, cortas. ¿Sí? Es dolor agudo, pauta corta, ¿vale? Punto 7. Evaluar riesgo-beneficio periódicamente, ¿vale? Porque hay que ver cómo va yendo la escala analgésica, cuántas decenas de médicos le han cambiado las dosis en los últimos 3 meses, ¿vale? Que esto también es muy común, ¿no? Y optimizar siempre para poder discontinuar y bajar, lo que decíamos antes. Es un problema crónico, pero un problema crónico no significa que el tratamiento sea para siempre, ¿vale? Bien. Punto 8. Tener una estrategia para disminuir riesgos. Bien, esto puede ser una estrategia que sea pues la del Sergas, que sea la del Sistema Nacional de Salud, que sea la de tu centro de salud, que sea la tuya, pero tener un poco una sistemática de cómo hacer, ¿no? El ejemplo que ponía Mar, bueno, no sé quién dijo lo de cada cuánto tiempo citarlos, bueno, no sé, pero que tengas un esquema de, bueno, pues cuando inicio opioides, como mínimo a las 2 semanas, cito al paciente y luego como mínimo al mes o luego lo que sea, pero tener una estrategia, ¿vale? Que alguien lo compruebe, que alguien le llame, que no sé, pues que en tal o cual paciente, pues el farmacéutico de AP lo revise periódicamente, bueno, o pactar, pues lo que decíamos antes, pues si estamos sistemáticamente por encima de una DEM de 90 y no conseguimos bajarlo, derivación a unidad de dolor, que haya unas pautas aplicables a todos para intentar disminuir los riesgos y que no sea, pues, es un paciente con un dolor crónico, un problema crónico, pues medicación crónica, ¿vale? Punto número 9, revisar los datos de prescripción periódicamente, cada 3 meses, al menos. Si os fijáis, hemos llegado a un punto de que le hemos perdido tanto el respeto a los opioides muchas veces, que esto que pues hace... ¿Cuándo dejó de pedirse lo del papelito para los opioides? 2008, por ahí. ¿No? Exacto. 4, bueno, no sé, me queda... Vale, bueno, pues entonces, hasta hace nada teníamos que hacer una serie de papeles que era complicadísimo, recetar los opioides y teníamos claros que era estupe, porque además teníamos una carpeta que ponía estupefacientes, ¿no? Y teníamos una receta que se llamaba estupefaciente y ahora hemos llegado a un punto en el que ya nos parece que tenerlo que recetar cada 3 meses es un problema y se hacen telefónicamente, ¿no? Quiero decir, a ver, tiene que haber un punto intermedio, ¿no? de regular esta prescripción. Y además hay un problema importante que se nos olvida muchas veces en cuanto a revisar los datos de prescripción. Bueno, hay 2 problemas. Uno es la adherencia, que ya hemos hablado de ella, y el otro son los rescates. Porque ¿qué dosis realmente está tomando cada paciente? Si hay una parte de dosis que tiene pautada y otra que va a demanda. Porque claro, en la demanda de que tome 1 al día, que tome 5 o 6, puede haber un cambio descomunal, ¿no? Y bueno, y las 3 últimas las voy a comentar, pero se las voy a dejar a nuestro compañero que va a hablar bastante de este tema, que son valorar los datos de abuso previo a opioides como factores de riesgo y herramientas de evaluación de riesgo, la prescripción concomitante, que ya hemos hablado muchas veces, que esto es como los Mentos y la Coca-Cola, ¿vale? Sobre todo de opioidibenzodiazepina, pero ya hemos hablado de la gabapentina, hemos hablado de los antidepresivos, una serie de cosas que puede complicar mucho la historia, ¿vale? Y pensar que hay que ofrecer tratamiento para los trastornos de uso y abuso, entendiendo que yo creo que no hay mucha dependencia psíquica a opioides, no hay demasiada en España, pero dependencia física hay y tela de ella, ¿vale? Porque hay pacientes con mucha dosis, con una dosis muy alta de opioides, y eso implica una dependencia física, aunque luego no haya una psíquica, ¿vale? Pero bueno, de esto ya hablaremos. Bueno, en cuanto a la rotación de opioides, sí que quería comentar alguna cosilla, aunque voy a pasar rápido porque luego lo volveré a comentar en el caso clínico. Lo primero, lo que es un cambio de opioide para, y eso es la clave, mejorar la analgesia o disminuir los efectos secundarios. Primer punto importante que hay que tener presente aquí. Las tablas de analgesia, bien sea la tabla o los factores de conversión, están muy bien para saber más o menos dónde nos movemos y qué equivale a lo que equivale, ¿vale? Pero la equivalencia en dolor crónico no es directa, es decir, sabéis que un paciente se haga tolerante a una molécula determinada no significa que lo sea otra o que lo sea al 100%. Por lo tanto, para hacer una rotación de opioides hay que reducir dosis. Es decir, esto, por ejemplo, no equivale a esto directamente, sino más bien esto equivaldrá a esto. Bien, explicándolo un poquito mejor.
siempre hay que intentar hacer una disminución de dosis si procede con estas reglas. Luego volveremos a ellas, no os preocupéis, ¿vale? Regla número 1. Si cambiamos a un opioide que no sea fentanilo, una reducción del 25-50, ¿vale? Si cambiamos a fentanilo, no reducir dosis, porque como es un agonista muy puro y es como es él, pues lo de la tolerancia cruzada no le tira de un pie y no hay que hacer reducción de dosis, ¿vale? Si el paciente es anciano, pues lógicamente, anciano, fallo orgánico grave, deterioro cognitivo, pues habrá que hacer una reducción más enérgica. Y si es un paciente joven o con dolor intenso, pues menos. Pues esto al final es sentido común, ¿no? Entre esa horquilla del 25-50 entran muchas posibilidades, ¿vale? Pero nunca entender que un fármaco es equianalgésico a otro en dolor crónico. Porque lo más común si hacéis eso es que, en el fondo, estoy subiendo dosis, estoy subiendo potencia analgésica, vamos a decirlo así, ¿vale? Bien, calcular la dosis total equivalente de morfina, lo que decíamos un poquito antes con las tablas de equianalgesia, aplicar la reducción de dosis que proceda, ¿vale? Y fijar la dosis del nuevo fármaco y a partir de ahí, pues ir ajustando, fijar rescate si procede, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Por ejemplo, pues si queremos pasar de fentanilo a tapentadol, bueno, pues buscamos la equivalente de morfina, que serían 120 miligramos día, aplicamos una reducción pues, de un 25%, luego lo que le toca son 200, no 300. ¿Vale? Gráficamente creo que incluso se entiende mejor. Y luego tampoco ser cabezón, ¿no? Con lo de la reducción de dosis, no tiene que ser ni un 25 ni un 50, esto más o menos, pero que siempre hay que intentar hacer una reducción de dosis. Y si no lo hacéis, entender que en el fondo lo que estáis haciendo es subir dosis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Vale. Bien, en cuanto a la desescalada de dosis, esto es otro tema también de traca, ¿no? No desescalamos, pero nada, ningún fármaco, eso es lo mismo en todos. O sea, pautamos lo que decíamos antes, paciente crónico, dosis crónica. Entendemos que esa es la dosis y ya está, ¿no? Nos quedamos aquí, escalamos y nos estancamos. Y luego no hay desescalada nunca, ¿no? Como reglas para la desescalada de opioides, para animaros a hacerlo un poco más o pensar un poquito más en ella, lo primero que desescalar no tiene por qué disminuir la potencia analgésica, porque como os he dicho, todos tienen un efecto proalgésico, y si nos pasamos de dosis, pues probablemente en el momento en el que bajemos incluso funcione mejor. De hecho, si se asocia a rotación, muchas veces puede incluso aumentarla, ¿vale? En el fondo, muchas veces, lo comentaba también en la charla del otro día, muchas veces lo hacemos como gitanada, ¿no? Lo de rotar el fármaco con una reducción muy agresiva para vender un poquito lo de la reducción de dosis y que el paciente lo acepte, ¿no? Y luego que por sus efectos proalgésicos muchas veces te puedes encontrar con determinados pacientes, no todos, pero determinado perfil de pacientes, que terminas haciendo una suspensión de opioides, escalonada, pero una suspensión de opioides, y tienen menos dolor después de retirarlos. Esto es relativamente común en determinados perfiles, no lo digo en todos, pero nosotros son pacientes que ya tienen un dolor total de todo el cuerpo, de me duele todo, absolutamente todo, le vas quitando el opioide y muchas veces cuando se lo quitas deja o disminuye el dolor de todo el cuerpo, ¿vale? No digo que sea siempre así, digo que hay determinados escenarios, ¿no? Bueno, lo que subyace detrás del concepto de desescalada y de la importancia de la desescalada es entender que todo lo que sea exceso de dosis, entendiendo por exceso, pues dosis que no produce un efecto clínico de mejoría del dolor, va a aumentar la tolerancia, va a producir hiperalgesia mediada por opioides y va a aumentar los efectos secundarios. No es, bueno, pues le subo y pruebo, no, porque va a pasar todo esto, ¿vale? No solo esto, que parece como que, claro, esto también tiene mucho que ver, ¿no?, con los mensajes que hemos dado. Los efectos secundarios, lo que decía el propio consentimiento, los efectos secundarios habitualmente los controlamos bien. Claro, controlamos bien lo que llamamos efectos secundarios, pero todo lo demás no lo controlamos bien, ¿no? O sea, nosotros nos hemos generado quizá un mensaje que no sea el más correcto en ese sentido, ¿no? Luego hay otra cosa que no comenté antes y que sí que quería enfatizar, y lo va a enfatizar luego después nuestro compañero, es que aunque esto no sea exactamente así, muchas veces cuando tienes un paciente que va a tener una gran tolerancia al fármaco, y además sobre todo si es una tolerancia muy rápida, posiblemente lleva siempre paralelamente una hiperalgesia, una tendencia al descontrol del efecto proalgésico, ¿vale? Luego
un paciente que tolera mucho fármaco, que le metes mucha dosis, que subes muy rápido y que ves que no hay más efecto analgésico, ojo, porque puede estar yendo, o puedes tú mismo estar generando una sensibilización central mediada por opioides, ¿vale? Que es uno de sus principales inductores, ¿vale? ¿Y cómo hacer todo esto de la desescalada? Bueno, pues lo primero, lo dicho, entender que esto hay que revisarlo y que en un momento determinado necesita una dosis X, no significa que esa dosis X siempre tenga que ser esa, se puede desescalar. Lo segundo, tener mucho cuidado con los aumentos de dosis, sobre todo en pacientes con mucha tolerancia. Pacientes con gran tolerancia, que cada vez necesitan más dosis y que el efecto neto fundamental que notas cuando subes la dosis es un aumento del área dolorosa, bajar dosis, como sea, pero intentar desescalarlo. Valorar la posibilidad de otros fármacos, volvemos a lo que decíamos antes, pues si es un dolor neuropático, hombre, pues plantéate poner los fármacos para dolor neuropático, ¿vale? Si es un dolor nociceptivo, pues igual el AINE, no, pues el beneficio-riesgo, pues igual lo del WAMI ahí, pues hay que leerlo un poco en letra minúscula en vez de mayúscula, ¿no? Y luego, si vamos a desescalar, pues desescalar lentamente, sobre todo en pacientes con muy larga evolución, pues con esquemas, pues lo típico, ¿no? De bajar la mitad de la dosis en cada una de las tomas, ir bajando poco a poco, etcétera, ¿vale? Y siempre teniendo muy presente el tema de los rescates, porque es demasiado común que el 50, el 75, el 80% de la dosis total diaria no venga de la medicación crónica, sino de los rescates, porque en general se pautan muy mal. El rescate debería equivaler a un 5-15% de la dosis total diaria, cada rescate. Y luego lo vamos a ver en el caso clínico, echando así cuentas para que lo veáis gráficamente, y ni de coña, ¿vale? En cuanto al dolor irruptivo, vale, ya se explica un poquito, entonces solo quiero transmitir dos otras cositas. Bueno, lo primero, en cuanto a la definición, el dolor irruptivo es una exacerbación, y repito, exacerbación de dolor de forma súbita y transitoria. Vale, en esta frase tienen importancia todas las palabras. Es dolor, es una exacerbación, es súbito y es transitorio, ¿vale? Por definición de gran intensidad, de corta duración, es transitorio, ¿vale? Y sobre un dolor controlado. Si el dolor no está controlado, pues lo que es un dolor descontrolado, no es un episodio de dolor, es que no lo tenemos controlado, ¿vale? Bien, típicamente, a lo largo de todos estos años, se ha desarrollado un poquito una tendencia a llamar dolor irruptivo a todo dolor que aparece sobre el dolor basal. Cuando al principio el dolor irruptivo estaba muy claro, se creó el concepto para el dolor oncológico y se le llamaba irruptivo a lo que era irruptivo, a un dolor que aparecía sin una causa aparente, habitualmente relacionado con el proceso oncológico, y que había que tratar rápido porque era muy intenso. Ahora se le llama irruptivo a todo, ahora ir a pasear, ahora ir a dar un paseo y que te duele la rodilla ya es un dolor irruptivo. Y esto es un problema, porque claro, llamándolo a todo irruptivo, hemos generado una indicación de determinados fármacos en todo dolor irruptivo. Mi consejo, lo que creo que se debe hacer, es llamar dolor irruptivo a lo que lo es, llamar al dolor de final de dosis, no irruptivo de final de dosis, sino dolor de final de dosis, y llamar al dolor incidental, ¿no? Y cada cosa tratarla como es. Entonces, lo que es para dolor irruptivo, usarlo para dolor irruptivo, y para todo lo demás, pues, tratarlo con lo que lo hay que tratar, ¿vale? ¿Sabéis la diferencia de los tres conceptos, no? Bien. Entonces, un dolor incidental, lo normal es que, bueno, pues primero valorar cómo está el dolor basal, si hace falta hacer algún cambio. Determinadas estrategias no farmacológicas, comentábamos el otro día que una de las causas más comunes en Galicia de dolor incidental es ir a horta, hacer cosas que ya no te toca hacer, o empeñarte en lavar la ropa en el pilón, o empeñarte en hacer tú la cama. Pues igual hay determinadas estrategias que se pueden hacer antes de forrar al paciente a fármacos para su dolor incidental. No, bueno, es que a veces, porque fijaros que gran parte del consumo que tenemos en Galicia de fentanilos son para ir a dar el paseo, de fentanilos de acción rápida, digo, incluso en monoterapia. A ver, un paseo, la mentalidad un poco que tiene la gente mayor, y yo supongo que sería la que tendríamos todos en esa edad, es que si tú vas a pasear todos los días, vas a ir a pasear todos los días, pero vamos, con puntualidad inglesa a las 11 de la mañana. Luego, si vas a ir todos los días a las 11 de la mañana, ¿para qué necesitas un fármaco que te puedas tomar a las 11 menos 5
y que te haga efecto inmediatamente, pero tómatelo a las 10, quiero decir, dad un fármaco para el rescate que no sea tan rápido y que tenga mayor duración, si quieres, pues un AINE, o si quieres usar un opioide, toma un opioide que dure 4 o 6 horas, no uno que dure 1 hora y media, ¿no? Que es la vida media del fentanilo, ¿no? Es que ese es el problema, que hemos perdido la razón con esto, ¿vale? No son dolores, a ver, sobre todo para dar un paseo, pero ¿qué sentido tiene usar fentanilo intranasal para ir para el paseo de todos los días? O sea, no tiene ningún sentido. Es que ni siquiera es un dolor irruptivo, no se le debería llamar irruptivo. Bueno, en cuanto al dolor de final de dosis, pues ajustes de dosis. Si el paciente te describe perfectamente un dolor de final de dosis, que toma un fármaco cada 12 horas y a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 lo pasa fatal, jolín, pues igual cambia las dosis, sube la dosis de la mañana, o incluso, aunque no es lo más correcto, pon una dosis intermedia, aunque sea cada 12 horas, pues mete una parte de dosis en medio, ¿no? No es lo más correcto, pero es más correcto que tenerle que poner rescates, ¿no? ¿Vale? O si es un fármaco pues, que metaboliza muy rápido por lo que sea, pues rótalo a otro, no sé, lo que sea, ¿no? Y guarda la alternativa de los rescates para el dolor eruptivo de verdad, ¿vale? Que también lo hay en dolor crónico oncológico. Por ejemplo, una neuralgia del trigémino. Es verdad que el fentanilo de acción rápida no es precisamente la mejor alternativa para eso, pero eso sí es un dolor irruptivo y nadie lo pone en duda. Vale, lo que no es un dolor irruptivo es la gonalgia dando un paseo. No, es que pretender llamarle irruptivo incidental, hombre, venga, a ver, no sé. Pero bueno, ya para terminar, lo meto un poquito a calzador al final. Bueno, no me preocupa mucho que recordéis cada una de las frases, porque total os lo he dado por escrito, sino un poquito la idea de fondo, ¿vale? Voy a hablar un poquito de los criterios de derivación a una unidad de dolor. Insisto que lo tenéis en el texto, lo voy a decir muy rápido, pero no os preocupéis porque está escrito, ¿vale? Punto número 1. Las condiciones, que sea un paciente con dolor, que esto suena un poco a coña, pero es importante, es una unidad de dolor, luego tiene que tener dolor, ¿vale? Si no, es que ya sé por qué lo pongo. Punto número 1, de cualquier localización, con una duración superior a 3 meses, en la mayor parte de los escenarios, aunque puede estar indicado en alguno antes, ¿vale? Y, esto lo voy a explicar aquí, o bien con una gran intensidad, igual con no tanta intensidad, pero con un deterioro funcional muy importante, o que pues, use altas dosis de fármaco, o haya algún tipo de desajuste o de problema asociado a los fármacos, ¿no? Y yo creo que esta diapositiva es lo que resume un poco todo, porque ahora al final voy a ir tirando de una a otra, ¿vale? Pero esencialmente esto es lo importante, ¿vale? Luego otro punto, aunque me consta que hay alguna gerencia que no lo tiene implementado, pero espero que algún día pronto esté implementado en todas, en cuanto al mecanismo de consulta para derivación a unidad de dolor, es importante que todos entendamos que se trata, aunque no haya sido la mejor forma de implementarlo, de que sea un mecanismo de comunicación, no solamente de derivación, ¿vale? Nosotros cuando recibimos las e-consultas no solo decimos si lo vamos a ver o no, sino decimos cuándo y cómo, ¿vale? Si hay que priorizarlo o no, si hay que verlo o no, o incluso pues si consideramos que no hay que verlo, por lo menos dar unas pautas de, bueno, pues prueba con esto primero y luego, entonces, si no hay información clínica en la e-consulta, no vale como mecanismo de comunicación, ¿no? Yo entiendo que todos, y yo el primero, tiramos mucho de lo de está toda la historia, pero es que a veces lo de está toda la historia es un poquito complicado, ¿vale? Yo tampoco digo que tampoco se haga una análisis de una página, pero por lo menos un swap un poco completo, no, ¿vale? Porque a veces es complicado, incluso, sobre todo con el tema de las formas de las prescripciones de fármacos, porque, a ver, para ver los principios activos, valga la redundancia, está muy bien, pero para ver la historia que viene de atrás es bastante complicado saber qué narices tomó o no tomó el paciente si alguien no te lo resume, ¿eh? Es muy complicado. Yo no sé si es que no los usar bien o no, pero a veces y con los pacientes de dolor tela, pero sudas tinta china para entender ahí tal. Y a veces es tan fácil como que sencillamente su médico de familia diga, pues ya he probado con esto y con esto y no ha funcionado, ¿vale? Ya está. Si llega con eso. Pero a mí me lleva una eternidad enterarme de qué se le ha puesto, ¿no? Vale. Bueno, nada. Y ahora de los criterios lo paso rápido porque de verdad que creo que es menos importante porque ya está escrito, ¿no? Y en el fondo lo importante es esa tarta de 3 quesos. Lo primero, bueno, pues pacientes que puedan necesitar
utilizar un cuarto escalón de la OMS, por ejemplo, un hombro congelado, ¿vale? Pacientes con alergias a fármacos, donde no esté aconsejado haya muchos problemas con las enfermedades concomitantes, ¿vale? Por ejemplo, pues un paciente muy mañoso con un deterioro cognitivo, que cualquier cosa que le pongas le sienta fatal, pues, y con un dolor lumbar, pues igual tiene sentido ir directamente a un cuarto escalón en vez de seguir probando con fármacos, ¿no? Que es un escenario que habitualmente van bastante bien en ese sentido, pero bueno. Tolerancia rápida a opioides, incrementos muy importantes de dosificación, efectos secundarios intolerables, sobre todo hablando de los opioides, ¿vale? Estos son un poco los tres, digamos, de los opioides. Índices altos de abuso, antecedentes de trastornos adictivos, problemas con la vía oral o con las otras vías que complican mucho el manejo con fármacos. Esto también es muy común, ¿no? Pacientes que siempre responden pero vuelven a caer una y otra vez y no terminan de reincorporarse, sobre todo en gente más joven, entre comillas, ¿no? En edad media de la vida, que cae un episodio y otro y otro y otro y otro y no consigues que vuelvan a recuperar su vida, aunque lo intenten y entre comillas siempre tengas éxito. Patologías que puedan tener una resolución o mejoría rápida en unidad de dolor, pues como calcificaciones de hombro, pues eso, los dolores facetarios, etcétera, ¿vale? Dolores neuropáticos que no se controlen en AP y que puedan tener alguna, pues una mejoría de unidad de dolor. Radiculopatía sin resolución en 3 meses para administración de corticoides epidurales, ¿vale? Espaldas fallidas para, pues, distintas técnicas, neuralgia posherpética, meralgias, trigéminos, etcétera. Síndromes de dolor regional complejo, miofasciales de músculo profundo, bueno, hay una serie de cosas que en teoría, digamos, pues tienen una indicación específica, ¿no? Bueno, y por último, un poquito a colación de lo que comentó Mar, ¿por qué no también en este escenario de estos 3 objetivos, ¿no? Podríamos decir, indicadores de uso racional de fármacos, cuando no se consigan cumplir, porque a veces no se consigue, y siempre que tenga algún sentido que no haya sido valorado por una unidad de dolor, puede ser un criterio también de derivación, ¿no? Si no conseguimos rebajar una dosis equivalente de morfina por debajo de esto y está claro que los efectos secundarios y el control de dolor no es bueno, pues puede ser perfectamente un criterio de derivación, ¿no? Bueno, y hasta aquí llega la charla. Solo quería comentar una cosita que ya me comentaron en la charla pasada y luego se me olvidó decir, que era un poquito, precisamente con este punto que está aquí, ¿vale? Con lo de la buprenorfina. Efectivamente no se deberían nunca combinar buprenorfina con otro opioide, ¿vale? Pero este punto no significa que el que haya que quitarse, que el que pierda siempre sea la buprenorfina, porque como sabéis es un fármaco muy usado y cada vez más en deshabituación, etcétera, etcétera, porque tiene unas características que en principio debería favorecer la deshabituación e ir bastante en contra de la tolerancia, hiperalgesia, sensibilización, etcétera. Luego puede ser un fármaco muy bueno y este punto no debe, digamos, desincentivar su uso por el hecho de que no se pueda combinar, ¿vale? En un escenario determinado puede ser un problema, pueden estar coincidiendo 2 fármacos y podemos querer retirar uno o el otro, pero no necesariamente tiene que ser la buprenorfina. De hecho, mi forma habitual de trabajar, pero esto es opinión, ¿vale?, es que si tiene 2, intentar quitar el que no es buprenorfina, ¿vale?, en general, pero bueno, depende un poquito de las dosis, etcétera, ¿vale? Y luego en cuanto al tema, esto lo digo un poco a colación de una cosa, y ya termino, ya es la última, un poco a colación de una cosa que me pasó ayer precisamente, con lo de el solapamiento de buprenorfina con otro opioide, y fue con un paciente que intentando hacer una rotación de buprenorfina a tapentadol precisamente hizo un síndrome de abstinencia al introducir el tapentadol, a pesar de que habíamos esperado lo inaudito para retirar la buprenorfina, pero al introducirlo hizo un síndrome de abstinencia de libro con todo, que de hecho solucionó volviendo a poner el parche, pero vamos, que lo pasó bastante mal el día que lo intentó, ¿vale? Bueno, y me acordé un poquito ahora para comentarlo que efectivamente sí que se ve en clínica ese agonismo, ese efecto agonista-antagonista, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado y que no me haya liado mucho. No sé si queréis comentar algo o preguntar alguna cosa y si no, pues seguimos, que yo me alargue un poquito más de la cuenta. Lo que veo, unos cuantos pacientes con fentanilo, pasos de fentanilo de base. Sí. Y los rescates con tramadol. Sí. A ver, esto es
relativamente común un poco, tienes dos explicaciones, ¿vale? Es relativamente común por una cuestión, no precisamente con los parches de fentanilo, pero por una cuestión de intentar hacer los rescates de los pacientes con una dosis lo más baja posible de opioide. Entonces la forma de administrar una dosis lo más baja posible de opioide, valga la redundancia, es usar un opioide menor, porque lo mínimo que podemos dar, decíamos el otro día que había morfina de 5 o de 10, es lo mínimo. Lo que veremos también, veremos el otro día, porque el otro día te acuerdas que hablamos del rescate contra Amador, que causó mucha controversia. Sí. Y estoy mirando que la había en solución. El tramadol en solución también, sí. No, la morfina. La morfina, el oramorf. Y se puede ajustar por... Para poder... Vale, pues es que eso no lo controlaba yo. Bueno, que es otra forma, ¿no? De hacer chupitos de un mililitro, pero bueno, que en principio... Exacto, bien. Y luego, es verdad que hay gente que lo usa un poco por una teoría un poco más de, no digo antigua porque es relativamente reciente, pero bueno, de combinación de agonistas, de combinar la acción súper selectiva entre comillas, del fentanilo por el receptor mu con el agonismo un poco más disperso del tramadol y la recaptación selectiva de noradrenalina. Pero bueno, no sé, ya me cuesta un poco más justificarlo. Sé que hay gente que sí lo usa así, pero yo lo veo un poco menos, yo no lo veo. O sea, de hecho, yo cuando quiero buscar eso, entonces lo que hago es rotarlo a tapentadol. Bueno, eso es opinión. Yo sí creo bastante mucho en eso de que el agonismo selectivo muy único no va muy allá, y el tema de la recaptación de noradrenalina es muy interesante para modular. Entonces uso mucho tapentadol, pero bueno, es porque lo suelo usar, no porque si os tengo que poner una evidencia encima para demostrarlo, pues me podríais coger por todos lados, pero es por práctica de uso, vamos, ¿vale? Sencillamente por eso. Pero bueno, que lo puedes hacer de otra forma, es decir, por la misma regla de 3, pues usa el fentanilo con un tricíclico, no sé, o con un dual, pero vale. Siempre que lo tolere, porque luego esas otras, los efectos secundarios, ¿no? que sabéis que con los tricíclicos a veces... bastante tirando mal, pero bueno. ¿Algo más? ¿No? Vale. Pues venga, seguimos entonces. Hola, buenas tardes. Me llamo José Manuel Fernández, soy médico psiquiatra de la unidad y trabajo en la unidad asistencial de drogodependencias de Ribeira. Y antes de nada agradecer a Silvia el haberme invitado a participar en esta mesa de reducción del daño en opioides, y felicitar a mis compañeros por las excelentes presentaciones de las ponencias anteriores. Que por cierto, no me queda más que casi cerrar, porque casi lo dijeron todo, referente a este asunto. Y yo quizás quisiera recalcar algunos temas que son cuando los opioides empiezan a producir problemas en vez de beneficios. Bueno, mi ponencia está basada en la guía de consenso para el buen uso de analgésicos opioides, gestión de riesgos y beneficios, que salió hace poco y lo podéis, la podéis ver en analgésicosopioides.org, y esta ponencia está sacada de este. Bien, los opioides no solo tienen efectos analgésicos por el motivo que se dan para el dolor, sino además son
antidepresivos, tranquilizantes y euforizantes. Bien, mi ponencia se basa en valorar la estratificación del riesgo de abuso y las herramientas que tenemos, la tolerancia y la dependencia, que se habló previamente en las otras, yo me extenderé un poquito más quizás, y el tratamiento de los daños causados por el uso de opioides, cuando producen dependencia o conductas aberrantes, y los criterios de derivación a la unidad de atención a drogodependencias cuando aparecen estas conductas aberrantes. Bueno, un opioide no son fármacos de primera línea en el tratamiento del dolor, se había dicho antes, y que se sepa, con el uso prolongado para el dolor crónico no oncológico, está demostrado que aumenta la morbimortalidad en el tratamiento crónico con analgésicos opioides. O sea que no son fármacos para toda la vida. Y que siempre tenemos que utilizar el balance riesgo-beneficio en la terapia de analgésicos opioides. Por un lado está la analgesia, la funcionalidad, escasos efectos adversos, y por otro lado están los efectos secundarios, y hay que tener en cuenta que pueden producir adicción, no en todos los pacientes, pero sí en unos pocos, que la adicción en realidad es una enfermedad del sistema nervioso central que hay que tratar. Bueno, las herramientas de estratificación de riesgo de abuso sería un poco identificar a aquellas personas que pueden ser más, que no podrían producirle tanto beneficio los derivados opioides, sino al contrario, por decir lo que estamos hablando, riesgo de adicción. Entonces, en la historia clínica es el mejor instrumento para valorar esos factores de riesgo. Los factores de riesgo se habla como se habló antes, de la edad. Personas jóvenes, entre 16 y 45 años, tendrían más factores de riesgo para la adicción que las personas mayores. Se habla de sexo femenino, por las características del dolor y los trastornos asociados depresivos y otros trastornos. Están las variables relacionadas con el dolor, que son los múltiples, difusos, las quejas subjetivas o mayor limitación funcional, y tener en cuenta siempre la comorbilidad psiquiátrica. Entonces, aquellas personas con problemas de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos depresivos, que suelen estar muy asociados al dolor crónico, o trastornos de personalidad, o que hubieran tenido algún problema de uso de drogas, serían factores de riesgo para tener en cuenta de que a lo mejor los derivados opioides no son los mejores analgésicos para este paciente. También hay que tener en cuenta los relacionados con los opioides, significa dosis elevadas, lo habíamos visto antes, los que son agonistas puros, las formulaciones de acción rápida y la prescripción de múltiples opioides serían factores de riesgo. Los factores de riesgo relacionados con el sexo se hablan de, bueno, los podéis ver en la presentación, pues simplemente y antes había hablado nuestra compañera Paula referente a uno de los cuestionarios que se pueden utilizar para antes de iniciar un tratamiento con derivados opiáceos, en donde nos indican los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, que es el Opioid Risk Tool, ORT, que son la valoración del riesgo potencial de opioides, que os lo había comentado antes. Y otro cuestionario que es autocompletado por el paciente de 24 preguntas es el SWAP. Es nos indicaría una serie de riesgos, conductas de riesgo para el uso de opioides. Pero que sepáis que la entrevista clínica es la que tiene más sensibilidad para predecir el riesgo, y que los cuestionarios nos pueden ayudar a tomar decisiones, pero no son herramientas diagnósticas. Otros cuestionarios como la COM o el PDAT son cuestionarios que serían para hacer un seguimiento periódico, y donde se nos había explicado antes, y el PDAT sería una especie de checklists en donde se valoran la analgesia, las actividades de la vida diaria, los efectos adversos y las conductas aberrantes. Se nos había comentado antes de la evaluación del riesgo potencial de opioides
y toda aquella persona que dé más de 8 en ese cuestionario, para hombres y mujeres, no sería indicado el uso ya de opioides. Bueno, estos son los cuestionarios que los tenéis en la... Y quería un poco hacer hincapié en este que nos puede servir, que se cubre en 10 o 20 minutos en un seguimiento periódico de los pacientes, en donde nos habla de el nivel de analgesia que presenta el paciente, es un checklist, las actividades de la vida diaria y los efectos adversos y las conductas aberrantes. Las conductas aberrantes están aquí. Y lo único es preguntarle al paciente cómo lleva el tema de la analgesia, las actividades de la vida diaria, los efectos adversos, si presenta. Y las conductas aberrantes normalmente no se le preguntan directamente, sino se pueden valorar a posteriori de haber visto al paciente. Bueno, todos estos se pueden bajar de internet, están en inglés, pero también los hay ya traducidos y los tenéis también en los cuestionarios, en la documentación que os entregamos. Disculpa. El manager opioide es un buen instrumento también para hacer seguimiento y hacer una monitorización adecuada de los pacientes, para que no se nos olvide ningún detalle del seguimiento de estos pacientes. Bueno, esta es una especie de tabla en donde a través de una serie de variables, como es el dolor, los síntomas y síntomas objetivos, la exacerbación del dolor, comodidad psiquiátrica, trastornos orgánicos, antecedentes familiares y personales de adicción, si existe o no tolerancia o dependencia física, si presenta hiperalgesia o abuso, el nivel de aceptación del dolor, estrategias de afrontamiento y la funcionalidad y la aceptación de tratamientos multimodales. O sea, sería un poco como si solo acepta el derivado opiáceo o resulta que también es capaz de hacer algo de gimnasia, como caminar o lo que sea, ¿no? Bien, se habla de todo lo que aparece aquí en riesgo. La estratificación se estratifica en bajo, medio y alto, y todo aquello que aparece en riesgo alto, si un paciente presenta alguna característica de estas de alta, se recomienda que no iniciar el tratamiento con derivados opiáceos, y especialmente aquellos que tuvieran dependencia o antecedentes familiares de adicción o problemas psiquiátricos o ideación suicida. Bueno, en la tabla esta sería un poco eso: evitar o limitar el uso de analgésicos opioides en aquellos pacientes incluidos en la categoría de riesgo alto, y sobre todo en aquellos pacientes que presenten trastorno mental grave descompensado, ideas autolíticas o trastorno por uso de sustancias. Bueno, se hablaba antes de la evaluación inicial previa al inicio del tratamiento con analgésicos opioides y se enfatizó en el consentimiento informado. El paciente debe estar informado del tratamiento que se va a utilizar, beneficios esperados y riesgos, y sobre todo que puede producir adicción, puede producir, no todos, y establecer los objetivos realistas referentes a la analgesia y la funcionalidad. Y bueno, lo único aquí quería comentaros que en la exploración clínica se deben considerar todos aquellos factores de riesgo que habíamos comentado antes, ¿no? Antes de iniciar un tratamiento. Metas realistas, y que sepáis que el dolor eruptivo, el dolor crónico ya se comentó, que no está justificado el uso de un opioide rápido para el tratamiento, y que incluso para el dolor crónico no oncológico se cuestiona el uso de derivados opiáceos derivados opioides por encima de más de 12 meses. Es cuestionado en este momento. La información al paciente, se lo había comentado antes Paula, de los beneficios y riesgos, y el seguimiento clínico un poco, quizás ya se había comentado antes, lo que había, y hacer un control de recetas electrónicas,
para valorar los tutor shopping, o sea, que decir, si utiliza muchos, va a muchos médicos y todos los médicos le prescriben tal, que necesita más recetas y todo eso, lo que llaman tutor shopping, y que nos estaría indicando que el paciente tiene conductas aberrantes y sería la manera de cortar ya lo que sería de valorar un cambio, una rotación opioide o incluso un cambio de opioide. Y a ser posible, gracias a la colaboración de las distintas personas que trabajamos en el tratamiento del dolor crónico, pues del equipo multidisciplinar, ponernos en contacto con la coordinación y a ser posible que en un determinado momento que siempre lleve, bueno, la pauta siempre de llevarla al médico de cabecera, eso está claro, ¿no? Pero bueno, y saber derivar en algún momento, como se había comentado. Bueno, el plan es individualizado de tratamiento y las consultas de seguimiento es el balance riesgo-beneficio, ¿no? Seguridad y tal. Y la evaluación que se hace y que todo el mundo que se recomienda en la mayoría de las guías clínicas es la evaluación periódica. Primero, cuando se inicia el tratamiento, de 1 a 4 semanas después del inicio del tratamiento, hacer un seguimiento periódico y con cada incremento de dosis. Bueno, que la analgesia sea eficaz, que más del 30% de la base, de la basal, que las actividades de la vida diaria tengan una funcionalidad mayor del 30%, que no tenga efectos adversos y que no haya conductas aberrantes. Eso significa que podemos continuar con el tratamiento. Los efectos adversos están ya más que comentados, pero los debemos tener en cuenta siempre a la hora de hacer una evaluación periódica del paciente, si aparecen o no. Y tener siempre en cuenta que con incrementos de dosis, lo que habíamos comentado antes, la hiperalgesia o síndrome de neurotoxicidad inducida por opioides puede aparecer con incrementos de dosis y sobre todo, cuanto más rápido el incremento de dosis, más posibilidades hay de que aparezca. El algoritmo de tratamiento de opioides, según se había comentado, es un poco hacer la referencia de valorar siempre la eficacia analgésica. Que haya una analgesia adecuada, mínimos efectos secundarios y haya una mejoría funcional. Si no hay esto, sería candidato a una rotación de opioides, no continuar con el mismo. Si la analgesia es adecuada, hay que ver si la analgesia disminuye el dolor más del 30% o hay una mejora funcional de más del 30% o tiene mínimos efectos. Continuamos con el tratamiento y hacer unas reevaluaciones mensuales o trimestrales y con control de recetas y valorar los efectos secundarios. Si aparece en cualquiera, que no haya, si la analgesia no es adecuada y no se producen lo esperado, que son más del 30%, bueno, sería un abandono del tratamiento y buscar una alternativa analgésica. Y lo que intentamos es valorar esto en cada consulta. Para eso nos sirven también esas evaluaciones o esos cuestionarios que se había comentado. Bueno, se habló antes de tolerancia y entonces os comento la tolerancia, que sepáis que la administración continuada de cualquier opioide conlleva el desarrollo de tolerancia, que implica la necesidad de aumentar la dosis de forma periódica para lograr mantener el mismo efecto. Que sepáis que esto con cualquier derivado opioide va a aparecer. Y normalmente es cuestión de tiempo. Aparece a un mes, pero en cuestión de un mes, 2 meses, esto va a aparecer, incluso antes. Que sepáis también que la tolerancia a los efectos analgésicos y euforizantes se desarrolla de forma rápida, pero la tolerancia a la depresión respiratoria es más lenta. ¿Qué significa? Que si aumentamos progresivamente las dosis para intentar mantener una analgesia o la euforia, ¿vale? Acordaos de que también es euforizante, el riesgo potencial de sobredosis va en aumento. Se había comentado antes que dosis por encima de 90
incrementan las probabilidades de intoxicación, de presión respiratoria, hasta 9 veces. Bueno, ¿esto por qué se produce? Por unos cambios neuroadaptativos del sistema opioide que conducen a la desensibilización de los receptores opioides. Bien. También hay lo que llaman tolerancia cruzada. La tolerancia cruzada es la extensión de esa tolerancia de una sustancia a otras que están química o farmacodinámicamente relacionadas. ¿Qué significa esto? Que los opioides están químicamente relacionados, de alguna manera farmacodinámicamente relacionados con los fármacos sedantes del sistema nervioso central, entre ellos las benzodiazepinas. Entonces, o con el alcohol, que son depresores del sistema nervioso central. Entonces, hay que tener en cuenta que una persona que tenga problemas con el alcohol puede correr el riesgo de incremento de dosis, incremento de dosis no, el riesgo de intoxicación más rápida, ¿vale? Entonces, o con benzodiazepinas. Otra cosa que se había comentado antes es la tolerancia cruzada incompleta entre opioides, que se desarrolla para un agonista opioide determinado y en menor medida para el resto, tanto para la analgesia como para la toxicidad. Eso es lo que normalmente nos había comentado antes Pablo, de la reducción de dosis con el cambio de opioide, porque a lo mejor el paciente tiene tolerancia para ese opioide, pero no para el nuevo opioide que vamos a tener. Si le mantenemos la misma dosis, puede producir lo que sería un riesgo de toxicidad. Entonces, por eso es intentar reducir dosis. Incluso en casos de rotación a metadona, la dosis de reducción incluso hasta el 90% se habla. Bueno, otra cosa que aparece también con el tiempo de uso de fármacos opioides es la abstinencia a opioides, el síndrome de abstinencia, que es una reacción fisiológica que aparece una vez que se desarrolló la dependencia física, cuando se suspende de forma brusca el consumo, se disminuye la dosis de forma muy rápida o cuando se administra un antagonista, tras el uso reciente de un opioide, o sea, la naloxona, por ejemplo. Los síntomas de abstinencia varían en cuanto a gravedad y duración, entre 1 y 14 días, y dependiendo del tipo, dosis y vida media del analgésico opioide utilizado. En conjunto, estos síntomas y signos pueden aparecer entre 6 y 12 horas desde la última dosis de un analgésico opioide de acción corta, como es el fentanilo ultra rápido, o 24 o 48 horas de la supresión de otros analgésicos opioides de acción prolongada, como por ejemplo metadona o los opioides de fentanilo transdérmico, que hasta 72 horas. Y los síntomas, o sea, el síndrome de abstinencia o opioides típico son un conjunto de síntomas y signos. Presentan ansiedad, disforia, inquietud, dolores musculares y articulares, y los signos como rinorrea, piel de gallina, lagrimeo, diarrea, náuseas y vómitos y dilatación pupilar. Hay una escala de evaluación del síndrome de abstinencia que lo tenéis también al final del trabajo realizado. Bueno, tenemos que tener en cuenta también el abuso, que es un uso intencional, recurrente y con fines no médicos de opioides con intención de modificar, controlar un efecto físico o emocional determinado. Y adicción es un patrón dominante desadaptativo, compulsivo y problemático del comportamiento con pérdida de control sobre el uso de los opioides. El consumo continuado de analgésicos opioides puede producir una adicción persistente. Y la adicción a opioides es una enfermedad del cerebro, con un trasfondo neurobiológico que tiende a persistir a largo plazo y que requiere un tratamiento especializado. Bueno, aquí, ¿qué es la adicción? Es una enfermedad cerebral que es caracterizada por una conducta compulsiva, por abuso continuo de drogas a pesar de las consecuencias negativas y un desorden crónico potencialmente recurrente. Y aquí veis abajo la doctora Volkov, es la directora de la NIDA, de la Asociación Internacional de las Adicciones
de estudio de las adicciones, y desde 2003. Y dice que la dependencia de sustancias es una enfermedad del sistema nervioso central. Esto es desde 2005 salió esta definición. Debido a una disfunción neurobiológica de estructuras cerebrales, mesencefálicas, límbicas y corticales, y de circuitos cerebrales implicados en la motivación y la conducta. Esta doctora Volkov estudió el mapping cerebral, o sea, las imágenes cerebrales, y de ahí estudió la conducta de qué pasaba en el cerebro si se introducían drogas, qué pasaba en el cerebro en ratas y en humanos. Y se demostró que hay una alteración cerebral. También estudió las alteraciones que se producen en los trastornos alimentarios y en el trastorno por déficit de atención. Ahí se demostró que no era un vicio, sino es un trastorno, es una enfermedad del cerebro y qué bueno que se puede tratar. Bueno, vale, entonces tolerancia, dependencia física. Bueno, si hablamos de una neuroadaptación mesencefálica, que son síntomas que habíamos hablado antes de tolerancia y abstinencia. Y la dependencia física se demuestra cuando la persona deja de tomar el medicamento y aparecen los síntomas de abstinencia. No sé qué dice, la neuro... hay una... vamos a ver, no sé si veis ahí el cerebro, lo que es la parte azul que está implicada en la neuroadaptación mesencefálica. La parte roja es la neuroadaptación límbica, que son síntomas de neuroadaptación que son cognitivos, motivacionales, emocionales y conductuales de los estados de craving. Craving le llamamos a deseo irrefrenable a consumir. Aparecen una serie de síntomas apetitivos o positivos relacionados con el efecto reforzador positivo, la búsqueda de un efecto determinado. Y los síntomas evitativos están relacionados con el efecto reforzador negativo. El síndrome de abstinencia, por ejemplo. Parece ser que en el dolor no hay un reforzador positivo. En las personas que usan opioides para el dolor crónico no tienen un reforzador positivo del uso del opioide, sino lo que tienen es un reforzador negativo. Intentan evitar el dolor, entonces ellos piensan que con el dolor le alivia el derivado, los opioides, y cada vez lo usan con más frecuencia, cuando después llegan a aparecer también y tienen cada vez más dolor, más deterioro cognitivo, y es una especie de conducta que aprenden, es una conducta aprendida. Y hay una neuroadaptación prefrontostriada, que son manifestaciones cognitivo-conductuales de la compulsión al consumo. Es una dificultad para controlar la conducta adictiva. O sea, es una falta de control de la conducta. No somos capaces, es como si nos faltara el freno para evitar continuar. Dice, no quiero consumir, no voy a consumir, no voy a tomar una pastilla. Y en ese momento pierden el control, ¿vale? Sería un poco eso. Bueno, el tener una dependencia física no es sinónimo de adicción. Sabemos que van a aparecer estos síntomas de tolerancia y de abstinencia, y son esperables, y tenemos que, cuando aparezcan, tratarlos. La tolerancia, ¿cómo? Pues intentando subir un poco la dosis, y si el paciente no demuestra que tiene mejoría en cuanto del dolor, sino al contrario, pues lo que habría que pensar es en reducir la dosis o una rotación opioide, ¿vale? Y que sepáis que si le suspendemos el tratamiento, evidentemente va a aparecer un síndrome de abstinencia, que hay que tratar, pero con otro fármaco, con otro derivado opiáceo. Bueno, el uso indebido es cualquier uso de fármacos de forma intencional. Bueno, es un poco antes de lo que habíamos hablado de, fuera de los parámetros de prescripción, que se utilicen por opioides de manera inapropiada con fines distintos a los prescritos, y sin que sea necesario que la persona busque conseguir efectos gratificantes. Y las conductas aberrantes es cualquier comportamiento relacionado con la medicación que se aleje de la estricta adherencia al plan terapéutico. El uso indebido y las conductas aberrantes es el primer paso al desarrollo de una adicción, y hay que pararla aquí. Hay que pararlo aquí.
cuando detectemos conductas aberrantes, no continuar a administrar más dosis de opioides, sino hay que plantearse, debido al consentimiento informado al que haremos referencia, de que le está pasando esto. Hay que explicarle por qué le pasa. Porque la persona lo vive como lo vive como una conducta habitual y normal. Bueno, lo de la pseudoadicción es lo que se expresaba antes, para explicar, ver la diferencia que hay entre la adicción a drogas ilegales y la adicción a psicofármacos. Y no está demostrado que haya ninguna diferencia. Y cuando los riesgos superan a los beneficios, estamos hablando de trastornos por uso de analgésicos opioides. Bueno, cuando una persona desarrolla una adicción a analgésicos opioides, presenta un estado de necesidad biológica de autoadministrarse los fármacos, que pueden manifestarse como dolor asociados a un intenso deseo o necesidad imperiosa de tomar los opioides. Los analgésicos opioides, junto con las benzodiazepinas y los estimulantes, se encuentran entre los fármacos de prescripción que con más frecuencia se relacionan con un uso indebido, un abuso o una adicción. Y al ser fármacos prescritos por un médico, se genera en muchos pacientes la falsa creencia de que son totalmente seguros y que los efectos adversos que pudieran aparecer nunca van a ser graves, pero veréis que sí. Bien, hablamos de la dependencia o de trastornos por consumo de sustancias. En el DSM-5 aparece como los criterios de trastorno por consumo de sustancias, en el que aparecen los trastornos por consumo de opioides. Y son las características: es un patrón patológico del comportamiento relacionado con el consumo de sustancias, en este caso los fármacos opioides. Aparece un control deficitario, ¿cómo se demuestra ese control deficitario que habíamos hablado antes? Por consumo de grandes cantidades o durante más tiempo de que se esperaba. Si nosotros le ponemos una pauta de 3 meses y continúa, estamos teniendo un problemita. Cumple el primer punto, paciente. Deseo insistente de dejar o regular el consumo y múltiples esfuerzos fallidos por disminuir o abandonar. Traducido en fármacos, pues las veces que se le dijo al paciente de que no debía abusar o tomar más dosis de las recomendadas. Bien, invertir mucho tiempo en conseguir consumir o recuperarse de los efectos. Deseo intenso del consumo, la ansia o la urgencia. El deterioro social. Bueno, que habíamos hablado antes, que siempre hay que valorar respecto al dolor crónico no oncológico, la funcionalidad. Incumplimiento de deberes, académico, laboral o doméstico. Bueno, entendemos que el dolor crónico están casi todos de baja o que sea, pero bueno, que no son capaces de relacionarse, que permanecen en casa todo el día. Sigue consumiendo a pesar de múltiples problemas sociales e interpersonales. Empieza a haber problemas con el médico de cabecera, que no le da todas las recetas que le pide, con los médicos a los que va, empiezan a faltar a citas. Empieza a haber problemas. Reducción o abandono de actividades sociales, ocupacionales o recreativas. Consumo de riesgo, consumo recurrente incluso en situaciones de riesgo físico, consumo continuado. Bueno, por ejemplo, aquellas personas que usan el coche, que se toman un fentanilo ya para empezar a conducir, yo creo que es un consumo de alto riesgo. ¿Vale? Y los criterios farmacológicos de tolerancia y abstinencia que habíamos visto antes. Y los criterios de gravedad serían: si cumple 2 o 3 síntomas sería leve, si cumple de 4 a 5 síntomas moderado, y si es más de 6 o más es un criterio grave. Aparte de eso, los opioides pueden producir otros trastornos asociados, como son los trastornos depresivos, tanto en la intoxicación como en la abstinencia, trastornos de ansiedad en la abstinencia, trastornos de sueño tanto en intoxicación como en abstinencia, disfunciones sexuales igual, síndrome confusional e intoxicación. Eso tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación del paciente, sobre todo a la hora de conducir. Si esa persona, cuando se toma la medicación, a cabo de 4 horas, por ejemplo, le podemos hacer una evaluación cognitiva de cómo
de cómo se encuentra, a lo mejor a las 4 horas esta sopa. El trastorno es un trastorno por consumo de sustancias y la intoxicación y abstinencia. Vale. Y los opioides no siempre producen adicción, ¿vale? Si se pautan de forma adecuada. Y la adicción es posible, pero poco probable si se pautan adecuadamente y solo se habla de un 17 o un 20%, como mucho, de los pacientes que usan opioides de forma crónica pueden llegar a una adicción, pero hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cuáles son aquellos factores de riesgo implicados en el desarrollo de una adicción? Pues el uso de más de 100 miligramos de dosis equivalente de morfina, o uso de opioides a largo plazo de más de 3 meses, o la comorbilidad psiquiátrica, depresión, ansiedad, lo que habíamos comentado antes, trastornos de estrés postraumático personal, o las formulaciones de acción potente y liberación ultra rápida, y que sea joven. Cualquiera de estos criterios podrían ser factores de riesgo para desarrollar una adicción. Y algunos pacientes, en vez de recomendar, algunas personas que se dedican al tratamiento de personas con dolor crónico con derivados opioides, dice que ninguno de estos pacientes es inmune a la adicción, que a lo mejor no hace falta hacer ningún cuestionario, sí hacer una buena historia clínica, y que pensar que cualquier paciente que empieza a desarrollar conductas aberrantes, ese sería el momento para intentar retirar el opioide, no mantenerle la... Vale, entonces es cuestión de hacer una evaluación periódica. Habíamos comentado antes las conductas aberrantes y tal que se habían indicado. Pensar en el Dr. House como el prototipo de conductas aberrantes, a pesar de ser un genio. ¿Y qué hacer con aquellas personas con conductas aberrantes? Hacer una evaluación del paciente, a los que se prescriben el dolor crónico para el dolor oncológico, de evaluar los factores de riesgo que se habían hablado antes. La estrategia terapéutica, administración de medicamentos por un solo médico, porque si no le da, si alguien le abre la puerta, nos quedamos impacientes. Ajuste cuidadoso de dosis, recetar menos unidades de prescripción y visitas cada vez más frecuentes. El seguimiento, revalorarlos periódicamente para ver la efectividad, lo que habíamos comentado antes, que a veces por la hiperalgesia, al reducir dosis incluso hay mejoría del dolor. Y seguimiento de las conductas aberrantes a través de esas escalas. Y la educación del paciente sobre el uso correcto del fármaco. Y establecer pactos terapéuticos donde se indiquen los posibles riesgos y beneficios del tratamiento. Esto lo habíamos comentado antes. Bien, los factores implicados en el desarrollo de adicción los habíamos visto antes, y aquellos factores asociados a riesgo de sobredosis es en personas mayores de más de 65 años, dosis elevadas por encima de 50 miligramos de dosis equivalente de morfina, el uso prolongado, formulaciones de larga duración, uso concomitante de benzodiazepinas y las comorbilidades médicas que se habían comentado, los síndromes respiratorios y la enfermedad renal y hepática y la comorbilidad psiquiátrica a tener en cuenta siempre, sobre todo la depresión y la adicción a drogas. ¿Cuándo parar? Cuando el paciente lo solicite, cuando no existe una mejoría clínica. Cualquiera de estos criterios serían suficientes como para decir hasta aquí, hay que buscar otra estrategia. Cuando no existe una mejoría clínicamente significativa porque no reduce el dolor o la funcionalidad, no hay mejoría en la funcionalidad, o se utilizan dosis por encima de 50 o más sin un beneficio, miligramos de dosis equivalente de morfina sin un beneficio claro, se estén utilizando de forma concomitante benzodiazepinas y alcohol, signos de trastorno por uso de sustancias, sospecha fundada o certeza de problemas relacionados con el uso de opioides o dificultades para controlar el uso, y signos de alerta temprana de riesgos de sobredosis, confusión, sedación, habla lenta y confusa. Hay personas que llegan a consulta pero intoxicados, realmente intoxicados. Y nosotros subiendo dosis, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta.
Sobredosis, otros efectos adversos graves e intolerables. Cualquier persona que hubiera tenido una sobredosis o una reacción grave e intolerable sería suicidario de cambio de opioides. Sí, vale, gracias. Bueno, la intoxicación por opioides es característica de la depresión respiratoria, disminución del nivel de conciencia, y un signo típico es las pupilas mióticas. El tratamiento en caso de intoxicación aguda sería la naloxona. Es el antídoto, un antagonista opioide. Endovenoso y ahora hay intranasal. Bien, es esperable que los pacientes con dolor en tratamiento con analgésicos opioides sean dependientes, que no significa que sean adictos. La administración continua de cualquier opioide conlleva el desarrollo de tolerancia y de síndrome de dependencia cuando se suspende de forma brusca el consumo. Y conductas aberrantes son cualquier comportamiento relacionado con la medicación que sea parte de la estricta adherencia al plan terapéutico. Y tolerancia y abstinencia no se consideran criterios diagnósticos si está supervisado y bien tratado con derivado opiáceo. Y debemos transmitir al paciente que el objetivo principal del tratamiento es mejorar la funcionalidad física y mental y la calidad de vida, no eliminar el dolor. El mal uso o uso individual de analgésicos opioides de prescripción puede provocar cuadros de intoxicación aguda con depresión respiratoria, y el consumo de analgésicos opioides y benzodiazepinas cuadruplica el riesgo de muerte por sobredosis. Y tanto el paciente como sus familiares deben estar informados de este riesgo y de cómo revertirlo. Las personas que presentan trastornos psiquiátricos tienen mayor riesgo de consumo prolongado de analgésicos opioides. Los trastornos depresivos y de ansiedad son los que padecen con más intensidad el dolor, más quejas, mayor interferencia con las actividades de la vida diaria y, ojo, que posiblemente a lo mejor no se benefician de los derivados opioides, aunque sean euforizantes inicialmente. El uso de analgésicos opioides con inhibidores de la recaptación de serotonina, que os había comentado en la adrenalina, puede desencadenar un síndrome serotoninérgico. ¿Y cómo hacemos, qué hacemos ahora con los pacientes? 5 minutos, ya terminaron, ¿no? Bueno, no sé, me faltan dos cosas y tal. ¿Cómo hacemos la suspensión del tratamiento? Se recomienda suspensión inmediata si hay uso ilegal o hubo sobredosis. O sea, aquí no es ni rotación ni nada. ¿Vale? Vale. Suspensión rápida cuando hay reacciones adversas graves o hay hiperalgesia. Bueno, se hace la reducción quizá un poco más rápido. Y la suspensión gradual cuando hay ausencia de eficacia, efectos adversos que persisten a pesar de la rotación, y es una reducción lenta. Bien, las otras líneas de tratamiento. ¿Y qué hacemos nosotros en líneas de tratamiento? No solo de opioides se trata el dolor. Bien, tratamiento. ¿Qué hacemos? Se pueden hacer 3 opciones de tratamiento. El tratamiento estructurado con opioides, tratamiento basado en la abstinencia, sería hacer una desintoxicación con pauta de reducción del tratamiento, o el tratamiento con sustitutivos opioides haciendo una rotación opioide con metadona o ibuprofena. El tratamiento estructurado con opioides serían aquellos pacientes que se sospecha un posible abuso. Es una reducción progresiva de la dosis si esta es muy elevada. Control de tóxicos en orina, como se habían dicho antes. La supervisión estrecha para detectar posibles conductas aberrantes. El tratamiento basado en la abstinencia solo en aquellos pacientes que estén muy motivados, como un apoyo social, con historia corta de abuso o adicción y sin antecedentes de comorbilidad psiquiátrica, explicándole que en realidad el tratamiento lo está matando, casi, bueno, de alguna manera lo está matando, ¿vale? Y ya que no tiene beneficios para él, ni para su dolor, y en algún caso es necesario un régimen hospitalario. Se suele hacer de forma ambulatoria, pero claro, utilizando siempre como seguimiento haciendo una pauta de reducción lenta. El tratamiento con sustitutivos opioides es un programa integral y significa prescribir cantidades controladas de opioides de acción más prolongada para reducir el deseo de consumo y prevenir el deseo del uso de ese opioide al cual es adicto y prevenir el síndrome de abstinencia. Hay 2 formas de utilizar, la metadona y la ibuprofena naloxona. La metadona tiene una acción muy prolongada,
para iniciar el tratamiento con metadona es mejor iniciar con dosis muy bajas e intentar fraccionarlas de 2 o 3 veces al día y la subida de dosis cada 4 o 5 días. En el momento que inicia un tratamiento con metadona es esperable un efecto debido a la metabolización hepática que puede aparecer. Si le subimos cada día un 5 o un 10% de dosis, puede ser que al 5.º día la persona entre en intoxicación. Entonces es una pauta muy lenta de subida de dosis, excepto que aquella persona que tenga mucha tolerancia, que son normalmente las personas heroinómanas. Bueno, se habló ya antes de la metadona y la buprenorfina. La buprenorfina, lo único que hay que esperar es a ser posible, cuanto más síndrome de abstinencia tenga el paciente, mejor. Entonces, a veces es necesario esperar. Si el paciente no tiene síndrome de abstinencia objetivable, no iniciar el tratamiento, por mucho que le duela. Porque puede ocurrir que la persona se hubiera tomado un derivado opiáceo sin que nosotros lo supiéramos y resulta que nos encontramos con un síndrome de abstinencia brutal en la consulta, porque compite de forma muy rápida con los receptores MU. Entonces, la persona es cuanto más síntomas, cuanto más mejor, cuanto más peor esté, mejor es el tratamiento. Porque si no, al cabo de 20 minutos de haber tomado el Subuxone, la persona entra en síndrome de abstinencia y no vuelve a tomar la pastilla. Ese es el pequeño problema. Bueno, tiene un efecto antihiperalgésico. Bueno, creo que he estado aquí y creo que... y los criterios, lo único, termino con esto, los criterios de derivación a unidades de conductas aditivas. Bueno, en unidades de conductas aditivas hay 17 centros en Galicia. Estamos muy especializados en las conductas aditivas, especialmente con el uso de la metadona desde hace bastante tiempo. Y bueno, desde el 90, ¿no? Me parece que el 90 fue el gran boom del tratamiento con metadona. Y en el área sanitaria de Santiago está la UMA de Santiago, la UPAD de Noia y la UAD de Ribeira. Para hacer la derivación del caso, yo creo que a través del médico de cabecera, contacto telefónico y un breve informe, porque no estamos como... Aunque tenemos el Janus y podemos escribir en el Janus y recetar, no podemos hacer e-consultas, excepto a través del correo electrónico, eso sí. Pero yo creo que la atención al dolor crónico es un proceso que debe estar bien planificado y organizado para atender todas las necesidades de los pacientes desde el punto de vista. Se precisa una adecuada coordinación entre los distintos niveles asistenciales para evitar esta fragmentación, y los criterios que se recomiendan para derivar a un paciente a una unidad de conductas aditivas: que haya un consumo activo de alcohol, drogas o benzodiazepinas, que haya antecedentes de abuso de otros fármacos de prescripción, que tras un primer episodio de sobredosis con analgésicos opioides, o conductas aberrantes relacionadas con el uso de opioides, o signos y síntomas objetivos de abuso o adicción a analgésicos opioides. Y ahora nos encontramos con en España, en las unidades de conductas aditivas, un nuevo perfil de pacientes, que son pacientes con uso o abuso o mal uso de analgésicos opioides de prescripción, que tienen un dolor crónico de difícil manejo, con largo historial de tratamientos inefectivos, frustraciones del paciente y de los facultativos, elevados índices de comorbilidad psiquiátrica, con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático de personalidad, con grave deterioro funcional, con importantes limitaciones en la calidad de vida y necesidad compulsiva de tomar los opioides prescritos, a pesar del escaso alivio del dolor del deterioro funcional y del deterioro funcional. Tratamientos conyugantes, y solo hacer un poco el uso del fentanilo ultrarrápido. No está indicado un dolor crónico no oncológico, y el uso del dolor crónico no oncológico se llama prescripción off-label, en donde se prescriben un 36% de los pacientes
El dolor osteoarticular es el dolor con que más frecuencia se usó el fentanilo ultra rápido, en el 78,9%. El 83% son ser mujeres con una edad media de 74 años. Y hay otros problemas, otras patologías como fibromialgia y fatiga crónica, que debería estar contraindicado el uso del fentanilo. Y el dolor neuropático, que tampoco está indicado. Y que sepáis que si hay un uso de indicación no autorizado de medicamentos, es la prescripción off-label y hay que justificar, el médico tiene que justificar la inexistencia de alternativas autorizadas para ese tipo de dolor y obtener el consentimiento informado del paciente después de informarle sobre los riesgos. Y eso está en el Real Decreto de 2009. Y que sepáis, bueno, aquí veo un poco es que el 24% de pacientes no siguen las instrucciones de no superar las 4 administraciones diarias del fentanilo. Y nada más, las conclusiones son similares a las que tiene nuestro compañero. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí, o sea, esta vez lo conseguí. Voy contento para casa. Eso es muy difícil. Porque la dice casi todo lo demás. Nos quedan 45 minutos. Yo creo que vale la pena que escuchéis los casos clínicos. Si queréis, mientras se organiza, bueno, salir un minuto o lo que sea, pero vamos a empezar. Sí, vamos a empezar sin descanso. Vamos. ¿Quién empieza, Silvia? Sí, muy bien. Hoy vamos bien. Y así. Hay días también, no es siempre igual. Esto lo malo que tiene es que no es predecible. Tendríamos, ¿cuál crees que es el problema para que no haya una forma de derivación desde primaria más ortodoxa? Yo creo que también hay otra cosa que lo ven como la unidad de Roberts, que muchas veces creo que es eso. Sí, pero mira, por ejemplo, el 061 tampoco pertenece realmente al SERGAS y está integrado.
¿Tenéis alguna resolución que pueda? Vamos a empezar, podéis iros sentando. Gracias. Bueno, perfecto, pues vamos a empezar la parte así más interactiva. Si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar en esa pregunta en concreto, bueno, os han dado unos mandos, ¿vale? Para que nos vamos a dar un tiempo para responder, para que deis a la opción que creáis que es correcta o la que más se ajusta en cada caso, no tiene por qué ser la más correcta. Bien, os presento a Anastasia, tiene 84 años, no tiene alergias, no tiene factores de riesgo cardiovascular, no tiene deterioro cognitivo, es independiente para actividades de la básica y no existe exactamente. En una EDA vemos que por una dispepsia que le habían hecho tiene una gastropatía erosiva, es decir que alguna existe, esta estaba en mi cupo, de las pocas que quedan. Tiene un estreñimiento crónico, en el 98 tuvo una lumbalgia, una lumbociatalgia y le pusieron un tramadol que quedó ahí, se lo tomaba a las 4 de la tarde todos los días y ahí quedó. Tuvo una polimialgia reumática en enero de 2018, también ya había consultado anteriormente por una gonalgia izquierda en 2014 y había ingresado en noviembre de 2008 por una fractura de calcáneo izquierdo y tercio medio de clavícula izquierda. Viene a nuestra consulta y nos dice que tiene un dolor de rodilla izquierda con los movimientos de 20 días de evolución. Dice que mejora con el reposo, que no ha recibido ningún traumatismo, que no ha hecho ningún esfuerzo, que no se le hincha, no ha tenido fiebre y que no tiene ninguna otra clínica acompañante. Entonces lo que hacemos es mirar las constantes, no tenía fiebre, le preguntamos, le enseñamos la escala EVA y nos dice que tiene un dolor de 6 puntos, ¿vale? Y le exploramos y la rodilla pues no está caliente, no está roja, no tiene edema, el dolor es justo en la interlínea articular interna y en la externa, la rodilla es estable, no tiene cajones ni bostezos. Los cajones, farmacia, vale. Los cajones es una maniobra para valorar el ligamento cruzado anterior y posterior, ¿vale? Es una maniobra en la que lo que hacemos es desplazar la pierna hacia adelante y hacia atrás para ver cómo están esos ligamentos. Bien, los signos meniscales son negativos y tanto la exploración de la cadera como el LASEK son negativos. El LASEK es una maniobra para ver si tiene una lumbociatalgia. Bien, la anamnesis y exploración física, teniendo en cuenta los antecedentes personales de la paciente, nos orientan un poco a una gonalgia por gonartrosis, teniendo en cuenta su antecedente. ¿Qué tratamiento pautamos? A. Aumentamos la dosis de tramadol a 100 cada 8 horas. B. Pautamos naproxeno 550 cada 12-15 días. C. Comprobamos la función renal y si el filtrado es mayor de 60, pautamos etoricoxib 30 cada 24 horas o suspendemos el tramadol e iniciamos paracetamol cada 8. Tenéis unos mandos. A lo mejor no falla, pero bueno. Está muy lejos, total. ¿Está? ¿Algún rezagado? Bien. La que yo he elegido aquí, que esto no quiere decir, es lo que os decía, no tiene por qué ser la verdad absoluta y podemos debatirlo, ¿vale? Os voy a explicar por qué elegí la tercera. La señora llevaba con ese tramadol años de evolución. Quitárselo así de repente y pasarla a paracetamol, pues no me pareció la opción más adecuada. Era un dolor más de tipo inflamatorio, artrósico, pero también de base inflamatorio. Entonces lo que decidí fue ponerle un etoricoxib cada 24 horas después de comprobarle la función renal. No sé si alguno queréis hacer. El naproxeno más que nada porque no pone la función renal, ¿vale?
y porque sería una pauta de 15 días y intentaríamos ponerla el mínimo tiempo posible y volver a verla en 7 días y ver cómo iba. Antes, no deberías ponerlo en un paciente con insuficiencia renal. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. No he entendido. Pero tú tienes el Janus, claro, pero la señora siempre revisas. Yo siempre antes de pautar ningún tratamiento lo que hago es ver la función renal de mi paciente y la función hepática. Siempre. Antes de pautarlo. Porque si tiene insuficiencia renal no debes de pautárselo. Antes ya se supone que no tiene por qué tenga mala Una mujer de 84 años probablemente vaya a tener una disfunción renal. Realmente porque no pone el dato, pero el dato sí que pone arriba. O sea, sería el aproximo antes que lo que Otra de las ideas de utilizar etoricosib y no utilizar naproxeno es que, si os acordáis, en la EDA la señora tenía gastropatía erosiva. Entonces, el naproxeno es más gastrolesivo que el etoricosib, más que nada por eso. También podrías hacer omeprazol con naproxeno. Vale, vamos a seguir. Acude de nuevo a consulta tras 30 días de tratamiento con el etoricosib sin mejoría del dolor y se reinterroga a la paciente. Que refiere que el dolor que ahora empieza en la zona lumbar y se va hacia la rodilla izquierda, empeora con los movimientos y mejora en reposo, igual que antes. No ha tenido traumatismos, no ha perdido fuerza ni sensibilidad, no tiene incontinencia. En la exploración no duelen las apófisis espinosas, ni la musculatura paravertebral lumbar bilateral. Duele la palpación de la escotadura ciática, la SEG y Bragar siguen siendo negativos, las sacroilíacas no duelen y la fuerza, sensibilidad y los reflejos están conservados. Bien, ¿qué hacemos a continuación? A. Añadimos metamizol al tratamiento previo. B. Solicitamos analítica sanguínea con USG, PCR y estudio radiológico de columna lumbar y rodilla. C. Pautamos tramadol 50 cada 8 lactulosa y aumentamos dosis de etoricoxib. O D. B y C son opciones razonables. ¿Votamos? Sí. No, estaba con el tramadol y con el etoricosib. Solo que el tramadol estaba pautado 100 cada 24, como se lo habían pautado desde el 98. ¿Alguno más? Bien, seguimos. Variedad de opiniones. Bien, eso está bien. Habitualmente, cuando hay dos opciones correctas en el MIR, te decían la que tiene las dos opciones. Entonces, la correcta es la D. Vale, B y C son, bueno, desde mi punto de vista, B y C son opciones razonables. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, esto más para los médicos de familia, siempre tenemos que tener en cuenta las red flags. En una paciente mayor de 50 años que ha estado con corticoides durante tiempo por esa polimialgia reumática y que lleva ya un mes de dolor, pues debemos pedir pruebas complementarias, ¿vale? Bien, en cuanto al tratamiento analgésico, gran parte de tampoco haber aumentado previamente el tramadol había sido porque la paciente tenía un estreñimiento crónico, ¿vale? Al final nos decidimos a aumentárselo de forma pautada, 50 cada 8, añadirle la lactulosa para prevenirlo y aumentamos la dosis de etoricoxib. Bien. Consulta 3, ¿qué hace la paciente? Hasta ahora eran 2 consultas. Esta consulta la hace en un punto de atención continuada y la paciente les cuenta que tiene un dolor continuo, pero que sobre todo de vez en cuando se mueve, como os contaba Pablo, típico de ir a hacer algún esfuerzo, ir a dar el paseo, salir a hacer alguna actividad, tiene esas irrupciones de dolor. Entonces, en ese momento le pautan un fentanilo de absorción rápida
y nosotros no la vemos hasta 30 días después. De hecho, no la vemos a ella. A quien vemos es a su hija, que viene a por los resultados de las pruebas complementarias. ¿Por qué? Porque la paciente se ha encamado. En los últimos días, la paciente con el dolor, aunque de vez en cuando se toma su fentanilo de absorción rápida, no controla el dolor durante el día. No tiene un dolor controlado de base, que era lo que hablábamos antes. Entonces, apenas se levanta de cama, el dolor de base sigue sin estar controlado, y en cuanto a las pruebas complementarias son anodinas. ¿Vale? Los factores de inflamación que se habían pedido, porque como tenía antecedentes de una polimialgia reumática, son normales. Tiene un filtrado de 50 y las pruebas complementarias, las radiografías, lo que vemos es artrosis de forma generalizada en columna lumbar. Bien, como nos contaban que está encamada, pues igual es para recordaros un poco utilizar esta escala de funcionalidad, ¿vale? Era una paciente que era independiente, y creedme que era independiente, hacía las cosas en casa, salía a dar sus paseos y de repente por un dolor crónico que no fue capaz de controlar, acabó en cama. Bien, en el momento actual, ¿qué no hacemos con la paciente? A. Acudir al domicilio para revalorar a la paciente y realizar el cuestionario de N4. Os recuerdo que era el cuestionario del dolor neuropático. B. Se trata de un dolor crónico no oncológico con control insuficiente del dolor con opiáceos débiles. Debemos suspender el fentanilo y realizar rotación de opioides. C. Aumentar dosis de tramadol y mantener el fentanilo. D. Suspender AINES. Esta es fácil. ¿Qué no hacemos con la paciente? Bien, éramos 17, ¿no? 18. Bien. Perfecto. Muy bien. La C, aumentar dosis de tramadol y mantener fentanilo. Aumentarle mucho más la dosis al paciente de tramadol lo que va a hacer es aumentar los efectos secundarios, y el fentanilo no está recomendado en el caso de esta paciente. Acudir al domicilio, sí, deberíamos acudir. Es una paciente que hasta hace nada era independiente, ahora es dependiente, y deberíamos ver si además de ese dolor, si hay alguna causa, porque no tenemos controlado ese dolor, si hay un dolor neuropático debajo que estamos no controlando. Obviamente se trata de un dolor crónico no oncológico con insuficiente control del dolor, y deberíamos suspender los AINES porque tiene un filtrado de 50. Bien, el cuestionario de N4 lo hacemos y la paciente nos dice que tiene sensación de un frío doloroso en la pierna, que tiene como alfileres y agujas. Esto es difícil, no es fácil, y más con los pacientes gallegos, llegar a que es un dolor tipo alfiler o aguja, que tiene picazón. Esto más que nada era pregunta-respuesta, sí, ¿no? Y al final nos dan 4 puntos. Habíamos dicho que con 3 o más era positivo, entonces sospechamos que esta paciente, además de su dolor, tiene un dolor neuropático asociado. Vale. Entonces, hablando con ella, nos dice que la escala EVA sigue siendo de un 6-7. Habíamos partido de una escala EVA de 6-7, no hemos mejorado nada después de tantos días. Que el dolor se comienza a nivel lumbar, se irradia hacia la rodilla izquierda, que incluso la sábana de la cama produce dolor con el roce, sabéis que es una alodinia, exacto. Donde mejor se encuentra es cuando está en cama en determinada posición, y que lo que peor lleva es levantarse para ir al servicio. También se queja de estreñimiento a pesar de un uso de lactulosa, y que el ánimo ha empeorado acompañándose de insomnio, ya que ha perdido el ciclo vigilia-sueño al estar encamada. Bien, entonces estamos ante una paciente con un dolor crónico no oncológico de características mixtas, nociceptivas y neuropáticas. ¿Qué hicimos? Bueno, os he puesto aquí la escalera analgésica adaptada para el dolor neuropático. En esta paciente decidimos suspender el tramadol y el fentanilo. Utilizamos la Opioid Risk Tool, ¿vale?, que era de bajo riesgo en esta paciente. Decidimos iniciar la duloxetina 60, más que nada porque la amitriptilina en pacientes de edad avanzada es más complicado. Y empezamos con oxicodona naloxona 10,5 cada 12 horas. Y concertamos un domicilio en 7 días. Suspendimos los AINES por la función renal
y le explicamos el tratamiento a la paciente y a sus familiares. Le explicamos un poco los objetivos, que no era que fuese a desaparecer ese dolor, que lo que íbamos a intentar era volver a levantarla de cama. Y nos dieron su consentimiento oral que registramos en la historia clínica. Después de 7 días, esta es Anastasia, sigue teniendo algo de dolor, un EVA 2-3, pero con mejor descanso nocturno y mejoría del estreñimiento. Vale. No sé si queréis plantear algo con el caso rápido, si no ya dejamos a Mari y su caso. A ver si el mío va rápido. Bueno, yo me encuentro... A ver. Sí, sí. Este es un caso de una mujer de 77 años con la que me encuentro yo y no tiene controlado el dolor y está con este tratamiento. Entonces lo que hago es ver cómo hemos llegado hasta aquí y además el dolor no lo tiene controlado. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? En el año 2008, en el Llanos tenemos el registro de que esta paciente tiene hipertensión con afectación de órganos diana, dislipemia, dolor crónico no oncológico, es decir, artrosis degenerativa generalizada y tendinitis de hombro bilateral, aparte de incontinencia urinaria. El tratamiento en ese momento es con el mesartán hidroclorotiazida, para dislipemia atorvastatina 20 miligramos cada 24 horas, para dolor crónico no oncológico está con etoricosib de 60 miligramos cada 24 horas y tramadol paracetamol 1 cada 8 horas. Aparte en la historia clínica no tiene diagnóstico de osteoporosis ni nada, pero está a la vez con alendronato y con calcio y con omeprazol y lactulosa. Entonces yo pregunto si cumple algún criterio de prácticas del programa de prácticas seguras. Bueno, he metido aquí varias cosas de los criterios de prácticas seguras porque como los tenemos ya entre ceja y ceja todo este año de las prácticas seguras, entonces la pregunta es esta: si cumple algún criterio, si cumple triple WAMNI, si no cumple ningún criterio, si además de triple WAMNI el etoricosib es uno de los AINES con mayor riesgo cardiovascular, o no se debe combinar opioide más AINE. Este es el tratamiento, si queréis echarle un vistazo otra vez y contestar. ¿Qué? No te oigo. Digo que falta el criterio bifosfonato. Sí, porque no lo tiene. En la historia, el bifosfonato diagnosticado, sí. No sé, ahora no sé si se lo retiraron luego, aparte, sí. No estaba diagnosticado. Bueno, ya paso de la diapositiva y bueno, bien, además de triple WAMNI, tiene el etoricosib, que es un AINE de mayor riesgo cardiovascular. Uy, espera. Aquí os pongo, aprovechando que estamos revisando la infografía con el triple WAMNI. Esta paciente está con un ARA2, con el olmesartán, está con un diurético, con la hidroclorotiazida y aparte con un AINE, lo cual aumenta el riesgo de fracaso renal agudo. Bueno, es una paciente mayor, había que tener precaución y advertirla además de las situaciones de hipovolemia, pues que tenga vómitos, diarrea, que se prepare para la colonoscopia, es decir, advertir a la paciente de los riesgos de hipovolemia. Y
Aparte está con etoricosib, que es uno de los AINE con mayor riesgo cardiovascular. Tenemos aquí el riesgo cardiovascular de los AINE y los COSIP son los AINE con mayor riesgo cardiovascular. Esta paciente tenía diagnóstico de hipertensión con afectación de órganos liana. Desde 2008 está con ese tratamiento, con el etoricosib de 60 miligramos todos los días. Entonces, en el año 2010, en una analítica tiene un filtrado de 55 mililitros minuto. No se le cambia el tratamiento. En el 2011, un filtrado de 41 mililitros minuto. Tampoco se le cambia el tratamiento. Deciros también que en esta paciente es una paciente de un cupo donde un médico se jubiló, mandan sustitutos, un día la atiende uno, otro día la atiende otro, es decir, que no tiene un médico continuo que lleve a la paciente. En el 2011 se remite por mareos a neurología y tiene un hito, es un infarto parietal derecho y se le añade adiro. ¿Creéis que se le retira la arcoxia ahora? No se le retira la arcoxia. Además del filtrado, el arcoxia en este caso está contraindicado porque tiene enfermedad cerebrovascular establecida. A este paciente se le tenía que haber ya retirado el arcoxia. Visita a urgencias, por dolor, y se le aumenta el Zaldiar 2 cada 8 horas. Estaba ya con insuficiencia renal, es decir, que el tramadol hay que aumentar los intervalos en caso de insuficiencia renal. Bueno, continúa el tratamiento con olmesartán, atorvastatina, Zaldiar, arcoxia, adiro, acrel, natecal y sigue con el omeprazol. Y en un siguiente control tiene un filtrado de 38 mililitros minuto. Entonces, ¿creéis que ahora se retira la arcoxia? Le atiende un nuevo médico y se retira la arcoxia. Y entonces se pauta la pregabalina 50 miligramos cada 24 horas y la duloxetina 30 miligramos uno cada 48 horas. Y el Zaldiar, aquí sí que se aumenta el intervalo, 2 cada 12 horas. ¿Creéis que hay control del dolor? No hay control del dolor, la paciente vuelve a consulta, se queja y el médico nuevo que le toca le añade la buprenorfina, el parche de Feliben. Y ahora las preguntas es si es recomendable añadir buprenorfina en tratamiento con opioides, si hay que evitar combinar opioides mayores y menores, si la buprenorfina no tiene techo analgésico y en caso de insuficiencia renal no ajustar dosis de tramadol. ¿Cuál es cierta? Sí, ¿cuál es cierta? No, ¿cuál es cierta? Claro. La mejor. Es decir, ¿cuál es cierta de las 4? Exactamente, hay que evitar combinar opioides mayores y menores, porque en esta... En este paciente, aparte de la combinación de opioides mayores o menores, están combinando buprenorfina con otro opioide, que es el tramadol, es decir, cumplimos 2 de los criterios de prácticas seguras con opioides. El tratamiento va a consulta y dice que no lle fai nada. La paciente la atiende otro facultativo y le retira la buprenorfina y le pauta el fentanilo. Es como está la paciente en este momento, con todo este tratamiento, la pregabalina en una dosis bajísima, si es para tratar el dolor neuropático, igual que la duloxetina, son las dosis... No está sin... El Zaldiar cada 12 horas y el fentanilo de 25 cada 3 días. Entonces, bueno, aquí ya advierto que está con opioide mayor y menor, está con la pregabalina, aunque solo lo pongo como recordatorio porque realmente la dosis de pregabalina es bajísima y la de duloxetina para el dolor neuropático son 60 miligramos al día y está con 30 miligramos cada 48
Pero no ajusta. Por eso, no que no tiene insuficiencia renal, podría aumentarse la dosis de duloxetina o la de pregabalina, pero bueno, tiene una combinación. Y nada, y como último, bueno, yo creo que esa paciente es para derivar a la unidad del dolor, o por lo menos que la coja un médico ya que la siga y la lleve. Y recordar un poco pues todo lo que hemos visto hoy de prácticas seguras, no usar el fentanilo transmucoso en monoterapia, evitar dosificar por encima de 90 miligramos día de morfina o dosis equivalente y evitar el uso conjunto de opioides mayores y menores y el uso de opioides, añadir buprenorfina al tratamiento con opioides. Y ya está. Nada. Si cambio de pantalla, se desconectará o no, da igual. ¿Cómo si cambia de pantalla? Sí, porque quiero poner una cosa. ¿Te acuerdas que estaba el otro día con un link a internet? Sí, pero espera, te voy a abrir el archivo primero. Ya te lo dejo por detrás, vale. Espera un momentito. Bueno, voy a empezar por la pestaña. Vale. Lo restablecemos, sesión. No pasa nada, yo esto te lo minimizo y tú puedes ir donde quieras, no hay ningún problema. Si quieres buscar un link, yo se lo dejo ahí abajo. Este link. Este. Déjame que lo tenga ya preparado. A ver si entra, que eso es otro. Vale. Bueno, se ve bastante bien así. Vale, perfecto. Muy bien. Vale. Coge el micro. Bueno, vamos allá. Voy a intentar hacer un caso cortito porque casi prefería luego jugar un poquito con la calculadora, que es lo que me parece más clínico, entonces voy a intentar también hacerlo un poco más corto, ¿vale? Bueno, estamos hablando de una paciente de 82 años con artrosis generalizada, bueno, tiene artrosis un poquito de todo, ¿no? De predominio axial, con mayor dolor en zona lumbar, que habla de un dolor importante, que en reposos de 4 ya es moderado cuando está en reposo, y que al caminar pues sube hasta 7, ¿no? Tiene una disfunción renal, ¿vale? No es una insuficiencia renal terminal, pero bueno, tiene una disfunción renal, y un deterioro cognitivo leve con progresión en los últimos meses. Cada vez la ven más despistada, se entera menos de todo. Con importante somnolencia diurna, y si bien el dolor le despierta frecuentemente, perdón. Y bueno, no me metí mucho más en los fármacos porque quiero centrarme en el tratamiento analgésico, en el resto que tomaba. Pero bueno, está con un parche de fentanilo de 75, que además le pusieron unos rescates de 400, que toma como una media de 2, 3 al día, para poder salir a caminar, porque si no, no puede pasear, ¿no? Entonces, sobre esta paciente, ¿cuál os parece más adecuada? ¿Vale? Subir la dosis de fentanilo, porque efectivamente él no tiene un dolor crónico controlado. Añadir un AINE al tratamiento. No sé por qué esta está repetida. Se pasó aquí, pero bueno. Vale, y valorar rotar a otro opioide. No tiene por qué ser una cierta y otra no. Sencillamente cuál os parece más adecuada. No recuerdo yo esto. Tengo aquí el caso. ¿Perdón? Bueno, vamos a ver. Vale, a la mayor parte os pareció mejor rotar un opioide. Bueno, parece lo más adecuado, ¿no? En principio, ¿no? Que no tiene por qué serlo, ¿eh? Porque fijaros que habíamos hablado también de que, oye, que lo del tema del AINE tampoco hay que ser de no y no, pero bueno, podría ser, perdón. ¿Perdón? Vamos por partes. En principio es un dolor severo, ¿vale? Con características nociceptivas, sin características neuropáticas, ¿vale? Esto es muy importante, esto no es una cosa que no comenté antes, con el tema de los coadyuvantes. Tener
¿tendría sentido añadir aquí un coadyuvante? Esto no está en la pregunta, pero yo se lo pregunto también. ¿Tendría sentido añadir un fármaco para dolor neuropático en una paciente con dolor nociceptivo puro? Si es que eso existe, ¿eh? Pero bueno, nociceptivo puro, sobre todo no, una artrosis de la revolución. Pero imaginaros que tenéis una paciente que esencialmente se queja de dolor lumbar y os lo marca bastante localizado en zona lumbar y que le duele la rodilla, y que además solo le duele una, ¿no? Hubo una época que se usaba muchísimo y ahora se están descartando. Es verdad que en dolor articular, me refiero a articular de grandes articulaciones, todavía no saltó un poquito eso, pero por ejemplo en las guías de dolor lumbar ya aparece no dar amitriptilina, ya aparecen como no pautar amitriptilina directamente, que era una cosa que se hacía mucho antes, porque como es coadyuvante, bueno, lo es en el dolor neuropático, no en el nociceptivo, ¿vale? O en todo caso, ya digo el matiz, porque si no vamos a dar la vuelta a la tortilla, lo sería en el nociceptivo con características neuropáticas, o si preferís mixto, ¿vale? Bien. Bueno, y sobre la dosis diaria de opioides de esta paciente, espera, voy a hacerlo de otra forma, perdón, que es con esto. Sobre la dosis diaria de esta paciente, verdad que me siente, pero es que si no para escribirlo es un lío. Que estaba, ¿no? Dijimos, con fentanilo 75, dije, ¿no? A ver si lo voy a poner luego mal. 75 microgramos. Transdérmica, no os preocupéis que ya lo calculo así. Y rescates, eran rescates de fentanilo 3 al día, ¿no? O sea, 1200, 4 por 3, 12, ¿no? Eran de 400, ¿no? Vale. Microgramos. ¿Dónde está sublingual? Vale. ¿Qué os parece esta dosis diaria? Así ya para empezar. Luego vemos la... Llama la atención, ¿no? En el fondo el objetivo del caso clínico es esto. Que hagáis lo que algún día terminamos haciendo todos los que nos dedicamos a dolor, que es caer de la burra echando cálculos de las dosis de fármacos que se ponen, ¿vale? Fijaros que el principal problema de esta paciente, ¿no? En el fondo es la dosis total diaria. Claro, tú ves el parche de fentanilo y dices, oh, bueno, es alto, pero bueno, va, no es mal, ¿no? Pero claro, tú échale la cuenta al otro, ¿no? ¿Vale? Es que esto, claro, es que son 300 miligramos de equivalente, ¿vale? De 300 miligramos de morfina bioral al día, ¿vale? Aquí, eso, ¿vale? Entonces, sobre la dosis diaria de este paciente, os pongo la pista al lado, ¿no? ¿Os parece una dosis razonable? La dosis de los rescates es la correcta de inicio. Al emplear los rescates para poder salir a caminar, puede ser una buena alternativa para mantener la movilidad. Está claro que el fentanilo no está siendo un tratamiento efectivo en esta paciente. Bien, por hoy, ¿no? A ver, el tema es, esta pregunta, y esto es una opinión, es muy fácil de, entre comillas, no es fácil de responder si antes haces el cálculo y ves lo que suma toda la dosis. Porque si no, todos durante mucho tiempo pues hemos visto pasar pacientes con estas dosis sin que nos haya llamado especialmente la atención, ¿no? ¿Vale? El problema es precisamente que no nos haya llamado la atención, porque en el fondo no nos hemos puesto a contar, ¿no? y a sumar, ¿vale? No nos damos cuenta de que, claro, como decir parche de 75 suena poco, pero es que son 75 microgramos hora, ¿no? Eso es mucho, eso es muchísimo. Y, jolín, yo no sé, tú que a veces ves que haces, yo que trabajo, aunque soy anestesista y duermo pacientes y tal, y les pones a veces para premedicarlos 100 microgramos, 150 microgramos IV de fentanilo y se quedan en apnea, y te llama la atención esto del... Pero bueno, vale, bien. ¿Aplicarías una disminución de dosis? ¿Qué podríamos hacer con este paciente? ¿No? Porque al rotar desde fentanilo, bueno, a la hora de aplicar una rotación, perdón, si rotamos el fármaco, al rotar desde fentanilo a otro fármaco, desde fentanilo a otro fármaco, no está recomendado. Sí, un 25% porque la paciente tiene mucho dolor, no porque al tener una dosis tan alta puede provocar un síndrome de abstinencia.
Sí, porque tiene ya un deterioro cognitivo y presenta disfunción renal. Las características clínicas de la paciente aconsejan una reducción gástrica de dosis. ¿Qué os parece? Bueno, la Dari, que huele el resto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Actualmente cuando dudamos entre dos es que tiene también sentido dudar. No hay respuestas. Lo normal en la mayor parte de estas respuestas es que hombre, pues haya dos que más o menos todo el mundo vota y dos que no. Eso es la realidad en una consulta, quiero decir, tampoco es toda una, ¿no? Y de hecho aquí está bastante repartido. No, a ver, fíjate. Entonces, el tema de la rotación, ¿vale? Es cuando rotamos hacia fentanilo, porque es el que es un agonista muy puro, entonces la tolerancia cruzada está ahí, ¿no? Bien, entonces cuando rotamos hacia fentanilo no hay que hacer reducción de dosis, cuando rotamos desde fentanilo, sí, ¿vale? Bien, punto 1. Que ya lo puse aquí también para repetirlo y que quedara claro. Bien, en cuanto a las reducciones de dosis, aquí entran los dos factores, ¿no? Si tienes que hacer una reducción de dosis importante porque es una paciente con deterioro cognitivo, con insuficiencia renal muy mayor, etc., o tiene que priorizar el motivo, digamos, de mucho dolor. En el fondo, son válidas las dos opciones, ¿vale? Eso es lo que importa, que tengáis presente que están las dos y que en cada escenario pues, se priorizará una y otra, punto, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso apunté esta como voy a haber apuntado las dos, ¿vale? Bueno, y el caso clínico llega hasta aquí, ¿vale? Pero por seguir un poquito con él, si no se me borro, ¿vale? Fijaros, si ahora rotarais, por ejemplo, no sé, por no señalar ningún opioide, ¿a qué lo rotamos? A ver. Da igual, a ver, que alguien diga un opioide. ¿Eh? Tapentadol, vale, pues venga. Entonces, si rotamos a tapentadol, fijaros lo importante que es tener en cuenta los rescates, sobre todo en estos escenarios. Vale. Fijaros lo que sería la dosis total diaria de tapentadol, ¿vale? Claro. Si no tuviéramos en cuenta, los rescates, ¿no? Vale. Lo que sería si no hacemos reducción, ¿vale? Y lo que sería si la hacemos, ¿no? Bueno, vamos a redondearlo un poco por ponerlo bonito, pero vamos. Imagínate que le ponemos un poquito más, ¿no? Para que nos quede en 400, más o menos. Tampoco hay que volverse locos, ¿no? 25 os dije, ¿no? 25 da unos 330. Bueno, pues unos 150 quedarían cada 12, ¿no? Si no tenemos en cuenta los rescates. Y solo hacemos la rotación del parche de 75 al tapentador. Pero el problema es si decimos, bueno, pues ahora no le quiero poner rescates y hacemos la rotación contando los rescates, pues imagínate, pues mira lo que os toca de tapentador. Vale. Claro, es que el problema del uso un poco descontrolado de los opioides, más que nada, es controlar las dosis. Porque en el fondo todos tenemos pacientes con opioides a unas dosis moderadas, la horquilla que poníamos antes de los 50, que, bueno, está muy bien. Tampoco no pasa nada. Y con tramadol y con tal, bueno, dosis bajas. Pero el problema es esto. O sea, ¿aquí qué hacemos? Lo rotamos a tapentadol y le dejamos los rescates, pero hemos dicho que los rescates no los debíamos usar, entonces ¿qué? Ese es el tema. ¿Qué hacemos ahora, no? Vale, pues eso es ese es realmente el razonamiento que hay que hacer y las cuentas que hay que hacer. Porque fíjate que es que aunque le hagáis una reducción del 50, son dosis. El problema es que son dosis altísimas. Ese es el gran problema. No sé por qué ahora no hace eso, perdón, aquí. 375. Incluso así estaría en dosis máxima, ¿no? Son 200 cada 12, casi 400, claro. Sí, bueno, 500, claro. Quiero decir, esto es importante, ¿vale? Sobre todo cuando hagáis las rotaciones y sobre todo cuando sobre rescate, ojo con lo que hagáis con las dosis de rescate, cómo se suman y cómo se vuelve a poner otra vez la dosis. Porque si esta paciente, bueno, imaginaros, ¿no? Pero en un escenario típico, si una paciente
le rotáis el parche al tapentadol, pero luego el rescate queda lo mismo, vamos a seguir con el mismo problema, ¿vale? Luego aquí sí que hay que coger y decir, venga, borrón y cuenta nueva. El problema del borrón y cuenta nueva es que es un borrón grande, ¿vale? ¿Cuánto inicias antes de la reserva? ¿Cuánto tiempo esperas desde el parche? Depende un poquito de cada paciente, depende, ¿eh? Yo la práctica que suelo hacer, lo que suele ser un poquito la práctica habitual con matices es, sobre todo en pacientes con tan altas dosis, y no es espaciarlo un poco, les digo, bueno, pues a la hora de comer o después de comer, echo un poquito la cuenta de horas, pasen 6 o 8 horas, a la hora de comer así, usted se quita el parche y empieza el tratamiento de la cena. Teniendo en cuenta, echando un poquito la cuenta de que más o menos el momento en el que tome la primera dosis es cuando debería estar en la mitad del tiempo de reducción de dosis. Exacto, más o menos. Vale. Pero claro, depende del paciente, de cómo metabolice, de lo que te dice. Lo típico, ya que te vaya diciendo, no, yo el parche a las 48 horas lo tengo que cambiar, que si no ya no, entonces pues ahí ya incluso lo acortas, porque si no ya te digo yo que a las 6 horas va a estar bailando sevillanas encima de la mesa de la cocina, vamos. Pero incluso alguno directamente pues rotarlo a metadona. Si tiene criterios como para ponerte a rotar metadona en una unidad de dolor, no de mandar a una ABAD. Pero bueno, con estas dosis sería de mandar a una, quiero decir, de tratamiento común de drogodependencias, vamos. Creo yo, con estas dosis, pero bueno, como mandes a todos los que tienen estas dosis, Dios mío, ya no, casi le regalamos, le prestamos 2 adjuntos, porque, bueno, pues nada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Otra vez. Este es un caso clínico de adicción al fentanilo oral transmucoso. Es una señora de cuando vino a consulta, esto fue en el 2015, 39 años, jovencita, casada, una hija, bueno, viviendo en el familiar. El motivo de la consulta era una remitida por el médico de atención primaria a solicitud de la unidad de dolor para una reactuación opioide. El problema era que estaba tomando fentanilo oral transmucoso, los chupachús de 200 microgramos hora, y de 8 años de evolución llevaba tomando solo fentanilo oral transmucoso. Tomó muchos medicamentos derivados opioides, no le iban ninguno bien, excepto el que le iba bien era el fentanilo oral transmucoso. El problema del dolor era una hernia discal lumbar operada y presentaba secuelas de cirugía lumbar con dolor crónico, que le llamaban síndrome de espalda fallida. Presentaba una incapacidad funcional severa por dolor crónico y depresión, y llevaba 10 años de evolución el caso, con un deterioro importante en la calidad de vida. El motivo era la dependencia de fentanilo, el tratamiento con fentanilo oral transmucoso, que le empezaba a generar problemas en la consulta de médicos de cabecera, por las dificultades del manejo de este dolor, y presentaba conductas aberrantes, usando dosis excesiva del opioide para dolor irruptivo, y decía que era el dolor irruptivo con conflictos del personal sanitario, o sea, tenía conductas aberrantes. Los antecedentes personales, son un montón de ellos. Uno de ellos es depresión en la juventud, que podría ser un factor de riesgo para el uso de esta medicación. Hernia, fue operada en el 2006,
de herniatomía discal lumbar y a raíz de ahí le pusieron morfina intratecal y una serie de historias. No fue bien y presentó lo que llaman síndrome de espalda fallida con dolor crónico y radiculopatía. Presentó un síndrome ansioso depresivo, fibromialgia y otras hiperfrecuentadora de los servicios de urgencia por dolor y una característica ausencia de piezas dentales, que es muy característico sobre todo del uso de opioides. En este caso el fentanilo transmucoso genera un deterioro de las piezas dentales, caries y una serie de... Los tratamientos tuvo tratamientos desde hace 8 años, tramadol, morfina oral intratecal, metadona, oxicodona, fentanilo transmucoso y transdérmico, tapentadol, parches de lidocaína y caseidina y la intolerancia que refería a las reacciones adversas, que no le había sentado bien la morfina, que no le había sentado bien la metadona y la oxicodona, que el fentanilo en parches tampoco y el tapentadol. Tenía un montón de intolerancias. Bien, tratamientos antiinflamatorios, los que aparecen ahí en negrita son con los que viene la paciente. Desquetoprofeno, toxicovir, ibuprofeno, naproxeno, metamizol, paracetamol. Y tenía intolerancia al metamizol y desibuprofeno. Estaba en tratamiento con pregabalina 150 cada 12 horas y el índice de masa corporal en el momento de que la vi era de 32,02. Creo que es, bueno, yo lo achaqué a la pregabalina. Tomaba trazodona y usó antidepresivos ISRS y duales. Venía con clorcepato dipotásico de 50 miligramos, diazepam, lormetazepam y presentó intolerancias también a la fluoxetina, sertralina, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, y ibupropión. Iba a psiquiatría, en psiquiatría cada vez le cambiaban el antidepresivo y valorando toda esta situación me hizo pensar que tenía un síndrome serotoninérgico, de ahí que presentaba todo este tipo, clonus, bueno, tenía una serie de síntomas característicos del síndrome serotoninérgico. Por eso no le sentaban bien muchos medicamentos. Bueno, las exploraciones complementarias no me importan, no me les interesan. Hablan de la columna operada dolorosa, es que se le habla de un paciente que es sometido a un procedimiento de columna con independencia del tipo o área de intervención y sostiene un resultado insatisfactorio por dolor persistente en esa región. Hablan de la epidemiología de este síndrome de espalda fallida, hablan de entre un 10 y un 40%, de la necesidad de reoperación está entre un 13 y un 35%, es un importante problema de salud y se habla que en el Reino Unido aparecen 6.000 nuevos casos al año y es una patología crónica con alta prevalencia. Bueno, las patologías frecuentes de este síndrome de espalda fallida son los que aparecen ahí: hernia discal, desórdenes neuropáticos, dolor neuropático, discógeno. Y la terapia farmacológica indicada sería paracetamol, antiinflamatorios inhibidores de la COX, si está indicado, tramadol, relajantes musculares, antidepresivos, gabapentina o opioides. Bueno, el tratamiento con el que viene a consulta es fentanilo oral transmucoso 200 microgramos hora. Lo habitual son 8 al día y episodios de hasta 11 diarios. No tiene fentanilo de fondo, ningún derivado opiáceo de fondo. Y la ventaja de este caso es, la situación de este caso es que lo habitual es que ya dijeron, si le duele tome otro. O sea, entonces tomaba un fentanilo, que lo tomaba mal, por cierto, pero bueno, lo tomaba como un chupachus en vez de frotarlo, ¿no? Pero bueno, entonces a los 5 minutos de haberlo frotado, como no notaba mejoría, que tenía que hacer el efecto de los 5 minutos, a los 15 minutos se tomaba otro fentanilo, con que es tirar el dinero, básicamente, ¿no? O sea, así de claro. Cada 4 horas estaba con el tema este y bueno. Diazepam 110, trazodona 100, 1 por la mañana, 2 a la noche, clorcepato dipotásico 1 a la noche, pregabalina 150 cada 12 horas, lormetazepam 2 miligramos a la noche, pantoprazol, desquetoprofeno y paracetamol. Ese es el tratamiento.
¿Consideran ustedes que la derivación del caso a la unidad asistencial de drogodependientes es adecuada? La A dice sí, porque se detecta un uso inadecuado de analgésico opioide, dosis elevadas, efectos adversos graves y un mal control del dolor crónico no oncológico. Sí, porque hay un uso fuera de indicación de un opioide en el tratamiento del dolor crónico, falta de eficacia analgésica y deterioro en la funcionalidad. C, no está indicada la derivación porque es una no es adicta y solo es una paciente con problemas de dolor crónico que está mal controlada. Y D, A y B son correctos. Paso. A y B son correctas. Esa es la que considero. Bien, las conductas aberrantes que presentaba eran constantes problemas con el marido y la médico de cabecera, o los médicos que la atendieran, un abuso importante del fentanilo. Bien, las dosis diarias eran mayores de 100 miligramos, factores de riesgo para adicción. Llevaba 8 años, uso prolongado más de 3 meses, formulación de acción potente y leve, o sea, tiene casi todos los factores de riesgo y con solo uno sería ya candidata como para que esto. Bien, ¿cómo y cuándo suspenderlos? Bueno, pues porque no existe una mejora clínica significativa y todo esto que habíamos hablado antes, el uso con benzodiazepinas, uso indebido, bien. Y habíamos hablado de que en cualquiera de estos criterios sería candidato como para valorar o ser derivada a la unidad de conductas adictivas. Además, incluso por recomendación de la unidad del dolor, en donde consideraban que era una paciente difícil seguramente de tal, se le indicó posiblemente en muchas ocasiones de que dejara de tomar los bien, posiblemente no llegaron a que ellos interpretaran porque que si a ella le duele, ¿cómo le van a sacar algo que le alivia? ¿No? Pero bueno, todas estas cosas. Otra pregunta. ¿Qué tipos de interacciones son esperables entre los tratamientos de esta paciente? Interacciones entre los distintos opioides entre sí. Estamos hablando del evolutivo, ¿no? De potenciación, efectos secundarios o ineficacia analgésica. Interacciones de potenciación, efectos sedativos entre opioides y benzodiazepinas, con riesgo de toxicidad por sinergia. Sedación excesiva, alteraciones de comportamiento, deterioro psicomotriz y cognitivo. Bueno, es que esto no se explica la exploración inicial, pero bueno, la asociación de analgésicos opioides con ISRS puede desencadenar síndrome serotoninérgico, o todas estas interacciones se dieron en esta paciente. Bueno, va. Bien, sean todas las interacciones en esta paciente, hacerme caso. Bueno, vuelvo a insistir en el asunto de que estaba fuera de ficha técnica, prescripción off-label, no estaría indicado la continuidad de continuar de este tratamiento. Y en el examen inicial, cuando vi a la paciente en la primera consulta, impresiona por impregnación opioide. Presentaba una afectación cognitiva, confusa, discurso del pensamiento saltígrado, saltaba de un tema a otro, era incapaz de seguir un orden en el discurso, presentaba torpeza mental, pero estaba orientado en tiempo y espacio, pupilas simétricas y mióticas, y centrada en la necesidad de la toma de medicación analgésica de fentanilo oral. O sea, en la consulta me paró 2 o 3 veces por si podía tomar otro chupachus. O sea, así, claro, 9 de la mañana. Y estaba colocada, puesta, pero... Estado de ánimo deprimido, sentimientos de inutilidad. El marido decía que no hacía nada en casa, que él estaba en cama todo el día. Era incapacidad de hacer las tareas con dexacitrofina. Bien. Refiere un dolor crónico persistente a nivel lumbar, con parestesia, salodinia y hiperalgesia, o sea, le dolía, no se le podía tocar en la zona donde fue operada, porque saltaba, salodinia y hiperalgesia, que dice aliviar con una toma de un comprimido con aplicador de fentanilo, repitiendo la aplicación a los 15 minutos. No es capaz de mantener una analgesia eficaz en el tiempo, llegando a tomar los comprimidos de cada 4 horas durante el día.
insomnio global a pesar del tratamiento, yo lo dudo, pero vamos, me tomaba todo eso, pero no clorcepato dipotásico, los metazepam y las trazodonas y el diazepam que toma por las mañanas. No dispone de analgesia de fondo por manifestar problemas de intolerancia a los parches de fentanilo y otros opioides mayores. Bien, lo que se hizo en la primera consulta es explicarle qué es lo que estaba pasando. El marido me ayudó mucho en ese aspecto, cosa que yo esperaba que defendiera más a su mujer. Entendieron qué es lo que estaba pasando y pues, le expliqué todos los síntomas que tenía la paciente y entendieron perfectamente que no podía seguir así. Le expliqué qué es lo que podíamos hacer y dice, despídase del fentanilo oral transmucoso. Así de claro. Bueno, criterios de hiperalgesia, bueno, lo que se da, la neurotoxicidad, presentaba neurotoxicidad inducida por opioides, ¿vale? Bien, si hacemos la escala de las 4 A's, no había analgesia eficaz, no existía, las actividades de la vida cotidiana no hacía casi nada, y sí que presentaba múltiples efectos adversos y conductas aberrantes, bueno, por la cantidad de veces que llamaba para solicitar más recetas que no le llegaban, porque cada 2 por 3 estaba en urgencias hospitalarias y urgencias también. Respecto a los tratamientos de opioides de dolor crónico no oncológico, la estrategia del tratamiento de dolor se basa en la escalera analgésica de dolor con enfoque progresivo, siendo preferibles de entrada fármacos no opioides y los tratamientos no farmacológicos. La prescripción de opioides potentes o mayores no requiere de una evaluación exhaustiva. Y C, la utilización de opioides potentes requiere un seguimiento estrecho e individualizado, valorando siempre el balance riesgo-beneficios. Y D, son ciertas A y C. Son ciertas A y C. Bien, perfecto. Los diagnósticos: dependencia de opiáceos de prescripción, con los síntomas que presentaba de síndrome de neurotoxicidad, trastornos posteriores a cirugía, trastorno por dolor persistente somatomorfio y distimia. Interpreté el cuadro en vez de un síndrome ansioso-depresivo como una distimia. ¿Qué se hizo? Es la fase preparatoria de rotación opioides. Yo creo que es lo más importante, saber qué es lo que, por qué cambiar, cómo cambiar y qué se espera de esto, ¿no? Es un poco bien. Primero lo que hacemos también es una evaluación diaria y la frecuencia del uso de fentanilo. Eso es importante, o sea, del uso del fármaco. Entonces dice que cada 3 o 4 ocasiones o cada 4 o 6 horas que se tomaba, bueno, o sea, una intoxicación de fentanilo. Y gracias a ese intervalo, o sea, valorando cómo tomar la medicación, resulta que me llamó la atención, cosa que me sorprendió además, que es que la última toma de un fentanilo era entre las 9 y 10 de la noche, pero que a las 10 o 11 de la mañana, o 12, se tomaba otro fentanilo, con que había el siguiente fentanilo, con lo que había un periodo de ventana para intervenir de más de 7 horas, que es lo que yo quería, que es lo que tarda, por así decirlo, en eliminarse el fentanilo oral transmucoso. Se le informa a la paciente y a la familia de necesidad de rotación opioide. ¿Por qué? Por los escasos efectos analgésicos obtenidos. El dolor era un dolor continuo, constante y no estaba controlado. El deterioro en la calidad de vida y la sintomatología que presenta durante la entrevista. Un cuadro de impregnación opioide, de intoxicación. Iniciar un tratamiento asistido con medicación opioide, distinta del fentanilo. En este caso, bueno, le llamamos rotación opioide, que intentará controlar los síntomas de abstinencia. Al dejar el fentanilo, lo que queremos es tratar los síntomas de abstinencia que van a aparecer, pero también intentará controlar el dolor con otro derivado opiáceo. Sí. Bien, se dice que no va a volver a tomar más el fentanilo. La mujer no lo entendía mucho, pero el marido estaba de acuerdo y deberá acudir a consulta como mínimo de 7 horas desde la última dosis de fentanilo. La vida media de eliminación, recordad que son más o menos 7 horas.
La fase de tratamiento sería una fase de inducción de más o menos 3 días, la fase de estabilización que puede durar una semana a 10 días y una fase de mantenimiento que puede durar indefinido, ¿vale? Depende un poco de qué es lo que somos habitual. Para hacer la inducción a buprenorfina es una inducción bastante rápida. El primer día sería una dosis valorando la escala de síndrome de abstinencia de opioides y dependiendo si la escala de síndrome de abstinencia da más de 10, puntúa más de 10, hablamos de media, una síndrome de abstinencia de grado medio, y empezaríamos con 2 comprimidos de buprenorfina de 2 miligramos, tomados de forma presencial, y valorar al cabo de 1 hora. La dosis máxima inicial recomendada de buprenorfina del primer día admite a 8 miligramos, máximo 8 miligramos. Y al segundo día se valora otra vez al segundo día y al tercer día. Normalmente la dosis después puede variar entre 8 y 24 miligramos. Bien, la inducción, lo más importante de este caso es que este es un fármaco opioide de acción ultra rápida que tarda en eliminarse entre 6 y 12 horas, hablamos de 7 de vida media, y es lo que necesitamos. Para un parche transdérmico necesitaríamos más de 72 horas. Yo recomiendo que si se quiere pasar a buprenorfina, mi recomendación a lo mejor sería que el parche transdérmico retirarlo y usar durante una semana a lo mejor el fentanilo oral transmucoso, que es una semana en años de evolución, ¿no? Porque me daría tiempo a eliminar y poder actuar con los parches transdérmicos. Yo también me pasó que la primera vez que introduzco el subusone lo pasó fatal la persona, intentando incluso con 72 horas. Y ahora utilizo esto, ¿no? Lo que es que sigan utilizando el chupachus durante una semana o 4 o 5 días, si es necesario, después de retirarlo. Bueno, ¿qué hicimos? Acude a la primer día de inducción, tendría que acudir con más de 7 horas, vino con 10 horas, valoramos el síndrome de abstinencia y daba un síndrome de abstinencia moderado. Se administró un comprimido de buprenorfina sublingual de 2 miligramos debajo de la lengua, y al cabo de 45 minutos a 1 hora está por allí por el centro, y le valoramos otra vez el síndrome de abstinencia. Y hubo una valoración de 10 a 3, hubo una mejoría objetiva y subjetiva, es decir, la paciente se encontraba mejor y nosotros la vimos mejor, incluso era capaz ya de charlar, no como el día de la primera cita, que estaba intoxicada. Se pauta el tratamiento domiciliario hasta el día siguiente, debiendo tomar un comprimido sublingual si presenta dolor o síntomas de abstinencia, y se añade naproxeno sódico cada 8 horas. Yo es un medicamento que utilizo habitualmente porque algunos derivados opiáceos pueden producir dolor de cabeza, y a veces el naproxeno, pero valdría cualquier otro AINES. 2 miligramos es lo que se fue para casa, porque me pareció que era suficiente en ese momento. Otra cosa, que en los casos de que las personas que utilizan los fentanilos son personas que están acostumbradas a rescates, entonces una dosis única lo viven mal. Entonces es conveniente pues siempre que tengan la oportunidad de fraccionar dosis o lo que sea. Bien, es un poco... Bien, se pauta el tratamiento, entonces se le indica que si por la tarde se encuentra mal, tiene dolor o tal, que se tome otro, y se mantuvo un poco la medicación que tenía, menos se suspendieron los ansiolíticos que tomaba, excepto el Notamiz, me parece, ¿no? El alormetazepam de 2. Se suspendió, se suspendió sin pauta de reducción ni nada. El Transilium y el diazepam se lo suspendí, pero con trampa. Añadí clonazepam de 2 miligramos. Medio, 1 me parece.
Bueno, se pasa el tratamiento domiciliario y la valoración, bien. En estos casos normalmente no hacemos una especie de conversión, porque no hay un factor de conversión de rotación opioide, sino hacemos a las bravas, que es decir, un cambio de un opioide por otro, sobre todo porque estamos hablando del fentanilo. Perdón, hablando de uno, el fentanilo al transmucoso, y la buprenorfina que satura los receptores opioides, ¿no? El segundo día aparece a consulta, estable, con control aceptable del dolor, aunque ella dijo que echaba de menos que de vez en cuando había pensado porque no se encontraba muy bien y quería usar el chupachus. Lo que yo interpreté que bueno, es un hábito, ¿no? Es el hábito de la necesidad que le faltaba algo o todo eso, y además produce un colocón al fin y al cabo, ¿no? Menos mal que estaba el marido y le supervisaba, pero absolutamente todo. No se aprecia deterioro cognitivo, es capaz de llevar una conversación fluida, con un estado de ánimo subdepresivo, bueno, sigue quejándose, son quejas, pero es capaz de, ya no es la charla que tuvimos el día inicial. Bueno, llegó a tomar un comprimido a la noche de buprenorfina de 2, ya tomaba una buprenorfina de 2 a la mañana y una a la noche. Bueno. El tercer día, buen estado general, sintomática, se indica mantener ese tratamiento y en caso de dolor, rescate con buprenorfina sublingual 0,2. Yo es una cosa que utilizo con la buprenorfina porque me da la opción de hacerle el juego un poco, de que algunas veces es el tema del chupachus y tal, y en vez de tomar una dosis quizá un poco más alta, estando bien, pues con 0,2, es una cosa que... Y como los rescates es algo que lleva 10 años haciéndolo, de alguna manera, 8. Bien, la fase de estabilización, buprenorfina naloxona, 2 miligramos, una a la mañana, una a la noche, y en caso de rescates, uno si precisa al mediodía, una buprenorfina de 0,2. Clonazepam medio 1, trazodona se mantuvo, 1,02. Añadí la lamotrigina debido a en este caso usé la lamotrigina porque está indicado en depresiones unipolares, ¿no? Básicamente, bueno, y depresiones bipolares también. Es un estabilizador de ánimo y me fue muy bien. Quiero decir, fue muy bien a la paciente. Porque en pauta ascendente, cada 15 días subiendo 25 miligramos y está tomando ahora 100 miligramos cada 12 horas, ahora no, desde aquella. Lormetazepam no hubo manera de sacárselo, está tomando uno a la noche, a una hora, y le añadí tiamina un poco por el deterioro cognitivo que presentaba al principio y por si acaso le hacía algo para el tema del dolor lumbar. ¿Y por qué elección de buprenorfina? Por agonista parcial, efecto techo, evitando los fenómenos de sobredosis y intoxicación, escasa influencia sobre el funcionamiento cognitivo y psicomotor. De ahí están que algunos pacientes... Creo que algunos pacientes que alguien hablaba de que tienen conductores habituales o que a lo mejor le puede ir mejor la buprenorfina, que tiene menos deterioro cognitivo. Además no da positivo por ahora, todo se andará. Pero, vale, fenómeno bloqueador narcótico y antagonismo sobre el receptor K, que con lo que tiene características antidepresivas. Seguimiento clínico de más de 2 años sin haber abandonado el tratamiento. Mejora la calidad de vida, las relaciones personales, familiares y sociales, retoma actividades domésticas, buen control analgésico con amplios periodos libres de analgesia de rescate, mejoría cognitiva y afectiva, y 3, esta coste-efectividad, que es un poco que quería que vierais el cambio económico que supuso para la seguridad social, el cambio de medicación para la seguridad, y para todos, Evaluación económica analgésica, bien. La paciente tomaba, el coste de un chupachus de fentanilo eran 6 euros. El coste de un comprimido de buprenorfina de 2 miligramos, 1 euro. Vale. Está tomando 2 unidades al día, con lo que son 2 euros. Antes, si tomaba 8 chupachus, serían 48 euros. Y si tomaba 11, 66,99. Bueno, total, coste anual. Más o menos está entre 17 y 24.000 euros.
Bien, y el coste anual de tratamiento con buprenorfina, 730. Inconvenientes. Bueno, que la buprenorfina hay que hacer un informe de homologación. Y ventajas, fentanilo. Le sale más barato el fentanilo a la paciente que la buprenorfina que nos sale a nosotros, mejor, en general. La diferencia aquí eran 23.000 euros de coste incremental de un tratamiento a otro. Eso que hay que tenerlo en cuenta. Y nada más, muchas gracias. Creo que finalizamos porque son horas. Gracias por Gracias. Las 9, para variar. Vale. En principio está todo colgado, debería de estar todo. Si alguna presentación que tiene Muchas gracias. Para hacerle publicidad a los viajes,